Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Pero... ¿qué es ese ataque en combo que me... Veo el mensaje de cero y un montón de patos aparecerme en la pantalla. Me descolocaron por completo, no esperaba un ataque así. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Riz? ¿Cómo anda Cero? ¿Cómo anda Zip? Los patos, sí, no me lo esperaba. ¿Cómo anda Manuel Nero? Buen lunes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo va la vista hoy? Para el culo. Para el culo. Pero bueno, vámonos al jueguete. Tengo buenas noticias. Papu. El resubido del Far Cry 2, primero no se rompió, todo bien, se ve perfecto. En su qualité 1080, una delicia. Segunda noticia, el copyright que me metieron no bloquea el video, nada, solamente desmonetiza, así que sabes que nada, voy con las cumbias, ya sin miedo al éxito. Bueno, ayer como que me chupó todo huevo también, pero ya está confirmado, puedo ir tranquilo con mi cumbia, que no pasa nada, que no pasa nada. A ver, ¿se escucha? ¿Se ve? No se escucha ni se ve, me cago en la puta. Ahí está, a ver. Ahí estamos, papu. ¿Pero se escucha? Sí se escucha. Perfecto. Modo historia. Entonces no pasó la gran coraje. No. O sea, sabía que no iba a pasar la gran coraje. Porque la gran coraje fue por algo más jodido. Algo visual de Cartoon Network. La chota es... La música no jode tanto. Te puede llegar a joder en casos muy... wow. A lo sumo... Al menos la experiencia que yo he tenido, te bloquean el video en Rusia y Bielorrusia. Que bueno, tampoco que mucha gente me vea de ahí. Así que no pasa nada. Pero bueno, después vendrán testeos con el Fallout, que me acuerdo sí que vos me habías comentado que hiciste testeos con el Fallout, que me dijiste que te habían bloqueado el video, pero claro, yo no me acuerdo si me dijiste que lo bloquearon en todo el mundo, no me acuerdo dónde me dijiste que lo bloquearon. Pero bueno, acá estamos. Nos habíamos quedado, ¿para qué? Espera, que Rey hace rato me había dicho. Para el Juego Celeste, Iconoclast, The Stranding, y abajo la siguieron, Cero. Para el Juego... ¿Qué es eso? Far Cry Drive into Insanity. Pero, ¿eh? Insanity. ¿Para cuándo Darkest? ¿Existe siquiera? ¿Existe? No sé si existe. O sea, hay unas versiones que cambian mucho del primer Far Cry que salieron en Xbox y Xbox 360. Vi que hay una que tenés como poderes, una cosa así refumada, pero no las pude jugar, las hubiera querido jugar antes que... Pero no puedo porque el perro no aguanta en esta PC para jugar Xbox y Xbox 360, lamentablemente. Pero bueno, en un futuro vendrán, ¿Cómo anda, señor Wolf? No me esperaban las aventuras africanas malarianas este año, buena secta. Did someone say Fallout? Che, no, me puse con Yuri a ver la serie, la temporada esta nueva. Qué tremendo, loco. Qué tremendo. Y mientras más veo la serie digo, puta madre Yakuza, ¿por qué no hiciste algo así? Que sé que son tonos distintos, ya lo sé, ya lo hablamos todo, ¿no? Pero ¿por qué? Pobre Yakuza, la serie terminó olvidada y marginada, puta madre. Y Fallout arriba y pum para arriba. O sea, estoy feliz por Fallout, pero estoy triste por Yakuza, hermano. Estoy triste por Yakuza, la puta madre. Veo brillar a Fallout y recuerdo al pobre Yakuza. Bueno. Manuel dice, creo que la música de Fallout creada en Estados Unidos tiene más copyright que cumbias hechas en LATAM, que no son famosas más que LATAM. O eso pensé. No, es que ¿sabes qué pasa, Manuel? O sea, me metieron copyright por todas las cumbias, ¿eh? Yo no esperaba que por todas, pero por todas me metieron copyright. El tema es que hay mucho miedo. Siempre ha habido miedo con los Fallout a la hora de streamear y subirlos a YouTube, justamente por miedo a que les metan strikes. ¿Viste? Hay gente que tiene miedo por la desmonetización. A mí me chupa un huevo. El problema es, claro, que te metan un strike o algo. Ya es medio un dolor de huevo, ¿viste? Pero bueno, estamos acá. Nos habíamos quedado después de upgradear nuestro delicioso arsenal. Tenemos acá el hermoso fusil de cerrojo. Tenemos esta delicia. Y tenemos nuestra, creo que era la Mac 10 esta, que compramos también. Así que estamos preparados, papu, para seguir recolectando diamantitos. Cero dice, Rami, ¿cuál es tu arma favorita? Te diría que esta, pero no la uso tanto, así que creo que más este. Más este es una delicia este rifle. Es una delicia. No me lo hagas, Cero, no me la que me escucha. Mira que lo sabía, el rifle es trampa. Es que yo lo sabía. Bueno, a ver.
¿Con qué vamos a empezar? Uy, zona completamente inexplorada. ¿Cómo tientan, papu? Y abajo tenemos el primer sobrecito, que son unas cintas que creo que era contenido adicional de ese entonces cuando salió. Ni idea. ¿Qué nos vamos a poner a explorar acá? Para, ¿qué habían dicho? Supongo que soy de la minoría que no le gusta mucho la serie, pero Then Again, Bethesda se cargó el lore de Fallout antes... ¿qué? Desde que lo adquirió. Por bueno que el 3 haya sido... No entendí. ¿No te gusta la serie de Fallout? No, a mí me encantó. Me encantó, me está encantando. Me está encantando en la forma en la que encontró usar el humor, el tipo de humor que había en Fallout. A mí la verdad que me encantó. Me encantó. Hay gente que la está criticando porque dice... Espera, que no quiero spoilear, no quiero dar detalles. No vamos a spoilear acá la serie. El tema es que hay situaciones que son serias, que hay gente que le empezó a criticar diciendo, ¿cómo que esta situación es tan seria? ¿Cómo van a meter un comentario así, una broma así? Hermano, no jugaste Fallout en tu vida. ¿No sabes que hay situaciones súper serias donde habían opciones de diálogo súper ridículas? Como decir, no podrías decir algo así, esto no puede salir bien. En la serie te tiran esas opciones. Y a mí la verdad que me hace un cago de risa. ¿Qué crees que te diga? A mí me encantó. A mí me encantó. Cuidado, Ravi, que te vean. Me autobaneo, papu. A ver. Me caga que el protagonista se apunta con el arma para inspeccionar, loco. Es una de las mayores red flags de usar arma. Sí, no, mirá. Hace tiempo, mi bisabuelo, mirá, ¿de cuándo estamos hablando, Wolf? Decía, inculcó en la familia, aunque incluso el arma estando descargada, nunca te la apuntes a vos, papu. Nunca te apuntes el arma, jamás. Regla número 1. Incluso si está descargada, papu. Por las dudas, porque había un mito, que dicen las armas las carga el diablo, porque supuestamente mi bisabuelo en el campo presenció pistolas que estaba descargada dispararse y disparar una bala. Andás a ver, ¿viste? Para mí que algún borracho en el campo, andás a ver. Pero bueno, quedó la frase esa de tené cuidado, papu, tené cuidado con las armas. Bueno, a ver, ¿para dónde vamos? Para que tengo que mirar primero mi hermoso mapita en Paint, que ustedes sé que no lo ven, pero bueno, tengo acá el mapita que voy marcando cositas. Estoy viendo dónde carajo estoy, que no me ubico. Acá, excelente. Y vamos a ver, tiqui. Cero dice, es verdad, yo era el arma. ¿Cómo anda, Urban? Bienvenido. Bueno, dice, con que traes la PKM y una Mac 10. Algo curioso de la Mac 10 es que los estadounidenses pensaron que a falta de rieles para miras le diseñaron un silenciador enorme con una mira integrada. Y también la idea era que agarres el silenciador como empuñadura, como si no se calentara. Mirá cómo extrañaba ese deep lore armamentístico de Wolf, loco. Así, así. Tirado, apenas empezamos, ya se acuerda el papu y mirá el tremendo diplone que nos tira, papá. Bueno, vamos a preparar acá las musiquitas, las cumbias de hoy. Espera que tengo que equilibrar el volumen porque si no se van a quedar sordos, hermano. No, esta no. Esta no. Vamos a empezar con las comunes. Acá, esta. Ahí está. Bueno, no sé si se escuche bien, si se escucha muy alto. Ya me estarán diciendo. Pasa que tengo que equilibrar el volumen cada vez que entre que empiezo los directos y que del VLC y que la concha de su madre. Entonces está medio complicado. Ahí está, papu. Mirá. Vamos. Esto que a lo mejor el juego lo tapa un poco. Bueno, no importa. Vamos. A ver, ¿cómo nació una escotilla submarino? Bueno, dice, sí, porque nunca sabes cuándo un arma puede estar cargada o descargada. Siempre trata cualquier arma de fuego como si estuviera cargada, incluso si acabas de desarmar. ¡Claro! Sí, mira, yo que he manejado, las únicas armas que he manejado en la vida son de aire comprimido. Incluso esas tenía cuidado, ¿viste? Me acuerdo que una vez, como es hace muchos años, estaba acá con varios familiares y uno lo agarró y como que se lo estaba apuntando a la cara sin darse cuenta mientras hablé. Yo le dije, bájalo, papu. No te lo apuntes, bájalo, papu. Porque así como te dicen, porque eso es tan preocupón, porque eso tan no sé qué. Papu, vos ¿sabés que sale una noticia cada mucho tiempo de que algún pelotudo se le escapó un tiro y se mató solo? Bueno, no querés ser esa noticia, papu. Bueno, a ver, esto acá.
tiki tiki, tiki tiki tuki tuki. Bien, vamos a empezar con un diamantito por acá. Continuamos con las aventuras de Josip, se llama. Les recuerdo, el buen viejete de 48 años, Josip Hidrómeno. El mercenario, guerrillero, veterano, paracaidista. Y ustedes me lo difaman y dicen que se caga encima, que tiene Alzheimer, que está senil, que no sé qué. Uy, ¿qué pasó acá? Ah, me re perdí esta. Vamos. Los rifles de aire comprimido que tienen balines de plomo, sí, también se los subestima mucho y pueden suceder desgracias también. La puta madre, la cagué, se me jode, puta madre. ¿En serio empezamos así? No me deja dar marcha atrás ni me deja mover. Me quedé sin... Te pido que me des un beso. Me quedé sin coche. Bueno, a buscar el diamantito. ¿Qué se le va a hacer? Nuestro viejete. ¿Dónde está el diamante? ¿Loco, dónde? Ah, bueno. ¿Dónde? ¿En serio? Mira, ¿dónde está la maletín de diamante? O sea, bueno, 60 ya vamos, ¿eh? Ojito, ojito. Lo marcamos, tiki tiki. Lo marco en mi mapita. Y ahora... A ver, déjame ver un poquito. Oh, podemos ir a ver... Vamos, vamos. Ah, que por cierto, rectifico algo. Voy a aprovechar ahora para rectificar una cosita que me faltó. No, pero sí, me faltó decir un detallito ayer. ¿Qué ahora les voy a decir? Quiero ver si hay chance... No se puede. ¿Qué se le va a hacer? Vamos. Bueno, me subo en esta carcasa. No puedo. A lo mejor acá en la armería hay un coche. Bueno. Creo que el coche que estoy yendo a buscar es el que me acabo de subir, pero bueno. Rami, ¿para cuándo ponemos nosotros la música? No, jamás, papu. A mí una vez me dieron con una pistola de dardos en la cara porque el imbécil pensó que estaba descargada y solo me quería asustar. Si no fuera por los lentes me daban el ojo. Jodidísimo, Bueno, nos vamos en este cochecito que es el más baratón, el más pedorrito. Pero hay que usar lo que hay, papi. Vamos. Con eso tan más la armadura completa. Pasa que encima la música, yo le meto un efecto a la música para que suene así. Que me gustó mucho cómo suena. Parece incluso... Ayer me preguntaban si era un modo o algo porque sonaba como en serio si estuviera en el coche, una cosa así medio... Nos pegamos unas risas. No, pero... Bueno, a ver, les puedo robar el coche. Vamos a entrar a la Mac 10. ¡Vení, Bobu! ¡No! Vámonos. Procedo a irme sin antes decir: ¿para cuándo quedas, Bernalgono? Transmitiré tu mensaje a Yuri Ruiz. Transmitiré tu mensaje. Bueno, acá donde estamos viniendo, además de un diamantito, les voy a mostrar algo que ya les había mostrado, pero se los voy a mostrar de nuevo. Me clavaste el machete en el culo, ¿eh? El arma también, papá. Bien. Bueno, acá tenemos otra vez una AK dorada sin la culata. Hay una cosita que me olvidé de mencionar ayer en el juego, que es que la AK dorada, yo les dije que las estadísticas son las mismas que la AK común. O sea, no conviene la AK común comprada y mejorada más que la dorada. Lamentablemente, estoy buscando que me dé el sol para poder mostrarla brillando, pero justo estoy en un lugar con sombra por la montaña, me cago en la puta. Bueno, y la voy a llevar un rato. Pero resulta que había una cosa que me había olvidado de decir. El juego, al haberla hecho de oro, esta arma, siendo de oro, dura más. O sea, la ventaja que tiene es que dura más antes de romperse, de degradarse y joderse. Me había olvidado de decir ese pequeño detalle. Pero todo lo demás, la verdad que es inferior. Es inferior. La voy a llevar un ratito por llevarla. Pero sí, no tiene gran ventaja más allá de eso. Se ve bonita. Ojalá el juego te dejara cambiar la skin, pero nada, ya es demasiado, ponerme demasiado rompehuevo. Ve que te deje cambiar la skin. Ya es de rompeculos, de rompehuevo. ¿Cómo va ese viejito en el safari? ¿Cómo va, señor Defe? Bienvenido.
Alto Cumión se está mandando el viejete. Sí. Por supuesto, la configuración de apuntado rápido, solo que cuesta más apuntar y sin culata. Buena suerte controlando el retroceso sin apoyártelo en todo. Y me la apoyo así nomás, Wolf. Sin la empuñadura, ¿qué puede pasar por apoyarme en el hombro sin la culata? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Me imagino yo con el hombro ahí todo dislocado, sacado del lugar. ¿Qué puede salir mal, papu? Bien, vamos para acá abajito. No, sí, estoy re feliz de ver que puedo poner mis cumbiones, que no pasa nada, loco. Qué bonito. No quería atropellar por... Creo que vengo manteniendo una racha bastante importante sin haber atropellado animales. Cosa que en este juego es bastante complicado porque se te atraviesan los mamagüevos. Pero bueno, es como acá en la Patagonia los pobres guanacos. Pobres guanacos. A lo mejor si se preguntan, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué son guanacos? Básicamente son llamas. Llamas locales, acá en el sur de Argentina son llamas locales desérticas. Básicamente con skins desérticas. Esos son los guanacos. ¿Por acá? Sí, por acá. Vamos. Mirá esa dorada, papu. Y dura muchísimo más, como les dije, que la K común. Es al contrario que en el Minecraft. En el Minecraft las herramientas de Minecraft de oro creo que eran como más potentes. Hay un bug ahí. Creo que eran como más potentes, pero se rompían enseguida. Bueno, acá es al revés. Che, el agua está un poco bugueada acá. Pero bueno, pequeños detalles. Oh, otra vez aplicaron la teoría de los videojuegos. Detrás de una cascada siempre hay un secreto, siempre hay un tesoro. O sea que son llamas haciendo cosplay de camello. Exactamente. Uy. Vení, papu, ¿a dónde vas? Bueno, no me voy a reír porque yo manejo un poco parecido. Así que no le voy a decir nada. Vámonos. Vamos a marcar el diamantito encontrado. Tuque. Vámonos. ¿No te has escupido ningún guanaco alguna vez, Rami? No, los he visto solamente de lejos, así que por suerte no. Por suerte no. Venga, papus. ¿Acá hay un tieso? ¿Por qué hay un tieso? Yo no lo maté. ¿Sabes qué? No me termino de... O sea, me encanta... ya lo había matado. Me encanta estar con la cumbia de fondo mientras me bajo del coche y los reviento a todos. Es una experiencia muy inmersiva. ¿Quién me había dicho ayer de... Che, parece mi barrio eso? Uy. Excelente. Cero dice, bueno, Rami, yo me retiro. ¿Para cuándo Darkels? Espero que te vaya bien. ¿Para cuándo Celeste? Cualquier cosa te tendré de fondo. ¿Para cuándo las manos? Pero ¿qué es esa despedida llena de bardeos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad, papu? Bueno, espero que, aunque me tengas de fondo, papu, te puedas perder los momentos más humillantes para no venir a decirme nada. Che, qué linda la cumbia, pa. Bien, acá a la izquierda tenemos cositas. Es un barrio de domingo a las 2 AM. Está el viejete y ahora falta el tío borracho. Y que tal vez yo también soy el tío borracho. Gola dice, creo que ya le había comentado de Harris traumada, pero para los que no sepan, no escupen saliva, sino un mejunje de jugos gástricos, bolis, inserte gol y de bilis. Y mucosa con saliva, solo dicen que es saliva para que la gente no se sobreexalte. Vos me estás diciendo que cuando una llama escupe a alguien mientras le está hablando y le entra en la boca, está tragándose jugos gástricos.
y mucosa y no sé qué cosa todo junto. Qué rico. Qué rico, papu. Ay, me dio la malaria otra vez. Maldito parásito mamagüevo. Me picó un mosquito y me agarró. Mira con cintita, para. Desactivemos los audífonos Bluetooth, que esto es importante. ¿Cómo es que te hiciste traficante de armas? En la Marina repartíamos armas por todo el mundo. Les pasábamos a unos tipos 20 cajas de fusiles para que pudieran derribar a un dictador. Pero no eran 20 cajas de M16 de fábrica, sino armas ilegales, confiscadas en alguna operación y luego redistribuidas sin papeleos. Era normal que desapareciera alguna caja. En el ejército te enseñan dos cosas: a manejarte con la burocracia y a evitarla. Y si aprendes a evitarla, acabas traficando con armas. Cuando te licencias empiezas a practicar lo que has aprendido. Todos los traficantes que he conocido han empezado así, perdiendo armas ilegales durante su transporte en los ejércitos de sus países. Qué voz que tiene el Jackal, uf. Pasó de Raptor a la mañana. Ah, no, ese que escuchaste es el periodista que le está como haciendo preguntas. Pero sí. Es el de Raptor, sí. Sí. Bueno, marcamos esto y marcamos esto. O sea, marcamos la cintita y el diamantito. Y ahora nos vamos a desbloquear la casita. Vámonos. Ay, me olvidé. Ay. Me olvidé la cumbia, papu. Ahí estamos. Qué lindo recibimiento, papá. Ay, me equivoqué. No me quería poner eso. No más. ¿Dónde estás? Uy, hubo un bug ahí medio raro. ¿Dónde está? ¿Loco? ¿Falta uno? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está? ¿Loco? ¿Qué está pasando acá? Oh. Estaba bien escondido. Me tiró una granada. Por suerte la tiró para el arte. Vamos. Bueno, ahora como pueden ver, reparamos más rápido el coche por la mejora que compramos. Como que se acelera la animación o algo así. A ver, ahora nos vamos... vamos al outpost y vamos a agarrar un diamantito que está ahí entrando un poquito a la propiedad privada. Pero no me voy a meter. Esa distancia de dibujado sí se puede. Sí. Mentirosa. Le canta a Garros. Aliara, perdona. A Tamara ya se me mezclan los nombres, ¿no? Eso es una cosa de... Es un detalle de infiel que se te confundan los nombres, perdón. Sí, se mejoraste los muñones para reparar rápido, sí. ¡Ay! ¡Hola, chicos! ¡Llegó el viejete! Uy, no sabía que había otro más acá. ¿Alguien más? Nadie más. Agüita. No creo que esté muy limpia el agua acá, pero bueno, tal vez sea tal vez sea un prejuicio mío. Bueno, listo. Outpost limpiado. Vamos a buscar el diamantito que está por acá. Podré subirme al camión, pero como tengo la mejora para reparar este más rápido, por ahora. ¡Epa! No, pará, me están disparando desde el lugar. Yo no quiero meterme ahí. Yo solo quiero mi diamante y me voy. Ya volveré después. Que encima como las misiones, los lugares que te mandan son aleatorios de partida a partida. A lo mejor ni me mandan acá y termino viniendo yo sin misión. Pero, no sé, veremos cómo acontecen los sucesos. Ay, es horrible cómo se deforma todo cuando me quedo sin esta mina.
A ver, marcamos esto acá. Tiki tiki. Bien. Agua, voy. Agua con saliva de guanac. No. Bueno, dice, es una práctica común con los militares y paramilitares. Uy, ¿qué toqué? Ahí voy. Junto con el cartel de los Zetas empezó por un grupo de soldados mal portados que obligaron a entrar al cuerpo de fuerzas especiales con el fin de que se salieran porque no pueden despedirlos, pero los cabrones aguantaron el entrenamiento, desertaron y bueno, se convirtieron en el cartel más poderoso y peligroso de México por años. El entrenamiento militar es peligroso, hermano, se equivocase. Uf. Mamá huevo, me pongo el arma y te vas. ¿En serio? Me pongo el arma y te vas, papu. Bueno. A ver, ¿para dónde va? Y me cambio el coso. No, estos me están haciendo unas tácticas macotianas bastante cochinas. Acá sí los revento. Pero. Ahí viene. Cuidado. Hasta robo el coche, papu. Bueno, no se lo robo porque ya está muerto. Vamos, para la derecha. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos el Outpost, tenemos... No tenemos diamantes. Hay un diamantito medio metido por ahí en el medio. Vamos a ver si lo agarramos. Y más, ¿sabes qué? Mira, vamos a cambiar. Quiero de nuevo a la buena Gilda, papu. Ahí está. Hola, llegó el viejete. ¿Se van a subir al coche? Qué lástima. Caos, destrucción. Todo fuiste tú, pero perdiste. A ver, agüita, ñam. ¿Dónde están los...? ¿Será botiquín? Tú. Oh, qué ciego que estoy, en serio, Ay. Dice, por cierto, Rami, tengo imágenes de la Mac 10 con su silenciador telescópico por si quieres verlo y de paso mostrar a la secta lo curseado que está. Y ahora mismo con la música y todo puesto, abro para ver la imagen y me explota todo, papu. No puedo. Pero podés describirla si querés. A ver. Bien, diamantito por acá. Sí le dice a Wolf algo así usaron en un cap de The Walking Dead, ¿no? ¿Qué cosa? DJ, ponete un muelle de San Blas. Hay una que quería poner, loco, una de la radio de GTA 4, una rusa que les había contado hace tiempo en un stream, pero nada que nada, no la puse. Diamantito. Ponete un Alcide. A ver, esto acá, tiqui 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 tiqui, excelente. Bien.
Nos queda... A ver, acá arriba tenemos el Occidental Growers Company. Ahí no me voy a ir a meter ahora. Bueno. Vamos al Outpost que tenemos ahí. Jamás me imaginé. Uy, no lo quiero aplastar, pobrecito. Pero no vengas para donde estoy manejando. Llegó el viejete. Hola, ¿dónde están? ¿No están? Están camuflados, papu. No me cancelen, pero de verdad están camuflados, ni los veo. Jejeje, bueno, carajo. Yam. Uf. A ver. ¿Qué es lo que tienen por acá? Occidental Growers Company. Sí, no voy a ir ahí. Ya iremos después. ¡Un buggy! Nos vamos a ir en el buggy, papá. Cuando encuentre cuál es el suministro que tienen acá. Si es que no lo reventé. Loco. ¿En serio reventé al carajo lo que había acá? ¿Dónde? Ay, qué ciego que estoy, la puta. Yo tengo 48 años, entiéndame, chicos. No hay nada acá. A ver, ¿qué es? Creo que sí lo reventé. Que miré en el mapita y son suministros explosivos de granadas y demás, así que seguramente lo reventé. En cuanto volé algún barril o algo lo volé al carajo, seguramente. Así que tocará volver después a ver si lo encuentro. Me parece que sí. Sí. Así que vámonos en el buggy a buscar... Ah, acá hay un diamantito. Muy cerca. ¿Es el auto de los autos locos? Sí. ¿Cómo anda, señora Loy Fisher? Bienvenido al B7. Buen lunes, señor. ¿Cómo va la vida? ¿Arriba? Vamos en el buggy. Wolf había dicho, tal como dijo Zip, es la que usan, perdón, la dislexia, Dios. Es la que usan en The Walking Dead y también se usa la que usa Snake Plissken, tal cual. El silenciador es del tamaño de una botella de agua de litro, ¿no? ¿Cómo? Y la mira telescópica parece de un rifle de cacería. ¿Qué clase de creación amorfa fue esa? ¿Qué carajo? Loco, estoy viendo bien. A ver, déjame ver un poquito. Porque... A ver. Creo que sí. Déjame ver. ¿Hay
¿Hay un glider por acá? Parece que no. No hay ningún ala delta. Voy a tener que... Sí, seguramente sea dándole toda la vuelta a la montaña, mamá. Sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos. Una creación muy amorfa, especialmente para un arma que dispara 1100 balas por... Es que no me lo puedo imaginar. O sea, literalmente me imagino una botella de 1 litro metida ahí. Este diamante está chistosito, ¿eh? Está bastante loco, no me... Ay, no. Pero... Luego te paso las imágenes para así. Quiero ver cómo se ve. Bueno, es extraño. Este diamante mamagüevo es raro porque me acabo de rodear toda la montaña y no hay caminito para subirse. ¿Será? Lo voy a agarrar, A mí ningún diamante me va a vencer. Los tendré todos, papu. ¿Por acá? No. No, creo que no. O sí. Ojito, ¿eh? No. No. No tengo que subestimarlo. No tengo que subestimar los saltos. Porque ayer me morí con un salto bastante boludo. A ver. Luego, ¿reaparecieron todos? Bueno, mejor, a ver si encuentro lo que había roto antes. ¿Reaparecieron en un segundo? Acá está, mirá eso. Bueno, vamos por este lado, a ver. Aloy Fisher dice que con esa música y demás parece que Roderick estuviera haciendo turismo, aventura por el conurbano, pasando por Turdera, Ronald, La Cava y otras célebres localidades. Y que queda muy bien, La cumbia acá en la selva, cagando un tiro. No me dispare, loco. Déjame por favor buscar mi diamantito. Loco, es que mira dónde me estoy metiendo. Me estoy metiendo acá. Yo no me quería meter acá. Este es un lugar en el que no quiero estar metido. O sea, lo que quiero es mi diamante, nada más. Quiero solo mi diamante y me voy. Solo vengo por mi diamante. Voy a dejar el bui acá porque se me va a caer el agua y me voy a ver. O sea, siento como si esto estuviera... A ver, déjame ver el mapa. Claro, el tema es que acá no hay una ala delta. Entonces, ¿cómo el juego espera que agarre ese diamante? O sea, estoy rodeando toda la montaña y no encuentro camino hacia donde está el diamante. No tengo idea, La verdad no tengo idea. ¿Qué diamantes son los amigos que hicimos por el camino?
Es que se me hace muy raro. O sea, eventualmente rodeando una montaña vas a encontrar un camino. Pero no sé por qué no lo estoy encontrando. Mueve. Pero me cago en la puta madre que lo parió, boludo. Loco, me van a hacer matar a todos los enemigos de este lugar. Ya te ponen las plantas estas, ellos te ven y yo no los veo a ellos. Uf. Tremendo lo que dura la K dorada, ¿eh? Y tremendo lo que tarda en reparar esta verga, así la mejor. Bueno, a ver. Pero la puta madre, hermano. ¿Dónde? Mueve que te, mueve que te. ¿Dónde está? No lo veo. En cuanto me suba me va a disparar, ¿no? Que tiene pinta de que tal vez por acá. Pero tampoco. No, mira, tampoco. ¿Y entonces? Mirá, mamahuevo. Che, qué raro en serio, Muy raro en serio. Muy raro en serio, ¿no? What? Ay, respawnearon estos. Ah, qué bonito. Ay, se me... Ah, no, me quedo. Loco, la verdad, en serio estoy patidifuso, Mega patidifuso. Loco, que estoy disparando donde vienen las balas. No le hago nada a chuparte una verga. Ay, por acá no era. A ver, maldito diamante. Maldito diamante. ¿Dónde estás? ¡No! ¡Que me... Ay. Pensé que me iba a... ¿Dónde estás, maldito diamante? Dice que está por allá. O sea, está allá arriba. A ver, si traigo el coche, no creo, pero tal vez con el coche pueda treparme a las piedras. Me parece que es muy rebuscado, pero... A ver. Pues dice, dato armamento, la razón principal por la que los subfusiles como la Mac 10 o Mac 11 y la Uzi Mini disparan tan rápido es por un mecanismo llamado cerrojo abierto. Estas armas tienen la recámara abierta porque el cerrojo siempre está en la posición trasera, lo que hace cada disparo más rápido porque el cerrojo solo viaja adelante. Ah, bueno. Puta madre. Te juro que no lo veo. Justo digo, no lo veo y escucho la canción Su piel morena. Qué timing de mierda. ¡Subí! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Lo
encontré! Y yo rodeando la montaña como un boludo. Y estaba arriba de una piedrita. Pero no pasa nada, lo encontramos. Ñam. ¡Vámonos! Siguiente parada. Diamantito que tenemos acá a la derecha. Que no sé si está en esta zona o entrando en la siguiente, pero no importa. Con lo rebuscadas que son algunas calaveras secretas de Dead Island. Esto nos sorprende. Hay que... ¡Para cuándo de Dead Island! Vengan, chicos, vengan, vengan, vengan. ¡Ontan! ¡Ontan! ¡No se escondan! Excelente. Casita nueva. A ver, Diamantito. ¿Dónde estás, Diamantito? ¿Estás? Ah, estás por acá abajo. ¡Ñam! 67 ya. ¡Ñam! A ver, marcamos esto. Tiki. Y ahora nos vamos. A ver, agarramos esto. ¿Podemos ir a agarrar? No, pasa que hay que pasar por esa... Hay que pasar por la private property para poder ir a esas dos casitas. Así que creo que no voy a ir ahí. No voy a ir ahí. Por ahora lo vamos a dejar así. Y nos vamos a ir más al norte. A explorar acá zona norte. Si es que no la exploramos ya ayer, que no me acuerdo. Y de ahí nos vamos a ir para la misioncita que tenemos. Ah, mirá, sí, ya había explorado esto. Lo exploramos ayer, no me acordaba. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Se me atravesó, hermano! ¡Se me atravesó! ¡No! Perdón, no quería. Dejen de romperme los huevos, puta madre. Lo sabía, te había bufado hace rato. No. Puta madre. Bueno, mirá, lo bueno es que no está Riz para ver lo que acabó de pasar. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno, por suerte no lo va a ver. Me voy a echar. Bueno, como ya exploramos todo, simplemente nos queda seguir todo el camino y salir por arribita a la izquierda. Vámonos. ¡No! ¡Me clipeaste! ¡Me clipeaste! Lo traiciono, hermano. Lo traiciono. La verdad, me sorprende lo rápido que ya hemos explorado. Que ya hemos explorado. Que parece que avanzamos lento, pero realmente estamos avanzando bastante rápido. Sé que el porcentaje no es mucho porque yo sabía, loco, me van a reventar el buggy. Me puse acá para usar el barril de cobertura y que no me atropellaran. Loco, el buggy va a reventar, no lo voy a poder parar. Ya estaba echando humo negro, ya eso me parece que no. No se puede reparar ya. Esperemos que sí, pero creo que ya no.
No, mirá, me lo reventamos. ¡Ni fracó! ¡Mierda! Cagaron mi buggy. Y explotó encima en mi cara. Puto asco, loco. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Desde dónde me estás disparando, pedazo de mamahuevo? ¿Dónde estás? ¡Ay, me dio la malaria! ¡No! ¿Desde dónde? A ver. Desde... Ah, mira dónde está, maldito. Te agarré. Este es más rápido, es mejor que el coche común. El tema es que como no tengo la mejora, esto lo va a reparar bastante lento. Pero bueno. Vámonos. Mi buggy. Igual lo que podría hacer es usar la estación de autobús. Pero... no, vamos a venir así porque quiero cambiar el arma de paso y la armería que está ahí. De camino. Sí. Vamos así. Mira ese sol, papu. Le queda tan bien la música. No rompa los huevos, papu. Me quiero ir. Me rompieron mi buggy. Estoy de malas. Me rompieron mi buggy. ¿En serio? Ah. Fuera. Mamá huevo. Loco, es subirme al coche que me empiezan a disparar de nuevo. ¿Cómo rompen los huevos, loco? Dios. Mirá, nos vamos a encontrar de frente con el objetivo, ¿eh? De frente con el objetivo. Preparémonos, esperemos que todo salga bien. A ver, han venido saliendo medio regular nuestros últimos. A ver, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Con que le pegue a la cabeza. A ver. Ah, no le pegué. Ahí sí le pegué. Le pegué, le di. Pero deja de moverte en zigzag, maldito mamahuevo, toma. ¿What? ¿Sigue vivo? Yo le vi salir sangre, loco. ¿Viene directo hacia mí? Muerto. Me encanta el rifle este, me fascina. Bueno, dice, ya que estamos en África, me gustaría hablar de un animalito muy peculiar. ¿Han oído hablar del ave secretaria? No. La puedo invitar al camarote. Bueno. A completar la misión, papu. ¡Ay, que me equivoqué que tenía el molotov! No puede ser, me equivoqué. Era con la granada, papu. Perdón. He cambiado de granada y no me di cuenta. Listo. Misión completada. Ahora vamos a la armería. A agarrar la siguiente misión. Y de paso, vemos qué nos dieron. Choqué con algo, no sé con qué. La puedes invitar, Rami, pero terminarás con patadas capaces de romper... No.
La pospongo para otro día la reunión. Hola. Parece que sí. Para. Para ti. Cargamento de AK asquerosos y los trastos habituales del noroeste. Asegúrate de que el convoy no llegue y yo procuraré que tengas juguetitos nuevos la próxima vez que vengas. Me parece. Eso es lo que quería oír. Me parece. A ver, ¿qué tenemos por acá? Déjame ver. 24 diamantes. Bueno, acá ya tenemos acá. Podemos comprarla acá. La MP5 con silenciador también podemos comprar. Podemos comprar la Makarov. Esto ya lo podemos comprar de antes. Me interesa mucho, la verdad. Me interesa más... tal vez esto para poder reparar los camiones más rápido. Tenemos acá para llevar más granadas. Esto... Ah, los cajones. Es verdad, los cajones. Creo que voy a comprar... sí, creo que me voy a quedar sin nada de diamantes. Literalmente nos vamos a quedar en cero. Pero es importante comprar los cajones, porque con los cajones vos podés poner un arma acá y cuando estés en cualquier casita vas y agarrás el arma de la caja y no tenés que buscar una armería. Porque se te va la caja. También es una sola vez, no es que cada vez que vayas a tu casa vas a tener arma. Vos tenés que ir a la armería y después reponerlas, ¿no? Pero me parece bien, sí. Sí. El arma especial sería el rifle de cerrojo. Así que sí. ¡Vámonos! Y ahora podemos... Vamos a sacarnos la K dorada. Podemos agarrar y poner el rifle nuestro rifle de cerrojo compradito, acá. Entonces cuando vayamos a cualquier casa, vamos a tener una caja de estas y podemos llevarnos nuestro rifle nuevito que acabamos de guardar. Puta madre, no quería agarrar eso. ¡Vámonos! Ya tenía que venir. De macheteo. A ver, ahora... como que ya prácticamente miramos todo. Bueno, queda una casita ahí abajo que no había desbloqueado. Déjame ver mi mapita. Voy a poner la musiquita, claro. Sí, vamos a desbloquear la casita esa que me dejé. Y de ahí vamos para el objetivo. Amaezon dice: ¿cómo anda, señora Amaezon? Bienvenida al B7, dice. Tremenda secretaria. 6:35, dar de comer a los peces al comandante. 7:15, romperle las piernas al comandante. ¿Cómo? 8:30, decirle al comandante que tiene mensajes en su terminal. Oh, esa última es clave. Uy, mirá. Me encanta que ahora estamos como con lluvia, nublado. Mirá ese clima, papá. Mirá lo que es ese clima. No. Una delicia. Una delicia. Explorar en el coche con cumbia de fondo con una lluvia. Uff. Ay, casi la cago. O dice, el ave secretaria es mayormente terrestre, se llama así porque tiene su aspecto de estar mega maquillada por su peculiaridad. Pero, perdón, su peculiaridad es como caza. Esta cosa come serpientes, pero no vuela y las agarra. Las persigue y las patea y pisotea hasta la muerte. Ay, qué bonito. Qué linda forma de morir, papu. Pisoteado hasta la muerte, a la mierda. No. Intentaré no caerme al agua. Bien, salió bien. Sí, el tema es que ahora me quedé atascado. No puedo pasar entre los dos árboles, en serio. Bueno, mejor, ¿sabes qué? Mejor voy a pie, papu. Porque me estoy chocando con todo lo que me puedo chocar. Y no me deja reparar el coche porque está la raíz de tanda a cagar.
¿Cómo anda, señor Yaconito? Bienvenido, buen lunes, señor. Llegó acá para la hermosa lluvia nublada. Con linda cumbia. Upa. ¿Dónde están los demás? Ahí te escucho. Vení, vení, vení. Ah, qué bonito. No me importó que me recagaran a tiros. Hola guapos y Casper, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola señor Ireboca, ¿cómo anda? Bien, desbloqueamos la casita, así que vámonos. Bueno, ya, acá no hay más nada, así que vámonos para arriba. A buscarle el cochecito. Jesucristo. Jesús que no. No. Sácate la bala, sácate la bala. Ay, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, está bien. Jesucristo, la puta que lo reparió. Ay, le erré. Dale, me vas a disparar cuando empiece a reparar el coche, ¿cierto? Yo sé, es que mira que yo lo sabía, ¿no? ¡Deja de mover! Vámonos. Va arriba. Por acá no era. Es que vi un caminito y pensé que era por acá, pero no. Por acá sí. Creo. ¿Dónde me estoy metiendo? Me hubiera gustado irme por acá mejor, en vez de tener que dar toda la vuelta. Es un juego, no hay por qué enojarse. Me falta meditar, papu, me falta meditar. Me tengo que meter en alguna secta, papu, ponerme a meditar. Para acá, loco, tengo un puto arbusto metido encima y no me... En serio, loco, ¿qué es esto? Esto no me pasó en ninguna de mis partidas de Far Cry 2. Se me quedó un puto arbusto incrustado en el coche, no jodas. No debería de pasar eso. Agua, voy a tomar el agua. No debería de pasar eso. Ya con esto dicen... ¿Cómo? Es raro que yo en Far Cry 2, Rami, por las dudas abrigate y tomate las pastillitas. A tu edad te puede hacer mal. Ahí está, mirá, se quedó el arbusto ahí. Qué bueno. ¿En serio? Espérate, estoy en la shit, Tengo una sola jeringa y la tengo que usar ahora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién?
¿Cuántos coches van a venir a buscarme acá? Mirá, parece una... Ay, me quedé sin mala. Parece una concesionaria esto. Mirá cuántos coches hay. ¿Qué carajo? Tremenda emboscada me hicieron. Bueno, no me vendrían mal jeringas. Un poquitito de jeringuitas no me vendrían nada mal. No hay ninguna armería cerca, la que está ahí está un poco lejitos, pero estaría bueno poder abastecerme un poquito. Esta zonita no la habíamos recorrido, ¿eh? Esta zonita no la habíamos recorrido. ¿Para qué? Miro mi mapita, mi hermoso mapita de Paint. Bueno, tenemos un puestito donde hay... Oh. Pa' tu casa. Vámonos. Ay, la tengo otra vez en el daño. Me cago en la puta. ¿Sabes qué? Creo que voy a ir en este. Por más que el otro sea más rápido, este tiene una ametralladora montada ahí que hace diferencia, porque no me tengo que bajar del coche. Así que... Bueno, voy a intentar... No, va a salir muy mal si intento acortar camino por ahí. Así que no lo voy a intentar. Bueno, vamos a agarrar el diamantito que está acá. Hay un puestito donde tenemos botiquín con jeringas, pero va a ser medio complicadete. Lo intentaré. Espero que no se venga la segunda muerte. ¿Dónde está? Allá. Che, papu, ¿y si me dejas? Estamos cerca, ¿eh? ¿Está acá? Pasó. ¡Ñam! Pobre cochecito que se quedó acá. A ver, marcamos esto. Listo. Imagina que es un ambientador de pino. A ver, Wolf había dicho, afortunadamente tienes en tus manos la buena PKM. Sí, es una delicia. Si eres creyente de que recargar es para maricas, esta ametralladora ligera. Sí, no, te intenta igual la ley sin que intenta no usar esa palabra, papu. Gracias. Esta ametralladora ligera se encarga de escupir plomo por un minuto entero sin soltar del gatillo. Suprime a tus enemigos o llénalos de agujeros con un cargador de 100 balas. Y esta tiene como 200 o 300. Creo que hasta tiene una mejora de 400 balas. Amazon dice, sé que es porque es un juego y todo eso, pero me hace gracia que puedas arreglar balazo apretando la misma tuerca una y otra vez. Sí. Sí, es que realmente, o sea, este juego busca implementar cosas que se sientan realistas, pero técnicamente, claro, si te empezás a meter en el detalle, en el realismo hay cosas que no son realistas de este juego. Pero que al final, eso es algo que habíamos hablado incluso en un directo. Creo que hasta Yaconito me parece que vos habías traído el tema hace tiempo, no sé, hace meses, no me acuerdo hace cuánto. El tema del realismo en los juegos. Que hay gente que dice, no, esto debería ser más realista. No, esto para que sea realista tendrá que ser así. Después tenés un juego que dicen que es como el realismo definitivo, que es como, creo que era el Arma 3 o algo así. Que te pegan una balita y te quedas desagrándote caminando por 3 horas hasta que encuentres una venda. O que te pueda hacer un tornillete, no sé qué. Y sí, podés decir, es realista, pero ¿sabés qué pasa, papu? Te da por los huevos ya.
Y eso también lo hemos hablado también, cuando el exceso de realismo le quita la diversión al juego, por lo tedioso que se vuelve. Y eso es algo que tampoco se analiza a la hora de hablar del tema, ¿viste? El exceso de realismo, que mucha gente le dice, esto para que sea realista tiene que ser así, te termina cagando un juego, Porque termina siendo un dolor de huevos tremendo. Che, espera que se me va el convoy que tengo que romper. No, ya no lo voy a cansar. Dios mío. Volví. Hola. Benvenuti. Me perdí el combo. Bueno, hay un diamante y todo, pero ¿sabes qué? La verdad, no me interesa el diamante. Me interesa ir a reabastecer mis jeringuillas. Gracias. Ahí es donde voy a ir. A reabastecer mis jeringuillas. Después hacemos todo lo que tengamos que hacer. Puta madre, que me ponen diamantes en la cara. ¿Cómo evito venir a buscarlos si me los ponen así? Mirá, jeringuitas. ¡Qué bendición! Bueno, 2 jeringuitas chotas, ¿no? Sí, igual vamos a ir a buscar más jeringuitas. Eso dice, ¿para cuándo? Silent Hill Downpour con radio de cumbias de fondo. Ahí sí que no. Ahí sí que siento que me rompe mucho el juego. ¿Cómo anda? Opal, bienvenido. No quería... ¿Por qué estoy viniendo acá? Dije que iba a ir a buscar jeringas. ¿Por qué me pongo a explorar, papu? ¿Por qué es más fuerte que yo? Excelente. Creo que vi una balita pasar por ahí, encima de francotirador. Me cago. Vamos rápido. Nos vamos. Tengo que ir a ese puestito. Necesito esas jeringas. Me dejaron casi que en coma, papu. Bueno. Au. ¿Qué pasó? ¿Por qué no da marcha atrás? No, pues no me digas. No se puede. Que me había quedado entre 2 árboles. Espera que hay diamantito. No me puedo contener. Vale. ¡Epa! ¿Cómo saliste, por favor? ¡Ñam! Bien. Lo marcamos. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Bien, marcamos este. Y vámonos. Yaconito había dicho, hay una parte de la entrevista por el aniversario de Half-Life 1 o 2, no recuerdo, donde Gabe Newell dice que si él quisiera realismo no jugaría videojuegos o algo así. O sea, es que es complejo por lo que comentaba recién, ¿viste? Hay juegos que... o sea, sí es verdad, de meme nos reímos. Eso sí, uno puede decir cosas así de meme, ¿viste? Mirá lo que hace, loco. Si esto lo hiciera en la vida real, claramente no sería así. Y nos reímos y todo eso está bien, claro, no hay problema. El tema es cuando uno exige de... Esto para ser realista tendría que ser así. Tendrían que haberlo hecho así. O tendrían que haber puesto esto así. Y es lo que les digo. El realismo es una línea delgada entre algo que valores como algo positivo o algo que te agobie y que te cague la experiencia del juego. Entonces es complicado, ¿viste? O sea, por ejemplo, yo creo, por lo que llegué a jugar en el... Les pongo un ejemplo, el Kingdom Come Deliverance, que tiene algo, por ejemplo, que no... Una cosa... A ver... Que, por ejemplo, no... Puta madre... Que agarras un papel, una carta y no sabes leer. Porque tu personaje no sabe leer. Es algo realista. De la época, ¿no? Había mucha gente que no sabe leer, no sabía leer. Bueno, y tenés que hacer toda una cadena de misiones, no sé qué cosas, que te enseñen a leer, a escribir y todo. Eso es algo realista. A mí me gustó.
para mí está bien implementado, pero implementado de una manera distinta podía ser un dolor de huevo. Pero bueno, también depende de la experiencia del jugador. A lo mejor esto que yo le estoy diciendo que a mí me gustó, alguien lo vio y dijo, che, qué cagada, tengo cartas y no las puedo leer. ¿Qué carajo es esto? ¿Cómo que aprender a leer, loco? Pero bueno, el Kingdom Come, exactamente. ¿Cómo anda, Jaritos? Bienvenido. Bueno, dice, exactamente, hay cosas que al ser realistas se les aprecia el detalle, pero tampoco quieres que, como tú, tu personaje tenga que ir a base a bañarse cada 3 minutos porque si no se enferma y se muere. Claro. Pero también dependiendo del juego y el contexto, la falta de realismo puede ser la experiencia menos creíble o inmersiva para algunas personas, simplemente le quita la seriedad a un momento. Creo que depende exclusivamente del jugador. Depende del juego, claro, ahí depende más. Como el Fable 3, que tienes que aprender a dar patadas. Dice, pero ¿cómo aprendes a dar patadas? ¿Cómo uno aprende a dar patadas desde bebé ya que pegas patadas? ¿Cómo que aprender a dar patadas? Pero ya es muy tarde. ¡Ñam! ¡Qué lindo, mi jeringuito! Ahora sí, ahora sí. Vamos. Para que no de mis demonios. A ver. Tenemos diamantitos por acá. Uy, sí, mira, tenemos un diamantito. Justo acá abajo. Manuel dice, la gente ama el realismo de Resident Evil 5 de poder cargar solo 9 ítems o te llena, pero yo lo odio personalmente. A ver, justo ese juego, ¿no? Resident Evil 5 tiene algo curioso. También el de los anteriores, los primeros, digo, ¿no? Que decía, no, que el inventario limitado, que podés llevar muy poquitas cosas. Papu, después haces cosas que claramente muy realistas no son. Tenés a Chris Motherfucker Redfield moviendo una piedra gigante, rompiéndola con sus puños. Bueno... Es que claro, es un tema, es un tema lo del realismo, ¿viste? Bueno, un juego decir, esto no es realista porque no sé qué. Y estás, no sé, por ejemplo, esto lo he visto muchísimo en todos estos años en Mass Effect, por ejemplo. Que habían cosas que no eran, digamos, 100% acertadas, temas del espacio, o no sé, o explosiones, magnitudes de cosas, como cuando... No, a ver, lo más que me acuerdo cuando salió el DLC del 2, era que criticaban mucho lo del relé. No quiero. No, aunque ya lo jugamos, hay una regla que la tengo que respetar yo también. No spoilear otros juegos o sea, no spoilear otro juego por si no vieron el Mass Effect. Puta madre. Tengo que respetar mi propia regla, papu. Tengo que respetar mi propia regla. Pero bueno, que pasó algo en el Mass Effect 2, perdón, que hubo una explosión y se criticó mucho en su momento porque en el juego se describió como que la onda expansiva de la explosión había sido como si hubiera explotado una supernova o algo así. Bueno, una cosa así. Bueno, cuando salió el DLC lo habían criticado mucho. Se habían metido los fanáticos, los expertos en temas del espacio, astronomía, todo, ¿viste? No sé, toda la ciencia del espacio, se habían metido todos a decir, pero papu, eso no es así, porque si de verdad hubiera sido la explosión de una supernova, hubiera sido mucho más catastrófico y hubiera pasado no sé qué cosa. Sí, hermano, estamos hablando de un juego donde aparece, donde hay recolectores, donde hay batarianos, donde hay Reaper, donde hay... ¿De qué me estás hablando? O sea, es un juego, es ficción. Es ficción. Es ficción, loco. La rotura de huevos rompe los huevos. Spoiler, la rotura de huevos rompe los huevos. Es ficción. Es ficción. Y te agarran un detalle y te dicen, esto no es real. Es ficción, hermano. ¿Sabes qué? ¿Ustedes saben cuál es el motivo, el corazón de una obra de ficción? Agarran cosas que pueden ser reales y te la mezclan con cosas fumadas sacadas del culo. Esa es ciencia ficción, papu. No, me voy a romper el coche por ti. Fan de Star Trek, queriendo que todo sea... Mira, Star Trek, tengo pendiente de ver las pelis de Star Trek, loco, como las de Star Wars, que me vi la primera nomás. Tengo que verme. Me pareció ver una cara en la piedra. Ah, no, estoy refumado, no hay nada. Les juro, les juro que vi una cara. Urban dice, es ficción, pero se puede justificar diciendo que las tecnologías de las demás especies evolucionaron para resistir tal cosa, si es que quieren darles algún argumento.
Sí, o sea, en la propia ficción se puede buscarle la vuelta, ¿no? Se le puede buscar la vuelta. Por ejemplo, algo que me gustó mucho del Mass Effect, del paso del 1 al 2, es el cambio en la munición. Que pasaron del sistema ese de sobrecalentamiento del primer juego a munición como la conocemos todos, ¿no? Un cargador con balas. Que en realidad técnicamente el propio juego te explica que no es así. No son cargadores que disparás, sino que son el mismo tipo de armas, pero usan una cosa térmica, una especie de munición, una cosa térmica rara para que no se sobrecalienten las... O sea, buscaron una explicación para un cambio en la jugabilidad. Eso me encantó. Eso a mí me encantó. O sea, te buscaron la explicación. Pero hay un montón de detalles que, claro, es la famosa frase de el poder del guión. Hay cosas que se sacan del culo que realistas no son. Y claro, si te pones a buscarle cada puntito, cada detallito diciendo para que sea realista tiene que ser así. Qué dolor de huevo. Para mí es la famosa buscarle el pelo al huevo, ¿viste? Así como tenés gente... Así como tenés gente que a todos los juegos necesitan sí o sí buscarle lo malo. Sí o sí. Es como una necesidad que tienen en su corazón de buscarle lo negativo a todo. Tenés gente también que ignora lo negativo y se centra solamente en lo positivo y se hace el boludo. Los dos caminos me parecen igual de dañinos. O sea, hay que buscar un término medio. Ni ponerte rompehuevos solamente señalando lo malo de todo. Que eso también, eso es algo que lamentablemente en videos se ve más porque hay una necesidad, en los análisis me refiero a todo, ¿no? Hay una necesidad de buscar ser único y detergente y buscar decir algo que los demás análisis no digan para diferenciarte. Entonces, si están diciendo que un juego es buenísimo y hay un consenso entre la comunidad y los análisis de que es buenísimo, van a tener que tirarle mierda por algún lado con algo, ¿viste? O agarrarse de una cosita y centrarse en eso exclusivamente. Eso me parece bastante dañino. Lo peor es que se los contagian a la gente eso. Entonces ven videos así y dicen, no sé qué, mirá vos, y inconscientemente empiezan a adoptar la misma actitud. Eso desde hace años lo veo, Desde hace años. La típica, ¿quién no habrá visto que sale un famoso a hacer un análisis o a dar una opinión y después te encontrás a todos en redes sociales repitiendo la misma opinión, copiada y pegada como si fueran de ellos? Y vos lo ves y, hermano, te acabas de ver el video de que dice exactamente lo mismo. Y lo decís como si fuera tu opinión. O sea, como si fueran robots, básicamente. Lamentablemente cada vez se ve más eso. Tristemente. ¿No? Me quedé sin coche. Acá había un cochecito. ¡La malaria! Se fue el coche. Me están... mirá. Se está incendiando ahí. Loco. Ahora dice, pero lo dije con mi boca y mi voz, así que cuento como argumento. Seguramente eso se deben decir a sí mismo. Estoy segurísimo. Igual es gracioso porque lo ves cuando me lo he topado en redes sociales, ese tipo de actitudes. Lo gracioso es que cuando alguien le hace la mínima pregunta, no pueden contestar nada, porque claro, no es la opinión de ellos. Entonces no pueden profundizar en nada, ¿viste? Agarran superficialmente la opinión del tipo que siguen y después no te pueden defender nada, porque no opinan así. Es como si fuera una carcasa vacía que no tiene una opinión propia y tienen que agarrar la opinión de otro, pero no la pueden defender. A no ser que se memoricen los argumentos del tipo, se quedan en pelota. Y eso sí que lo he visto. Se quedan en pelotas. ¡En pelotas! ¿Para cuándo Skyrim, loco? ¿Dónde estoy? Pará, ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí? No estoy. Estoy acá. ¿Y de acá dónde quería ir yo? ¿A dónde quería ir yo, hermano? Quería ir a la casita de... no, ya fuimos. Sí, perdón, estoy medio fumado. Loco, que me están... Bueno, de hace rato que te había visto, Fuera. ¿Cómo anda, Domingo? ¿En este pasillo es que inician los viajes astrales con hongos? Sí, bienvenido. Ya se le sirve su honguito, señor.
¿Para cuándo Skyrim se me hizo en pelotas? Bueno, igual les podríamos recuperar un par de jeringuitas. Sí. O sea, a mí me parece que la forma más... Mi opinión, ¿no? La forma más objetiva de formarte tu opinión, por ejemplo, de un juego, si no lo jugaste, buscate gameplays sin comentarios, mira un rato el juego. Y si querés consumir opiniones, consumí de diversos lugares, ¿viste? No de uno solo. Consumí de diversos, uno que hable bien, otro que hable mal. O sea, como tener un contexto más amplio de lo que porque si no te... Después ves cómo los dejan como boludos. Porque repiten como copy-paste una opinión y después le dicen, che, pero esto no es así, porque esto y esto. O sea, argumentado, ¿no? Y después dicen, pero, es que sos un fanboy. Porque no te pueden contestar nada. A ver, diamantito por acá. No hay diamantito. Así que vamos al outpost que tenemos acá cerquita. Igual. No, creo que nos vamos a encontrar con el objetivo, Nos vamos a encontrar con el convoy. Así que los voy a reventar. A ver. Ah, no, se fueron para el otro lado. Bueno. Mejor. Vengan, llegó el bigote. Literal, tenemos bigote. Llegó el bigote. Te vi. Facilito. Munición. Y diamantito, a ver. Ñam. Domingo dice, ¿la cumbia es de la radio original o es un mod? Ninguna de las dos, Domingo. Ninguna de las dos. Me descargué unos cumbiones, modifiqué el audio para que suene como medio así, de otra forma, como que está en el coche. Aunque me bajo el coche y ya se rompe un poco, pero tengo audífonos Bluetooth en el lore del juego que me inventé. Pero no, la música la tengo yo. La música la puse yo. No es ni mod, ni del juego, ni nada. Edité los audios y tengo acá el reproductor con la musiquita de fondo. Opal dice, todos los youtubers y críticos le dieron reviews negativas al Far Cry 6. A mí me encantó el gameplay, las animaciones, la libertad y la historia. Claro que además hay una cosa que es el gusto personal también. Y también hay otra cosa, eso que estás diciendo vos, Opal, de que hay una cosa que es como una ola, ¿viste? Como si fueran las olas del mar, que viene una ola y todos se suben a la ola. O sea, si hablan mal, todos vamos a hablar mal. Y después tenés lo otro que les digo, que es la contraparte. Tenemos que ser únicos y detergentes para ver si captamos el público que esté buscando algo distinto, entonces nos vamos al lado opuesto, que también puede ser dañino más que nada cuando el juego de verdad es malo. Y dicen, no, tenemos que decir que en realidad es bueno. Es como todo el tema reseñas, análisis, bueno, cuando hay dinero de por medio es más asqueroso, ¿no? Estamos hablando en el caso de que no haya dinero de por medio, claro. Ya si hay dinero es otra cosa. Más asquerosa. A ver, vamos a poner en medio del convoy y me los voy a... Bueno, no funcionó. Vamos de nuevo. Ahí vienen. Excelente. Casi me atropella. No. Vení para acá. Eso, se bajó. Bien. Porque el objetivo es destruir el camión. Así que buenísimo que se haya bajado. Excelente. Bien clean, papu. Bien clean salió.
Pa' tu casa, mamá huevo. ¡Pumba! Misión cumplida. Y ahora, a ver, nos vamos... Ah, mira, ya no tenemos más misiones por ahora en la armería. Hicimos de todo, A ver, nos vamos a juntar diamantitos por acá. Uy, mira el incendio que hicimos con una granada, Mirá, mirá, mirá. Me encanta el sistema este de incendio que pusieron, Una granadita, explotaron un par de cosas. Mirá, ¡a la mierda! Che, ¿y eso de allá? ¿Por qué se está prendiendo fuego? Mirá. No, me encanta. Me encanta. Y ayer habían comentado cómo la dispersión del... Dispersión no, perdón. La expansión, la cosa del fuego. Depende de si está lloviendo o no, el clima que esté en el momento. No, me parece una cosa tremenda. Me parece tremendo el detalle este que le pusieron. Opal dice, los juegos malos siguen vendiendo millonadas. Black Ops 7, por ejemplo, hecho casi 70% con inteligencia artificial, ha vendido más. Ya 70%, eso no me lo sabía. No sé si es así, pero qué tremendo. Qué tremendo. Ni idea, pará. Voy a sacarme los moquitos. Ahí vengo. Bien. Manuel Nero dice, me gustaría agregar algo. Hay una cultura, entre muchas comillas, de internet que se la pasa diciendo básicamente todo lo hecho en tiempos actuales está mal y todo lo hecho en décadas anteriores era mejor, lo cual me parece ridículo, por supuesto, dice Manuel Nero. Sí, y mirá que sí, es verdad, es verdad. Claro que hay muchos juegos actuales malos, pero también juegos malos hechos en décadas pasadas. Es verdad. Es verdad, es una cosa también que la ves de los juegos antes eran mejores, ahora son todos una mierda. El tipo solamente juega Call of Duty. O sea, es una cámara de eco en la que están, donde ellos eligen jugar juegos más del montón y se quejan de que los juegos ahora son todos iguales, que son una... Hermano, ¿vos sabés los indies que hay? Buenísimos que salen cada año, conocidos y algunos desconocidos perdidos en Steam, con los miles y miles y miles de juegos que salen, indies buenísimos perdidos que jamás conoceremos porque se perdieron en Steam. Porque también la creencia de si el juego es bueno va a ser famoso. No, hay un montón de juegos buenos que jamás conoceremos y que se perderán en Steam. Tristemente, así funciona. Salen muchísimos juegos. Pero bueno, a ver, pará. Vamos a tachar el diamantito. El tema marketing, lo importante que es el tema marketing, hermano, es tremendo. O sea, hay juegos que destinan hay empresas que destinan el presupuesto, pero te diría que más de la mitad, en algunos casos me acuerdo que he visto, en puro marketing. Porque claro, ¿de qué te sirve trabajar un huevo en un juego si no te lo va a comprar nadie? Porque nadie lo va a ver. Es complicado, es una cosa el tema ese. Bueno. Pero sí, lo que está diciendo Manuelero también es verdad, La costumbre de decir, no, qué juegos de mierda los que hay ahora, son todos iguales. Hermano, vos estás jugando los mismos juegos. Vos estás yendo a jugar los mismos juegos basura de los que te quejás, diciendo que ahora todos los juegos son iguales. No, son los juegos que vos jugaste. Voy a hacer una comparación. Va a sonar como... Va a parecer meme, pero es de verdad. Es como la frase de cuando alguien está frustrado y enojado porque no tiene novio o no tiene novia y necesita volverse un ser lleno de odio hacia el género opuesto, ¿viste? Diciendo, son todas iguales o son todos iguales. Bueno, no son todos iguales ni son todas iguales. Que vos sos un pelotudo que buscas siempre la misma gente. Si es que buscas a alguien, a lo mejor estás frustrado solo y tenés que dirigir tu odio porque tenés que justificar el por qué estás solo. Y como no puedes decir, loco, la verdad que a lo mejor tengo algún problema por el cual estoy solo y nadie me da bola, hay que decir, son una mierda, son todos iguales, son no sé qué. No. Lo que pasa es que vos buscás siempre la misma mierda. Así que claro, van a ser todos iguales y todos iguales porque buscás siempre la misma basura, hermanos. ¡Qué sorpresa! Con los juegos pasa lo mismo. Sí, no, los juegos de ahora son horribles, los de antes eran buenísimos. Y claro, si te compras, por ejemplo... no me acuerdo cómo se... Loco, había un juego que salió para Play 5 hace poco que resultó ser una mierda horrible, mal hecha... Que me acuerdo que se habían hecho los moralistas diciendo, no lo vamos a sacar en PC... porque van a hacer mods sexuales de la protagonista y no queremos que la cosifiquen y la sexualicen. Y terminaron ellos mismos sexualizando a su protagonista con la ropa, con todo lo que le pusieron. Y lo sacaron exclusivo para Play. Y resulta que se supo, el juego primero es una cagada, está súper mal hecho.
Y resulta que se supo que lo sacaron en Play 5 y no en PC, porque en Play 5 no se puede reembolsar. O es más complicado reembolsarlo. Mira vos, no era una defensa del género femenino y un empoderamiento. No, era que era un hijo de puta y no quería que puedan pedir reembolso. Concord. No, uno hace poco, Jaconito. Creo que era algo de Bane. ¿Code Bane? Era algo de Bane. No me acuerdo. A lo mejor me estoy confundiendo con otro juego que no hizo nada malo. Es que había otro parecido que tenía un nombre parecido y se me No, Forspoken no. Hace poquito, hace nada salió. En Play 5, en PC no lo quisieron sacar. A mí me dicen, yo juego el Morrowind, pero soy totalmente consciente de que jugar ese juego es como intentar conducir un ladrillo en llave. Sí. Nada, Code Vein está en PC. No, es otro, no me acuerdo cuál es. No me acuerdo cuál el nombre, hermano, puta madre. Es que soy el viejito senil, no me acuerdo los nombres de los juegos. Forspoken, que acaba de decir que no es Forspoken. Como cortimo me encantó porque yo hice la descripción y me están recomendando. Me están mencionando otros juegos que son caconas. O sea, estamos haciendo lista de juegos caconas. Madalena dice que ya tengo 28 años, entonces he visto muchos juegos de mierda hechos con inteligencia. ¿Cómo? Inteligencia artesanal. ¿Cómo que artesanal? Creo que te cagó el autocorrector, no sé. Mayoría de Call of Duty hechos en los 2010, así que eso de que hoy los juegos son peores hoy me parece muy XD, porque me parece que olvidan adrede muchos juegos de mierda hechos antes de la IA moderna. Sí. ¿Cómo era la señora? Code Violet. Ese me parece que es ese. Code Violet, che. Tremenda dilexia me dio que dije Code Vein y era Code Violet. Mezclé todo, ¿viste? Creo que es ese. No sé si es ese, pero creería que sí. Pero sí, no, me pareció tremendo. Es decir, no vamos a sacar nuestro juego en PC porque van a sexualizar a nuestra protagonista con mods sexuosos. Y primero la sexualizaron ellos mismos. Y segundo, por esa asquerosidad, ¿no? La saca. Aquí no era la Delta, ¿cierto? En algún lado. Mira cómo sabe. Sí. Este diamante no lo podemos agarrar. Tenemos que venir en una Delta. Sí. Bueno, ya vendremos después. ¿O puedo subir por acá? No puedo subir por acá. A buscar nuestro cochecito y a seguir entonces. ¿Cómo era la señora? En bikini prácticamente. Por lo que vi, ropa interior. Opal dice, sí es. Estoy leyendo posts en Reddit hablando de cómo es un juego de mierda y básicamente una trampa. Sí, o sea, yo había visto un video. Vi un video de cómo estaba como súper, como le dicen, clunky, ¿viste? Como que estaba súper mal hecho. Parecía como una demo, no sé. Se notaba como que estaba súper verde el juego. Manuel dice, Code Vein, Dark Souls, Otaku y sin sutileza. Ay, lo tengo que jugar ahora, papi. Me lo vendiste. Sin pulir, podría decir. Es que por cómo se ve me parece que le hace falta mucho más que un pulido. Me parece que un pulido no lo salva, me parece. Bien, diamantito. Lo marcamos. Tuki. Así de verde, sí. Me acordé una vez que había comprado bananas y resulta que no compré bananas, compré plátanos. Son cosas distintas, ¿viste? Y eran verdes, ¿viste? Yo dije, los voy a comprar a ver qué onda. Dije, bueno, lo voy a comprar, ¿viste? Me los compré. Estoy hablando hace más de un año. Y dije, bueno, irán a madurar, ¿viste? En casa, los dejo ahí, maduran. Bueno, nunca dejaron de ser verdes, ¿viste? Y estaban durísimos. Estaban durísimos y no dejaban de ser verdes. Yo dije, hermano, ¿qué está pasando acá? Resulta que pasó un mes, chicos, un mes. Y no se había podrido, o sea, no tenía moho, no estaba nada, pero tampoco había madurado. Tampoco había madurado ni estaba
podrido. Yo, ¿qué está pasando acá? Lo corté y estaba durísimo y tenía sabor a pepino. Pero no eran pepinos, ¿eh? Yo dije, ¿qué carajos es esto? Bueno, me puse a buscar y resulta que era un tipo específico de bananas, plátano, no me acuerdo qué, que no se come como se come normalmente, sino que se comen ensaladas cortado en rodajes. Yo dije, ¿qué carajos acabé de comprar? ¿Qué carajos acabé de comprar? Sí, no me gustó, un asco. A mí no me gusta el pepino. La verdura. No me gusta, entonces no, guácala, fuera. No. No. Está diamantito para allá. Termina el baño durante 4... No, comí un pedacito para probar, pero me empezó a dar un reflujo de la gran zampoten. Justo me estoy comiendo un plátano medio verde. Bueno, si está medio verde significa que no era de estos. Es de los buenos los tuyos, Wolf. Es de los buenos. Este nunca, o sea, no iba a madurar nunca, porque ese era su estado maduro, estar verde. Loco. Ah, me tengo que... ¡Oh! ¡Ñam! Su estado maduro, estar durísimo. Sí. Bueno, marcamos este diamantito. Y ahora vamos a usar el ala delta que tenemos acá, el hermoso glider, para ir a buscar ese diamantito que me trolearon y que no lo pude agarrar antes. Que acá metieron esto, en este Far Cry, para joderte un poco. Algunos diamantes necesitas usar esto. A ver, vamos a calcularle más o menos. Tengo que tirarme e irme para allá. A la derecha, vamos. A ver si me sale. A ver. ¡Guau! Loco. Hermano, ¿con qué me choqué? ¿Con qué me choqué? ¿Con qué me choqué? Ay. Muerte número 2. Qué puto asco, loco. Ay, encima me acomodé, me sonaron todos los huesos. Estoy re viejito, ¿no? A Madison dice, el suelo está maduro también, ¿no? Porque estaba durísimo. ¡Ah! Tremendo chistaco me acabé de tirar, papu, ¿eh? No sé con qué me choqué. A ver, debe ser esa piedra que está ahí. Así que apunto directo allá. Sí, es ahí, es ahí. ¡Para abajo! Excelente. ¡Ñam! Bien. Diamante número 76. Ojito. Ojito que vamos avanzando, papu. Digo lo mismo cada vez que agarro un diamante, pero es bonito ver que va subiendo ese número. Bueno, ahora me quedé sin coche. Chicos, no había pensado qué iba a hacer después. No tengo coche. Bueno. Bueno, dice, ¿llegamos a los 88 diamantes de directo? Sí, segurísimo. Estoy seguro, sí. Sí. Dale que se puede. Voy a buscar mi coche. Y ahí sigue. ¿Dónde dejé el coche?
Ah, acá está. ¡Vámonos! Puta madre. Cuidado. Eso. Bien. La madre por dos. Loco. Es que ya hemos visto cómo con un atasquito chiquitito, con una piedrita, ya no he podido sacar el coche y me he tenido que ir a pie. No creo que me pase otra vez. Ay, hermano, no termino de llegar más al camino, por favor. Basta de piedras. Ahora reparo el coche. Solo quiero llegar al camino. ¡No! Te voy a machetear. ¡Ah, la mierda! Loco, te... hizo la animación tan súper acelerada que lo apuñalé acá, la animación fue acá, lo maté acá y el cuerpo está allá. ¡Wow! Def dice, bueno gente, me tengo que ir a comprar comida de Mijis, que para eso trabajo, además de los pedos de Rami. Muchas gracias, señor Def, por haber estado en el directete y por los pedos que me ha tirado, aunque me ha difamado. Ha quedado la imagen de que soy un viejo senil que me tiro pedos en los tiroteos, pero bueno. Gracias, señor Def, que le vaya bien en sus compras. ¿Lo maté? Parece que sí. ¡Ñam! 77. Rami, la de no romper el espacio-tiempo te la... No. Bueno, marcamos diamantito. Tuki. Bien. Y ahora... vamos de abajo. ¡Epa! ¡Epa! Calmado, papu. Calmado. Nos vamos a ir para abajo a agarrar una cintita del Jackal. Está por acá. Mira ese cielo. Qué bonito. ¿Por qué veo una cara ahí? ¿Por qué veo caras en todos lados? Ya me está dando miedo, Veo una cara ahí. Uy. Para. No hay nadie más, ¿no? No, parece no. Bueno, acá apagamos un ratito los auriculares, los audífonos Bluetooth, para escuchar el Deep Lore. ¿Eliges bando en un conflicto? Lo hice una vez y no fue buena idea. Gané la mitad del dinero y casi consigo que me maten. No volveré a hacerlo. Hay que negociar con ambos bandos para mantener el equilibrio y estabilizar el mercado. Hay que sacarle todo lo posible al conflicto. Si haces una venta importante a un bando, no repiten. Tanto la APR como el UFLL usan mis armas y se están reforzando. Menos violencia, más gasto. Es perfecto. Pero es anárquico. Hay miles de muertos, cientos de miles de desplazados. Si eligiera un bando habría menos desplazados, pero más muertos. Y yo sería uno de ellos. Ah, bueno. Bueno, ahí tenemos más información y Deep Lore con esa preciosa voz del buen Jackal. Nos hace entender un poco más cómo funciona su mente. Dice, no, yo le suministro a todos, papu, equilibrio, más mercado, más dinero. Y el otro, pero hay muertos. Dice, habría más muertos todavía si no fuera así. Debatible o no, lo dejo
a la opinión del espectador. Cumbia. Marcamos el cosito del Jackal y continuemos. Ah, no marqué este diamante que había agarrado. Me olvidé de marcarlo. El que había estado. Esto ya está. Bueno, continuemos. Opal dice, tenerte de fondo con la cumbia es como sintonizar la radio de un loco en medio del campo hablando de aliens y teorías conspiranoicas. Me gustó en serio mucho eso de que cuando busqué las cumbias dije, no me gusta que suene así, como tan como, digamos, que suene como tan externo al juego, ¿viste? Tan como, no sé cómo decirlo, la forma en la que está, la calidad del audio, la forma en la que está. Entonces me metí ahí, me puse a modificarlo, los graves, los agudos, le puse ahí una cosita. Y quedó perfecto, papu. Estoy notando mi rifle un poquitito desgastadito. Debería de irlo a cambiar. Pero bueno, ya lo cambiaré. Seguramente se me va a romper antes que lo cambie. No, sí. Limpiamos este outpost y voy a ir a la casita que tenemos ahí. A cambiar el rifle porque que guardamos. Sí, sí. ¿Te DJ? ¿288 es real? Sí, sí, sí. ¡Llegó el bigote! Loco, ¿había visto a alguien ahí al lado del coche? Estoy súper ciego. ¿Dónde están? Me arruinaron la entrada épica, papu. Dije, llegó el bigote y no había nadie. ¿Qué pasó? Ahí te vi. ¿Nadie? Bueno. ¡Ñam! ¡Tan hombre de! A ver, marcamos el diamantito que agarramos. ¡Excelente! Y ahora, podemos ir por ahí arriba. Ya agarramos bastante acá, así que... creo que podemos ir a agarrar el diamantito que está ahí arriba. Vámonos. Igual dice, esa atención al detalle, Rami. El único streamer que añade detalle a un juego con tanto detalle. Qué grande. Ay, me va a poner colorado. Muchísimas gracias, señor. Además de esto, la idea esta sirve para otro juego donde haya que conducir... así como largos trechos, cosas así que no tenga música, me refiero, ¿no? Porque este tiene como, de vez en cuando se escucha como un violín o algo, pero es que el juego está, la mayor parte del juego está callado. Entonces me gustó ponerle la música. No sé en otros si puede haber chance también. Veremos. Me hicieron memes ayer diciendo lo de... ¿Podrías hacerlo en Assassin's Creed, papu, yendo a caballo? No, no siento las vibes de que me gustaría poner cumbia mientras voy con Altair en el caballo. No, la verdad que no siento que... Sentiría que me rompería un poco el mood. Un poquitito. Un poquitito. ¿Cómo estoy? Ah, carré. Entonces pondrás música árabe en su lugar. No sé, no es mala idea, La verdad no sé. Podría ser. No, ni idea. La verdad que ni idea. Vamos para acá. Igual dice, loco, me voy a poner a reflexionar esta noche. ¡Llegó el bigote! Es memeable. Y aunque no se haga alerta, tengo idea. Es que, ¿sabés qué? Hay creo que es del bananero, ¿no? No me acuerdo, pero... O sea, yo la saqué de algún lado, la de llegó el bigote. Era, ¡llegó el bigote! Me parece que sí. Era el bananero, ¿no? Me parece que sí, Bueno, marcamos el diamantito. ¿Cómo anda? Señor Sebadi. Llegó el lechero. Que también me parece que había otra que llegó el bigote. ¿Cómo anda? Se dice, ¿la sabana cazando leones? No. No hay leones, pero sí que atropellé a un animal sin querer, Sebadi, hoy hace un rato. No quería, se me atravesó en la ruta. Bueno, ni siquiera hay rutas en este juego. En el camino de tierra.
Bueno, agarramos todo, así que... hicimos todas las misiones de la armería, lo cual está bueno. Bueno, creo que estamos... A ver, déjame ver. Sí, creo que vamos a tomar el autobús y nos vamos a hacer misiones del bar. Vamos a ponernos a hacer misiones del bar de nuestros colegas mercenarios. Seguramente nos terminemos yendo a alguna zona que no haya explorado y juntaremos de nuevo cositas. Vamos. Mira, había un buggy. Si hubiera sabido que había un buggy acá. Bueno, no pasa nada. A ver. A ver. ¿Crasheará o no crasheará? Esa es la cuestión. Veremos. Guardado. Ay, 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 ay. No crashees, por favor. Perfecto. Perfecto. Por eso ya encontré el origen del meme. Es una parodia de He-Man del bananero. ¡Ah! Ya, sí, ya me que no sabía dónde era, no me acordaba. Llegó el bigote. Ya sabía. Bueno, vamos. Pa'l bar. De paso vemos qué cositas nuevas hay en la armería. Me quedé sin diamantes por todo lo que compramos. Qué mal, ¿ya tenía el comando listo para sacar el clip? Nah. ¿Cómo que ya tenías el comando listo? Cuánta maldad, pa. Colorado, te doy media hora vos para soltarme. No se notaba que no quería que lo suelte. Ay, puta madre. Me parece tremendo. Qué groso el bananero, el tipo que se ganó mucho repudio, ¿no? Por su humor, por todos los chistes que hacía asqueroso, machista y todo. Y el tipo con los años terminó demostrando ser mejor persona que varios otros que daban la imagen como de buenitos y angelitos, que terminaron siendo tremendo hijos de mil putas. Me parece tremendo. ¿Andas liado? ¿Aceptas un encarguito? Hola. Sí. La APR está utilizando un potente de... Me olvidé de apagar los audífonos Bluetooth. Los auriculares Bluetooth, perdón. Es bueno y funciona. Hay quienes pagarían una pasta por ese veneno. La fórmula está en el vertedero químico. ¿Quieres echar un vistazo por si la encuentras? A ganar pasta a mansalva. Bien. Gracias, Lucas Kane. No se vea que además de estar en Fahrenheit, sos un mercenario acá en África. Ya me contarás qué tal. Dale, papu. Bueno. Empezó a amanecer, mirá. Qué bonito. Lentamente. Pero empezó. Agua de Vegete. ¿Cómo anda, Cero? Bienvenido de vuelta. Estas son las dos armas que quiero, ¿eh? El AS-50 y la M249. Uff. Es como quiero esas armas, loco. Como quiero esas armas. Uff. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, no es esa, pero es un Dragunov. Creo que voy a comprar el Dragunov, ¿eh? Me parece que sí. Sí, lo voy a comprar. Un Dragunov SBD. Me lo compro. Quedamos con nada de diamantes. Para que vean, que estamos juntando todos los diamantes y aún así no tengo diamantes. O sea, el juego le da usos a los diamantes, bastante. Bueno, me lo compro. Compramos el Dragunov. Sí. Sí. Y ahora vamos a ver qué mejora le podemos comprar. Que las dos no se las vamos a poder comprar, pero... Equipo, ¿qué hay acá? No me alcanza. No me alcanza para mejorar el Dragunov. Mierda, che, que está carito, ¿eh? Está carito, no. Que hemos gastado. No que está carito, porque está barato. Creo que son 4 o 6 diamantes. Pero está...
Sí, hemos gastado, ¿eh? Bueno, vamos a agarrar otra de estas. Vamos, mira, acá está, qué lindo el Dragunov. Me lo agarro, nos lo cambiamos, lo ponemos acá para que en casita tengamos un Dragunov. Me llegó otro Dragunov. Cero dice, el Dragunov es trampa también, pero puta madre. Llevo balitas. Y nos vamos. Opal dice, Sao viene de las siglas Squad Automatic Web. Puta madre, pensé que venía del juego este, del juego del miedo. Este Far Cry ya es bastante más parecido al 3 que el primer Far Cry, se va a decir. Sí, sí, hay un salto bastante grande. Creo que había 4 años de diferencia, me parece. Pero sí que pegó un salto tremendo. Cambia muchísimo. Muchísimo. Es más repetitivo, eso sí. Pero cambia mucho. A ver. Tenemos la misión, así que ¿para dónde tenemos que ir? Para ahí abajo. Ah, está cerca. Vamos. El mayor cambio fue el ambiente de Far Cry 1 comparado con el resto de la saga. No, si el Far Cry 1, una cosa de fumada. O sea, empezaba siendo mercenarios en una isla contra un super mega mercenario que podía contra toda la isla, todo el archipiélago, todas las islas enteras. Y que los propios mercenarios de la isla decían como que se ve un ejército. Y decían, no, no es un ejército, es un solo tipo. A tener que luchar contra bichos por momentos en interior que parecía como un juego de terror. A después batallas campales entre mutantes, simios, humanos contra mercenarios. Una locura. Nada que ver con lo que pasó después, ¿eh? Tremendo. A mí me encanta, un juego de mi infancia. No lo estoy diciendo como algo malo, lo estoy diciendo como algo curioso. Cómo fue tan diferente. Igual lo hizo Crytek también. Ahí hay una diferencia, hay detallitos. Que, por ejemplo, los que les decía de... que se notaba mucho que Crytek ya desde ese entonces quería hacer algo con el tema del ciclo día y noche y no pudieron. Entonces iban como los mapas. Los mapas, mientras iba pasando de niveles, iban haciendo más de noche o más de día. Después en Crysis eso ya lo implementaron, es buenísimo. Uf, las ganas de tener la PC1 a jugar Crysis con todo el máximo. Uff, qué bendición. Para que igual se me bajen los FPS y me vaya a colgar. Ay, qué bendición. Se dice, yo me lo pasé de chiquito por... Yo no me lo pasé, perdón, dice Soy. De chiquito por esa escena de los monos mutantes, me cagué. Ay, igual dice, ¿para cuándo Crysis 3? Uy, no, el 3 era tremendo porque gráficamente era una locura tan loca, vaya la redundancia, que el remaster ni se nota la diferencia. O sea, genuinamente no sé cuál es la diferencia del remaster del 3 con el 3 original. No sé qué diferencias hay. O sea, en el 1 todo empeoró en el remaster, pero en el 3 no sé muy bien qué pasó en el 3. Bueno, dice Far Cry 1 is a Far Cry of what the franchise it could have been. Sí, es como... Creo que graciosamente en el Far Cry 3 creo que era Blue Dragon o algo así, que es como medio, no sé si cyberpunk, pero medio como futurista, medio raro. También es como un spin-off medio curioso. El Far Cry 1 se siente medio así también. Mirá, ahora ven, la misión nos manda a ese lugar que quise evitar. Mirá. Ahora tenemos que ir ahí. La podemos entrar por arriba. Opa, dice, es retrofuturista de los 70, 80, ciencia ficción. Sí, es que yo lo jugué, pero lo jugué hace tanto que no me acuerdo. Pero me acuerdo que me reía diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué fumada es esta? Me está encantando. Esa fue mi experiencia. ¿Qué es esto? Me encanta. Así lo viví. Uy. No veo, no lo puedo ver. ¡Hijo de puta! Uff. Me encantó que la herida desapareció en el último segundo de la animación. La herida de bala desapareció en mi cara.
Dale, hay otro más. Dale. Bueno, me toca. Vamos. ¡Vámonos! Loco, que me pegan un disparito y ya estoy echando humo de nuevo. ¿Pero qué es esto? Vienen coches. 2 coches. Es muy importante, como les digo siempre, en este Far Cry es primordial siempre poner algo entre el coche enemigo y vos. Porque te atropellan y les encanta atropellarte. Les encanta. Hablando de dinosaurios retro, ¿para cuándo el juego Arcade de Dinosaurs del Undercale? ¿Para cuándo Dino Crisis? Puta madre, cómo aprovechan. Ay, nunca se aprovechan chance, puta madre. Todavía no estrenamos el Dragunov. Ahora lo voy a estrenar. Ahora los vamos a estrenar, Olis de nuevo, ¿cómo que te...? Me morí, Riz. Me morí. Ah, me olvidé poner música. Me olvidé. Ah, mirá, Riz, ya que llegaste. Mirá. Dedicada a Riz este cumbión. Mirá. Ahí vamos. Vamos. Ahí va. Uy, la puta madre. Vamos, nos vamos para la Chrysler Product de Chemical Corporation. Vámonos. A ver, ¿qué me han dicho? A mí me encanta el rally mucho, pero mucho. Y a ti, Ramiro, si quieres aprender más sobre el tipo de carrera más loca y peligrosa del mundo, te recomiendo un video llamado The Absolute Insanity of Group B Rally. Oh, me encanta que tenemos apasionados de las armas, también apasionados de los coches. Tremendo, papu, Yo soy un apasionado de la combi y de las manqueos. Estamos todos juntos. Fuera. Esa canción te la dedico al catete. No. Bueno, se viene. A ver. Loco, no le di. Loco, no puedo estrenarlo así manqueando, por favor. Epa. Me quería aplastar, Excelente. Te vi. Uy, creo que le di, Creo que le di al que estaba ahí. Para calma de mis males. Y todos aquí somos apasionados de tus fails. Digo, de tus logros. Claro, los logros. Habrá sido el autocorrector, ¿no, Wolf? Pero me cago en la puta. Hola. Llegó el bigote. Y además con diamantito. ¿Dónde está diamantito? Acá.
Urran dice, nah, esa la escuchamos cuando se hace asado. Mirá, los fails, papu. Estoy trayendo los clasicazos de la familia. Yo la escuchaba en el coche cuando iba de viaje chiquito. Acá Urran dice, no, esa la escuchamos en el asado, papu. Ay, a ver. Para que busco, que no sé ni dónde estoy para poder marcar el... No encuentro acá el mapita, digo, ¿no? El mapita no lo encuentro. Acá. Bueno, creo que agarramos el único diamante que había acá. Creería. Oh, no, a ver, espera. No, estoy re perdido, hermano. Pero recontra perdido. Espera. Acá, sí. Sí. Es el único diamante que hay, así que... sí, con eso ya lo tenemos. A ver, ¿cuál es el objetivo? Encuentra la fórmula del agente amarillo en el vertedero. Acá está. ¡Yam! Listo. Ahora nos podemos ir. ¡Vámonos! Sí, acá agarramos todo, así que creo que podemos irnos al autobús. Sí. Sí. Escuchamos de todo, usualmente cuando esta música terminaba, la siguiente era la de Rasputin. Dice, tremendos temones, cierto, soy yo, me falta contexto, no está Caspersini. ¿Cómo que no está Caspersini? ¿Caspersini? No, sí, está ahí arriba, ¿no lo ves? Wolf está ahí arriba. Me asustaste, loco. Está ahí arriba. Está ahí arriba, pensé que lo habían secuestrado, pobrecito. Fui a ver, pensé que en serio no, que se lo habían secuestrado. Tenemos una armería ahí, igual no sirve nada porque no alcanza para comprar nada. Pero bueno, yo en la vida, papu. Bueno, vámonos al bar a entregar la misioncita. Si vamos a descansar después de ir al... Estoy loco, estoy viendo cosas que no son. Como siempre. Mirá ese sol. ¿Qué decir? Vamos, no crashes, por favor, te pido. Qué lindo con la cumbia de fondo, ¿no? Le da un toquecito más trágico. Qué bonito. Vamos de nuevo. Cero dice, se crasheó. ¿Para cuándo la trilogía de Crash? Nah, no me... Esa picó. Estuvo ingeniosa. Me picó. Esa picó. Estuvo ingeniosa. Estuviste rápido, papu, Estuviste rápido ahí. Yo les digo, ¿no? Hay una probabilidad muy pequeña de que crashee 2 veces seguidas. Al crashear y al cargar partida al abrir el juego. Me pasó. ¿Me llega a pasar? No. Voy a estar muteado 10 segundos sin decir nada si me llega a pasar, Bueno, vamos.
¿Cuál dice? Crash Bandicoot. Y luego la Reignited Trilogy. Guarda. Seguimos en 4%. Seguimos en 4%, papu. Bueno, pa'l barcito. Pasa que el porcentaje creo que abarca la historia nomás. Creo que no abarca ni los diamantes ni nada. No estoy seguro. Tal vez sí. No me acuerdo. ¿Cómo que un 4%? Sí, sí. Así como lo oyes. Así como lo oyes. ¿Sale a jugar sin viaje rápido para evitar los crasheos? No. Está linda la cumbia, está linda la charlita, pero no. El tiempo que me ahorro de manejar de la loma del ojete hasta acá vale el crasheo. Y el tiempo que tardo en volver a abrir el juego no es nada comparado al tiempo y a las papeadas que me voy a comer si vengo manejando otra vez. No me digan que es trampa. Cero. Voló una pala. ¿Aló? La bestia ha vuelto. ¡El viejete desatado! Joder, cojonudo. ¡Joder, tío! Somos la leche. ¡Somos, dice el yo solo, hijo de puta! Hola. El sacerdote te ha debido de dar pastillas. Tienes mejor aspecto. Sí, sí. Cuando hablamos del chacal mencioné mis cintas. No las habrás encontrado, ¿eh? He encontrado unas cuantas. ¡Estupendo! No me lo puedo creer. Aquí la información es un arma poderosa, más que las de fuego. Esta cinta hace que estemos por encima de los demás parroquianos del bar. Siento no poder pagarte, aunque te lo has ganado. Bueno, me gané una palmadita en la espalda. ¿Por qué no me pagas? Genial, gracias. Me alegro de verte. Hola. Bueno, ahora, si hay más misiones disponibles, lo vamos a saber. La única forma que tenemos de saberlo es descansando. Así que tengo que ir a buscar alguna casita. Ahí arriba tenemos una casita. Voy ahí, descanso y volvemos. Tengo que acordarme también de ir a la carpeta del juego y borrar los saves viejos porque se van acumulando. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que además de hacer el juego, o sea, de ocuparme espacio en el disco y joderme, puede joder también al juego o ralentizarlo o dar problemas. Que no tengo dudas de que puede ser así. Por ejemplo, eso pasaba mucho en el The Witcher 1. En el 2 no me acuerdo, a lo mejor también. Pero cuando vas haciendo muchos saves y se te va llenando, el juego se va ralentizando, tarda más en cargar y un montón de temas que te pueden llegar a dar problemas. La acumulación de saves. Yo con el Dragon Age, dice Rick, no. En el Dragon Age también. Puta madre, no. Pero sí, puede llegar a joder muchos. Me olvidé los cumbiones. Ahí está. A mí me pasaba porque mi disco duro era viejito. Ah, puede ser por eso también. Pero no sé por qué me suena que la última vez lo había jugado en SSD al The Witcher 1 y me dio ese problema. Pero puede ser, puede ser. Hay muchos problemas, más que nada pantallas de carga y todo, que los SSD vuelan en comparación a los discos duros, claramente. En este, como les dije, me ayudó. Además de que carga más rápido, los crasheos son menores. Y ven que encima han habido crasheos. Imagínense si no lo tuvieran en el SSD. Bueno, vamos. Me rindo, llévame ante tu líder. Pero... ¿Qué haces aquí, Colón? ¿Por qué me...? Venga, méteme en el ajo. ¿Cómo que psicópata? Che, me acaba de tirar una referencia a lo de me rindo, llévame ante tu líder. ¿Qué carajo fue esto? ¿Qué haces en mi casa, además? Pero... Good luck.
Glock. Bueno, vamos a dormir. Vamos a dormir con el tipo este acá. Está bien, curiosito. Vamos. Alvin Fisher dice, si yo le pasé el Crystal Disk a mi PC de más de 10 años, me reporta, máteme. Guardar. Esto. Acá. Ahí. Sí, acá. Ay, señor. Tranquila. Vámonos. A ver. Ahí está. Me esperaron. En serio, me esperaron todas las horas que dormí. No puede ser. Ay. ¿Vino acá? Mira, de aquí. Vamos. A ver, nos vamos pa'l barcito. Ah, no, por acá no. Por acá no. Loco, no, no. Por acá. A ver, Aloy Fisher dice, no solo me encanta lo que hace Ramiro, sino que además acá encontré una comunidad que me gusta mucho. Oh. Gente muy copada, Rilla, Conito, Cero, Manuel y tantos otros. Oh, muchísimas gracias, señor Aloy Fisher. Es un gusto tenerlo acá con nosotros. De vez en cuando, algún inadaptadito se cuela, pero a la larga se van baneados. Se va haciendo purga, por suerte. Se intenta mantener un ambiente bonito acá entre nosotros. Qué bonito que la pase bien. De vez en cuando sí haga una purga. De vez en cuando saco el machete. No, es gracioso, esto ya lo habíamos hablado. Como cuando viene gente nueva por juegos, como pasaron, por ejemplo, de. ¿Ya le dieron su pastilla? No quiero nada. No quiero, estoy bien. Puta madre, me distraje. Que esto lo habíamos hablado. Que cuando llega gente nueva, por ejemplo, Hollow Knight, Mass Effect. O juegos que ha llegado gente nueva en esos juegos. Suponete, de 5 personas nuevas que llegan, 4 terminan siendo tremendos inadaptados y se terminan yendo baneados. Qué cagada, hermano, Qué cagada. Qué cagada. Pero bueno, ¿saben qué pasa? Me fui para el lado que no era. ¿Saben qué pasa? Yo prefiero que venga gente nueva, ver si son pelotudos o no. Y si son pelotudos los baneo y se van a la mierda. Que decir, bueno, me lo voy a aguantar, me voy a hacer el tontito, voy a aguantar esos comentarios desagradables, total. Es más gente que me chupa 3 huevos. Yo prefiero que seamos los mismos por 10 años a que seamos más y que esté lleno de pelotudos. Así que prefiero hacer purga. Además me encanta, también encuentro cierto deleite en ejecutar. Vamos al bar. ¡Ay! Se me lastimó el coche. Bueno, perdón. Analero dice, 4 de cada 5 terminan en el Oblivion. ¿Para cuándo Oblivion? Me parece que hoy va a quedar la garganta un poquitito destrozada. Hola. Salam alaikum. Bueno. Hola,
otro compi. Las facciones están probando un nuevo tipo de munición. Ha habido gente desagradable en el chat mientras me están haciendo la... No. Es que justo Aloy Fisher hizo un comentario bonito de cómo como que la pasa también acá la comunidad, todo bonito. Y yo dije, sí, de vez en cuando hago purga, elimino, me pongo ahí a los que hacen comentarios desagradables o cosas, no sé qué, ¿viste? Tienen un nuevo prototipo y parece prometedor. Lo quieren. Lo guardan en el garaje de la policía. ¿Crees que podrás traerlo? Quiero que las facciones tengan ventajas. Dale. Bueno, tenemos que robar la munición prototipo. No me digas, papu. ¡Vámonos! Es que el algoritmo a veces te recomienda si jugás algo de moda, pero la gente que llega a veces hardcore y se pasan de listo, trolean, son retóxicos. Sí, eso pasó mucho con el Silson cuando salió. No sabes qué feo. Esto lo habíamos hablado, la de streamers que la pasaron mal por decir, uy, vamos a jugar el Silson. Y les empezaron a llegar gente de tóxica, loco, diciéndole, no, jugá así, haz esto así, anda para allá. Spoilers. Diciéndole, no, ¿cómo vas a morirte en este jefe, loco? No, una rotura de huevos. Y un montón de streamers dijeron, ¿sabes qué? Ya no lo voy a streamear, lo voy a grabar y lo voy a subir después. Porque no lo puedo jugar en stream, porque me rompen los huevos. Y ahí era un tema que habíamos hablado acá, de cómo decidieron que esto yo no, o sea, lo entiendo, porque cada uno lidia distinto con la situación fea esta, ¿no? Pero se decidió lidiar con el conflicto evitando el conflicto. Y evitar el conflicto hizo que la gente bonita de su comunidad que quería verlo jugar, se lo perdieron y no lo van a poder ver por los pelotudos. Cuando tenés una opción que es, esta es la opción más jodida y que por eso se intenta evitar, que es el conflicto. De decir, hay un rompehuevos, mutenlo, banenlo. A ese punto nunca se quiere llegar a ese punto porque queda como la streamer o el streamer queda como antipático o antipática, ¿viste? Dice, no, si baneo a alguien se van a ir porque van a decir, no, estás muy seria, estás muy seria. Y los que se quieren ir que se vayan. Pero está como ese miedo, entonces se aguantan cosas que no se tendrían que aguantar. Aguantan cosas feas que no quieren aguantar por miedo a que se le vayan o por miedo a que se enojen o por miedo. Y sí, adivina qué, si baneas a alguien se va a enojar, muy probablemente se va a enojar, ¿viste? Pero es que el conflicto no se puede evitar, la vida está llena de conflictos. Intentar evitar el conflicto te trae un conflicto peor después. Siempre, a la larga, puede pasar mucho tiempo, te trae conflictos peores después. También depende del conflicto, ¿no? Estoy hablando de este caso, digo, porque pero hay conflicto. Hablando de esto conflicto. Esto. El jardín es bonito porque el jardinero arranca las malas hierbas, díceme. Exactamente. Fan de Ardente, queriendo que lo juegues exactamente como ellos quieren. Sí, mira, me acordé, Urban, no sé si estás Urban, que me había hecho una pregunta y mientras estaba manejando la leí y dije, le voy a contestar y se me fue, no sé qué me distrajeron, creo que me empezaron a agarrar a tiro y no le contesté. Puta madre, bueno, se parece que le contesté. Se me fue. ¿Tengo alguien atrás? Era... Walt dice, lo que es con Silson, los Souls, es verdad, los Souls, Under, sí. Hasta nos ha pasado con los juegos retro como Silent Hill que venían a putear cuando Rami se pasaba algo de alto y tiraban backseat. Sí, pero para su desgracia, Makoto, el baneador más rápido del oeste, estaba presente. Te extrañamos, Maquete, que todo... Sí. Sí, espero que todo le vaya bien al buen Papu. Pero sí, no, Makoto sí me ha sido de gran ayuda. Varios rompehuevos los ha muteado, los ha baneado. O sea, injustamente le han dicho lo de, Makoto, ¿por qué? No, Makoto muteó a la gente hasta 4 veces, 3 veces antes de banearlo. Así que, bueno, así que, no, paciencia se ha tenido, mucho. Pero bueno, o sea, el conflicto no se puede evitar, realmente. No, hay conflictos que no se pueden evitar. A mí me pasó... que me tocó banear varios. Últimamente me tocó banear a varios. ¡No! ¡Que me baneó! Ah, no, frenó ahí. Excelente, frenó ahí. Me encanta. Ahí quedé regaladísimo, para que me baneen. Capaz que me baneen. Para que me maten. Para la dislexia. Les decía.
que, o sea, banear a alguien o llamarle la atención o mutearlo va a traer problemas con esa persona. ¡Oh, sorpresa! Cuando alguien tiene que afrontar las consecuencias de sus actos, muchas veces no reacciona con autocrítica, sino que se ofende o cuestiona la decisión o cuestiona las reglas. Es normal, eso va a pasar. A mí me pasó. Uno de los muchos baneos que han habido pasó que se le advirtió varias veces. Y al final, en un momento, en un juego específico, me tiró un comentario. Me dije, loco, ya te advirtieron varias veces. ¿Qué estás haciendo diciendo esto? ¿Estás después? Lo baneé a la verga. Y a los días hizo como apelación, ¿no? Como para que le saquen el oro diciendo, bueno, ya, ¿no? Ya viene siendo tiempo, ¿no? De que me desbané, ya está, ya pasó un rato. Ya pasaron unos días. Yo, ¿vos te crees que en serio era por un par de días esto? No era un par de días. Además, ¿quién sos vos para poner la duración de mis baneos? ¿Quién sos? Y no, ¿sabes qué? Nunca más. Nunca más. ¡No! Me dijo hasta otro día de fondo. Escuché. Me dijo hasta otro día. Lo escuché. Hijo de mil puta. Bueno, me salvó mi compi. No cuenta como muerte. Me salvó mi compi. Gracias, papu. Estás herido. ¿Tú puedes curar? Sí puedo. Agacha la cabeza y un francotirador. ¡Me cago en todo! ¿A quién le está disparando? ¿A quién le está disparando? No hay nadie, hermano. ¿A quién le está disparando, papu? ¿Estás bien? Vamos a ver, ¿quién fue el que me voló? Fuera. ¿Dónde está el que me voló? ¿Dónde está? ¡Loco, le pegué! ¡La malaria! Ay, no quiero que me lo bajen. Bien, es que te pueden matar a los compañeros, entonces tengo que estar atento. ¡Qué lugar de mierda para tener que venir a cubrirlo a mi compañero! ¿Qué fue esa explosión que me mató? Bueno, no me mató, me tumbó. ¿Qué fue? ¿Me tiraron una granada? No, parecía una molotov. No sé qué fue. Ahora que sigo con la música, hermano. Estoy en un momento serio. ¿Qué hago con la cumbia? No sé qué fue. Lo veo, adelante. ¿Dónde estás? Sí, ¿dónde estás? Loco. ¿Qué está pasando? ¿Se está peleando acá? ¡Pero dejen de molestar a mi compañero! ¡Dios! Uy, no, para. ¿What? ¿En qué momento? Oh. No sé en qué momento agarré esta pita. Creo que me la dio mi compa. Vení, poco. Agüita, ñam. Uff. ¿Para qué me habían dicho? Me van a tumbar a mi compañero. No puedo ni pararme a leer el chat. ¿Ustedes vieron? Estaba apuntando para allá, pero me disparaba a mí. ¿Qué carajo? Me la están chiteando, ¿eh? Toma. Uf. Eran balas torcidas. A ver, diamante. Pero. ¿Es ahí? Acá.
arriba? Estoy en modo tesiguete. Así está acá arriba. Manuel dice, ¿malaria? ¿Parásito? ¿Para cuándo Parásito Mutant? ¿Para cuándo Parásito? Algo curioso de la Dragunov, esa mira la conocen en el occidente como la revienta ojos, porque la idea es que pegues el ojo en medio de la ventosa de la mora. ¡Encérrate, Cole! Que se supone que amortiguaría el impacto en tu cara por el retroceso, pero digamos que la munición 7.62 soviética no patea suave. Me hago una idea. ¿Por qué no saltaste? Apreté el espacio, no me hagas eso. No me dejes así de mal parado. Vamos. Pero, ¿por qué no salta? Me está cagando, papu. Me parece que voy a tener que subir por otros medios. Porque no me está funcionando. No quiere saltar cuando corre. Pero si salto desde acá no voy a llegar. Efectivamente. Ah, mirá. 188 de IQ, papu. Facilito. Bien. Bien, 81. Nos aproximamos al diamante 88, Ojito, ojito. Ahora vengo para acá. Y estación de policía. Marcamos el diamantito. Excelente. ¿Cuál es el objetivo? Robar la munición prototipo. Bien. Hasta más lejos. ¡Ñam! Listo. Bien. Y ahora toca, claro, volver al bar. Sí, sí, sí. Así que, de vuelta al bar. Por suerte, nuestro compañero sobrevivió. Acá está. ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver. ¿Cómo dice? Tengo las manos rudas de tanto Moquitos, qué bueno que no está cero. Vámonos. Pero Riz, tengo que poner el comando, no se me ha ocurrido crear ese comando. Había intentado crear unas variables para el comando en Fiel, pero no sé por qué no. StreamElement no me estaba dejando. Pero si lo puedo hacer, pero. ¡Ta madre! No, StreamElements malo. Sí, no sé por qué no me dejó. O sea, me deja. O sea, está el comando, pero no me deja ponerle variables. Está medio curioso. Después lo veo. Que sí quería que cada vez que pongan infiel, saliera algo, pero bueno. El comando manquito. El de viscoso cuando no esté cero estaría bien. ¡No! ¿Cómo me cortaron la luz, papu? ¡No! Jarito, ¿cómo que te cortaron la luz? Eso me tiene que pasar a mí, papu. ¡No! ¿Qué onda? El comando underground. Ese comando está enterrado bajo tierra. No, va a estar enterrado arriba de la tierra.
No, el gatete todavía no creé el comando gatete. Tengo que crear el comando gatete. Terminé en el Darkest y sentí un aguijón bien cerca. ¡No! ¡No! No, encima, Jarito, te perdiste conversación filosófica ahí. Que el buen señor Aloy tiró un comentario bonito, hubo reflexión. Recordé las ejecuciones que hago de vez en cuando para mantener el chat bonito, todo buena onda, todo precioso. Los Boeing silenciosos, sí, sí. Algunos no han sido silenciosos porque, bueno, pasaron en momentos en vivo que ustedes los han presenciado. Otros sí han sido silenciosos. Algunos sí, otros no. Siempre debe haber un sacrificio al dios Fail, dice Sebadi. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que hay una cosa. Hay un tema. Espera, voy a ver que esté todo bien porque no he revisado el OBS. Si está todo perfecto, excelente, todo bien. Bueno, hay un tema que es como lo que les dije del Silksong o de... en el Silksong o en el Hollow Knight o Mass Effect, que también pasó en el Mass Effect. No tanto por backseating, sino por comentarios feos, desagradables que no. ¿Viste? O sea, comentarios que vos decís, no tenés ninguna regla que hable de eso, pero no querés a alguien así. Entonces como, chau, no te quiero ver más, chau, fuera, ¿viste? Chau, no quiero, ¿viste? ¿Qué tal? Así fue, básicamente. Pero el tema es que es una arma de doble filo el pensar, vamos a jugar este juego porque va a venir mucha gente. Porque, ¿qué gente te va a venir? Ese es el tema. ¿Qué gente te va a venir? Porque es por estadística, te van a llegar personas que se manejan distinto, que no tienen la misma onda. Que no tienen la misma onda, que no tienen la misma, ¿cómo te digo? La forma de relacionarse con los demás. Entonces, normalmente no leen la habitación, como se dice, ¿no? No se adaptan y terminan haciendo comentarios bastante desagradables. Bueno, pero es como todo. Es como, por ejemplo, el tema de jugar juegos online. ¿Va a traerte gente? Y sí, va a traer gente. En el Cucoro llegó gente, me acuerdo que llegó Alex, que fue, tengo en la memoria ahora, la que tengo en la memoria, creo que fue uno de los pocos que llegó por el Cucoro y que de vez en cuando se pase, que llegó, que es súper buena onda. Los demás que tengo ahora en la memoria, que llegaron mientras estaba jugando Cucoro, bueno, bastante cuestionable. Pero con juegos online en general pasa eso. En el tema de streamings, vamos a agarrar la misión. A entregar la misión, mejor dicho. La cumbia. Has vuelto sano y salvo. Sí. ¿Es el prototipo? Muy bien, gracias. Excelente. Hasta pronto. Bien. Vámonos. Cucoro fue una etapa curiosa. Tengo ganas de volver a jugar algún día, Tengo ganas de volver a jugar. El fan de Andrew Tate. Cómo se fue bañado ese hijo de mil putas. Bueno. Bueno, les decía, hoy, o sea, vos querés empezar a hacer stream y hay un camino entre comillas rápido, si querés empezar, que es jugar juegos online, ¿no? Gente de juegos online quiere buscar más gente para jugar y suele ser como una forma entre comillas rápida que encontrás más gente, que la gente va, te ve. El tema es que era lo que les había comentado yo en tantos otros directetes. Pasa esto que yo les había dicho. Vos te pones a jugar, te pongo un ejemplo, Fortnite, te viene un montón de gente y después cuando te vas a jugar, no sé, ¿qué ejemplo te puedo poner? El primer GTA, ponele. El primer GTA. Y ves que... ¿What? Ah, ya está la misión habilitada para agarrar. Mirá. Stones. Y ves que no te viene nadie. Y te enojas y te frustras. Y decís, pero ¿cómo no me viene nadie? Si jugué Fortnite y me vinieron 50 personas. ¿Por qué ahora tengo 2 mirándome? Porque no funciona así. Porque hay una cosa de pensar que se va a trasladar enseguida, ¿viste? La gente que te ve por un juego a otro. Y no funciona así. Y pensar que va a ser así te va a terminar frustrando, la verdad. O es lo mismo el tema. Esto también lo hacen canales grandes, ¿no? Como para juntar gente.
el tema de los sorteos. Yo he hecho sorteos. Ustedes me han visto cuando recién volví. Me daban un montón de claves. Ustedes mismos me daban un montón de claves. Las sorteé entre ustedes. Acá un montón. Hicimos un montón de sorteos. Ya llegó un momento donde ya no tenía más claves, ya no sorteé más nada. Pero yo soy consciente que cuando... O sea, porque yo boludo no soy. Parezco, pero no soy. Bueno, no tanto. Cuando yo hacía sorteos, veía nombres. Y cuando dejé de hacer sorteos, esos nombres desaparecieron. O sea, boludo no soy. Te das cuenta, ¿viste? Gente que viene o por un juego o por algo en concreto. Y si no está hace algo, no vienen. Y funciona así, ¿eh? No lo digo como una cosa de enojo o algo así, porque sé que funciona así. Cuando la gente sabe que hay sorteos, vienen todos. Cuando no hay sorteos, se van. Porque así es. No te tenés que enojar, porque en el momento en el que vos haces eso, sos consciente de que va a pasar eso, ¿viste? Por eso yo, si ustedes se acuerdan, yo intentaba hacer los sorteos. Yo ni ponía en el título sorteo ni nada. Yo jugaba normalmente y en medio del gameplay decía, vamos a sortear una clave. Así, ¿viste? Vamos a sortear esto, vamos a sortearlo. Así, no lo anunciaba porque justamente no quería que venga gente solo por el sorteo. Quería que la clave se la llevara alguien de ustedes que estaba acá, ¿viste? Es la llave de una caja que está oculta en un río seco del desierto, a 1 kilómetro al sudeste de Mokuba. Así era mejor, sí. Pero el problema es que no se recuerda. Me buscas en la caja. Disculpa este viejo sentimental. En la caja hay efectos personales. Me olvidé de sacar la cumbia. Pero bueno, vámonos. Se dice, ¿sorteo dónde? Digo, si pasa esas cosas y luego pasan las multicuentas. No, sí, lo de las multicuentas es un puto asco. Eso sí es verdad, por eso yo llegó un momento donde cuando hacía los sorteos, les dije, la verdad solo va a participar gente que me suene el nombre de haberlos visto. Porque eso de hacer un sorteo que apareciera gente del culo, la verdad que no. O sea, yo sé, soy consciente, porque varios de ustedes me lo han dicho, que hay gente que me ve y que no comenta nada porque le da penita o no le gusta escribir, pero que me ve. Eso sí lo entiendo. Y Twitch de vez en cuando te notifica, te pone nombre. Yo sé que hay gente que ve, que no escribe. Me refiero al que nunca escribió nada jamás. Por ejemplo, yo tengo... acá hay gente que me ve acá en Twitch que Twitch me... ¿Cómo es? Que Twitch me dice, y si vos te metes a ver, ponele 2 años que no comenta nada, pero me sigue viendo y yo no tengo ningún problema. O sea, yo tampoco soy de escribir en los chats que voy a ver directos, ¿viste? O sea, los entiendo más que nadie. El tema es que si ese está viéndome lurkeando, como le dicen acá en Twitch, cuando te ven lurk, como que no escriben nada pero te tienen de fondo, te ven, sí puede participar en un sorteo. Me refiero al que aparece y ves que tiene 2 mensajes en total en todos los años que te sigue. Yo decía, no. Me pasó con los sorteos que me venían a seguir en los días en los que hacía sorteos. Apareció uno y me siguió. No sé cómo, si ni siquiera lo ponía en el título, pero a lo mejor era una multicuenta, no sé. Pero sí, no, el tema sorteos también es bastante particular. Porque si vos lo pensás, o sea, yo el sorteo lo concibo como una forma de devolver un poco la compañía que me han dado a mí. Así veía yo todos los sorteos que hice y los veía siempre así. Devolver un poquito de la compañía que me han dado a mí en los directos. Así lo veía yo. Entonces yo, con esa lógica yo pensaba, ¿qué sentido tiene que venga gente solo por los sorteos para inflarte un numerito y que después del sorteo no los veas nunca más? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Estoy tirando la clave a la basura. ¿De qué me sirve? No. ¿Viste? No me gusta. No me gusta manejarlo así, ¿viste? Pero bueno. Para que no los he estado leyendo. Ahora los voy a leer, los voy a leer intensamente. Sí, no funciona realmente. Claro, porque si lo ves como una forma de voy a sortear para que me venga gente, te va a venir ese directo. Cuando dejes de hacer sorteos, se te van a ir todos. Y ni siquiera te lo digo como algo malo, te lo digo porque así funciona. Es lógica pura, así funciona. Si alguien viene por un interés, cuando no esté ese interés no va a venir más. Funciona así. Pará, Jarito dice, vamos a jugar Verganator 2, que es un juego así top, y un montón de gente va a venir. Imagina lo que va a hacer cuando grabes algún día el Minecraft. Uf, no. El baxiteo, no. ¿Por qué no te haces una granja así? Loco, ¿sabés que si rompieras esta pared y le hicieras 2 cuadrados más atrás estaría más óptimo? Bueno, a ver. Amelson dice, voy a jugar con un amigo el Fallout New Vegas, e inspirados por ti hemos cambiado las canciones de la radio por toda la discografía de Fito y los Fitipaldis. ¿Cómo? Va a ser una experiencia. Bueno.
Que tenga buen viaje, buen señor. No sé cómo hacer ese viaje, pero que sea muy sabroso, señor Methon. Janito dice, papu, debe ser de los pocos que dicen, perdón, me reí con lo que me dijo. Debe ser de los pocos que dicen, voy a banear a cualquier que rompa las reglas sin importar quién sea, y lo hace de verdad. Sí, y han sido situaciones bastante desagradables, la verdad. Bastante desagradables. Porque vos ves a alguien que se manda una cagada, le haces clic y dice, te sigue hace 10 años. Y decís, hermano, para, a lo mejor fue un día que se le apagó un poco la neurona. No pasa nada, ¿viste? No pasa nada, ¿viste? Vamos a darle un aviso, no pasa nada. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y dije, ¿sabes qué? Lo lamento. O sea, ustedes imagínense, y no pasó con una vez, pasó, creo que 2-3 pasaron. O sea, imagínense la situación, imagínense ustedes, están streameando, tenés a alguien que hace 10 años te ve, más de una persona, 2-3, y se te cagan las reglas una y otra vez. O sea, hermano, hace 10 años, un poco de respeto y cariño supongo que me deberías tener. ¿Por qué no lo estás demostrando? Fue una situación bastante fea. Fueron situaciones bastante feas. Loco, ¿por qué no tienes 4 cajas de hierro, 20 de experiencia, 8 biomas de cultivo y 10 pasillos del dieno esclavizado? Dice, preferible eso a que el chat cada vez sea más incómodo por no ejecutarlo, sí. Sí, porque la incomodidad... Alzo, te tira agua. Ahí la tomo. Ahí miro de qué también. ¿Cómo anda? Señor Jacobi dice, hola, recién llego y creo que esa música no estaba en el Far Cry 2. No. Me descargué unas cumbias, le modifiqué el audio para que quede como radio así de coche y lo estoy reproduciendo acá de fondo porque, o sea, hay una música de ambiente que de vez en cuando se escucha cuando vas manejando, pero para las horas que voy a estar manejando quería poner otra cosa y dije, no, voy a ponerlo en las cumbias cuando era chico, loco. Agua turbia. A ver, ¿de qué era el agua? La quiero ver. Agua sorteada. ¿Quién sabe qué tendrá dentro? Yo que vos no lo pienso, ignoro lo visco. ¡No! Pero sí, no. Lo que dice Jarito es verdad. Porque a la larga, y esto es que esto lo ves en otros streams, lo ves, y es horrible ver. O sea, también un punto por el que lo tuve tan claro, siempre el tema, es que yo he visto lo que padece la gente que no se anima a hacer respetar las reglas. Lo he visto. He visto el clima feo que hay de ver comentarios incómodos, comentarios feos, y que nadie dice nada, y que nadie hace nada, y es horrible. Es horrible. Bastante incómodo. Ahí dice, papu, pero a lo mejor es la idea del juego, que reflexiones andando por África preguntándote ¿por qué todo está tan mal? ¿Por qué el auto se rompe cada medio kilómetro? ¿Por qué aún no sale Chuchu Sheldon? Paul dice, deberías poner el soundtrack de Halo cuando vas en Warthog al final del juego y conducir a un barranco para recrear esa caída que tanto te jodió en la segunda partida. Ay, qué recuerdos los vehículos de Halo. Qué bonito. Aloy Fischer dice, es como cuando te afanan y todos miran y nadie hace nada. Sí. Bueno, ahí hay un riesgo adicional que también a lo mejor te matan a vos, ¿viste? Por meterte ahí, está un poco más complicado. Zona nueva. Eso significa diamantes. A ver. Por acá. Bien, tenemos el primer diamantito bastante cerca. La puta madre. Pero, ¿cómo es? Pero... O sea, ni siquiera intentando evitar el conflicto, lo evitás, es lo que les digo. Lo evitás, va a ser peor. O pensás bueno, lo voy a dejar, ya se le va a pasar, va a dejar crecer. No funciona. No se le va a pasar ni va a dejar de ser así, ¿no? No funciona así. No funciona así. Y también está el tema de que no se puede educar gente. O sea, no te podés poner a educar. Podés comunicar las reglas, pero no podés poner a educarte gente, ¿viste? Decirle, no, esto no. Porque a veces puede funcionar, ¿eh? A veces puede funcionar. Pero a veces no. Por eso ¿cómo es?
la forma en la que me manejo, por lo menos es... Normalmente suele ser o se le borra un comentario, se le avisa, se lo mutea o directamente se lo banea. En el Mass Effect directamente baneé, no advertí nada. Porque la experiencia también te lleva a ver ciertos patrones repetidos, ¿viste? Y vos decís, esto ya sé cómo va a ser, no tengo ganas de pasarlo otra vez, chao, siguiente. Y te hace un poco, o sea, a la vista general te hace un poco medio HDP. ¿Viste? De, che, pero ¿cómo este tipo es así, loco? Se mandó una cagadita ya. Y sí. Y sí. Y sí, y viendo los conflictos familiares que ha tenido mi familia y la historia de mi familia, creo que está medio en el ADN también. El mandar a la verga, me parece que está medio en el ADN. Más que ha sido una cagada, chicos. O sea, yo cada vez que hice diamante. Rami, te dejaste un diamante en el minuto 88 con un... ¡No! Niño malo, eso no hace. En Let's Play de Mass Effect sí los mandaste al Gulag inmediatamente. Los juegos los valía mucho. Sí. Sí, no, además los comentarios asquerosos, ¿no? Cagada. Por ejemplo, miren, ayer fue la única vez que fingí demencia. Ayer... Ah, no, perdón, ayer no, antes de ayer. En el Far Cry 1, que estaba, ¿se acuerdan la parte del helicóptero? Cuando terminé la pelea me puse a leer y vi que de la nada había spawneado un gringo. ¿Viste? Spawneó un gringo a backsitear. Encima era una backsiteada mala. Porque yo me pasé el juego como 20 veces y el consejo que dijo era una verga. No servía para nada lo que dijo, ¿viste? No servía una verga lo que dijo. Yo pensé, ¿viste? ¿Qué hago? Me enojo, le hablo en inglés y lo baneo. No le digo nada. Dije, ¿sabes qué? Este tipo vino por el Far Cry 1, nunca más va a volver. No me va a seguir, no me conoce, nunca más. ¿Sabes qué dije? ¿Sabes qué? Quédate ahí. Me hice loco, ni lo leí, seguí jugando. Y efectivamente el tipo se fue. Si ni me entendía lo que estaba diciendo. O sea, el virus del backsitting llega hasta tal punto que hasta van a backsitear a gente en otro idioma, aunque no entiendan nada, ¿viste? Aunque no entiendan nada. Ay, casi atropello. No lo atropellé, ¿no? No lo atropellé, ¿no? Que ya atropelló otro antes. No, no atropellé, ¿no? Pero sí, no. Es una cagada. El tema baneos es una cagada. En canales grandes no imagino lo horrible que debe ser, Lo horrible que debe ser. Más que nada cuando se te suscriben, te donan, no. Hay una cosa ahí de medio que culpa, un chantaje emocional indirecto o directo a veces, que es medio complicado, Es bastante complicado. A mí ya me tuvo que pasar. Muteé a uno que me dio un huevo de bits, lo tuve que mutear porque entonces... ¡Ay! También que me han donado, tuve que banear. Es horrible. Porque sí, loco, básicamente estoy ejerciendo acciones en contra de mi bolsillo, prácticamente. Porque la persona claramente, muy probable que no me vuelva a donar nada si lo muteé, ¿viste? Pero elijo la paz mental. Es prioridad. ¿Viste? Es prioridad. A Luis Fischer dice, fuerte cuando te donan y estás jugando online, te piden que lo agregue. Bueno, eso, mira, dentro de todo, con las cosas que me han pasado, me parece que es lo menos grave. Es como, ya ni siquiera lo veo como algo malo, lo veo como... Está bien, me ve jugando y dice, ¿me puedo sumar? Ponele que no le veo nada mal. Yo porque soy un antisocial de mierda y no quiero jugar con nadie, ¿viste? Pero me refiero al, por ejemplo, que te donen y que después te tiren spoilers o que te va a existir. Es incómodo. Es incómodo. ¿Viste? Es incómodo porque sí, loco, le tengo que llamar la atención a alguien que me está donando. Y bueno, en mi caso terminaron baneados. Baneados y muteados. Pero bueno, porque al final, ¿sabés qué pasa, papu? Antes que la avaricia está el placer de ejecutar los jóvenes. Qué rico. Bueno, acá tenemos el primer sobrecito, que es contenido que creo que era adicional del Far Cry original. Nos lo llevamos. Y este sobrecito nos da una misión distinta. Ah, hasta la loma del orto está. Bueno, ese circulito blanco que está arriba a la izquierda es la misión que acabamos de agarrar. Que más que una misión es la ubicación de una cintita. Ahora vamos a ver qué es eso. Si no los para, seguirán exactamente. Es que han habido casos, tengo memoria, han habido casos donde alguien se tira una backsiteada y se le borra el comentario y se le dice y no lo ha vuelto a hacer. Han habido casos así, por eso está bueno la advertencia a veces, ¿viste? No directamente decir, lo voy a banear a la chota. Uy, pistola de bengalas. No la voy a usar nunca en el juego.
Boogie. Bueno, pará. ¿Qué hice? ¿Me tiré sin agarrar el coso? ¿Para qué? Estoy medio en modo senil. Entiéndanme, chicos. Ah, no, lo agarré. ¿Qué hay acá? ¿Hay algo más? Espera, vamos a marcar el diamantito. Tiki. El sobrecito, Tiki. Excelente. 221 diamantes. La puta madre. Sí, Jacobi. Ubisoft en su máximo esplendor, ¿eh? En su máximo esplendor. Acá. Pará, vamos a pausar la cumbia. ¿Te has negado alguna vez a venderle armas a alguien? Soy humanista y no juzgo a nadie. Quizá tú lo hicieras. Yo no podría vender armas. Una mierda, Rubén. Tienes todo lo necesario para ser traficante de armas, mejor incluso que yo. Eres inteligente, creativo, un gran vendedor. Me has convencido para hacer estas entrevistas estúpidas. Lo demás solo es papeleo. Me refiero a que psicológicamente no podría. Yo hablo de hechos y tú de teorías. No eres bueno por naturaleza, sino que por suerte no has tenido que ser de otro modo. A la hora de la verdad, un hombre siempre hará lo que es capaz de hacer, pero puedes seguir engañándote. Bueno, o sea, el señor dice: yo soy humanista, papu. Trafico con armas, todo. Se pierden vidas, pero se perdería más si no las vendiera. Soy humanista. Bueno, a ver, tachamos esto acá también. Y vamos a seguir, vamos a desbloquear la casita. No hay casita. ¿Para qué me han dicho? Nunca voy a entender a la gente que le borras el comentario, le decís y procede a los 5 minutos a repetirlo. ¿Quién? Es un misterio de la ciencia, ¿sabes? Es un misterio de la ciencia. Carita dice: papu, si el dinero fuera la prioridad, no estaría haciendo directo de juegos del año al choto y estarías incentivando relaciones parasociales diciendo: no voy a leer, casi digo el NIA. Bueno, deme dinero, amo. Bueno, sí, estaría diciendo esas cosas, sí. Casi te lo doy gratis, papu. Claro, no es que te guste humillar a los mamahuevos, solo es que eres noble y no te vendes, pero fuera de joda es una de las razones por las que te llevamos siguiendo años. Eres honesto, sin pelas en la... Ay, se me va a caer la lagrimita. Y pelos en la lengua ni lamiendo botas. He lamido muchas cosas, pero jamás botas, papu. Si alguien se pasa de la raya, lidias con él y ella sin importar quién sea. Prefieres podar la mala hierba de una... Sí, incluso fuera de los directos me ha pasado... Bueno, los conté, la época de los mensajes en Facebook. Hombres y mujeres por igual, mandándome mensajes bastante desagradables, fotos, cosas feas, ¿viste? Que como yo soy como soy, nunca correspondía a nada de esas cosas, sino hoy estaría cagadísimo diciendo: me van a cancelar, me van a reflotar el antiguo chat de Facebook. No tengo ningún chat con yo no respondía a nada. Yo decía: uy. ¿Qué haces mandándome esas cosas? No me mandes esas cosas. No nos conocemos. Puede que me escuches hace años, pero yo no sé quién sos. No me mandes una foto así, por favor. Gracias. Ay. Queda uno. Ah, ¿estás herido? Estás herido, papu. Me vaxiteaste. ¿Sabes qué le pasa a los que me vaxitean? Oh, Vámonos. Me voy a poner mi cumbia, loco. Ahí está. ¿Cómo me puedo olvidar la cumbia? Vámonos, te sacó los trapos sucios. ¿Quieres saber quién soy? Mira, guarda silencio, escucha atentamente. ¿Cómo? ¿Qué? Yo me convertí en Doctor Disrespecto. Sí, ¿cómo la cagó ese tipo, Lo que se había armado ese tipo, la gente que se había armado ese tipo, el setup que se había armado, lo que le invirtió a su stream el tipo para cagarla por pajero degenerado. Qué tipo pelotudo, hermano, Lo que tenía armado el tipo era tremendo y se lo cagó por pelotudo. Qué tipo pelotudo, Qué tipo boludo, hermano. Tipo pajero. Porque la palabra es pajero pelotudo. Con esposa e hija encima, hermano. Nah, pelotudo. Bueno, aunque no tuviera esposa e hija, lo que hizo es ilegal. Aclaro, ¿no? Pero como para empeorarlo más todavía. Vivía en una mansión, el tipo tenía su casa, ya tenía la vida hecha. ¿Qué? ¿Por qué? Un pelotudo, porque al final... ¡No!
A nada, a nada. Ahí vos tenés que el tipo puede tener millones de dólares, puede que la pegue, que pegue la fama, que tenga su casa, que tenga su mansión, pero si sos pelotudo, pajero, y no importa, te vas a cagar la vida igual, Te vas a cagar la vida igual por pelotudo. No te saca lo pelotudo ni lo pajero. Qué boludo. De aquí hablamos del doctor Disrespect, es un gringo gigantesco que invirtió no sé cuánto en el setup, armó un montón de escenas, todo así. Tenía un montón de cosas que a mí me gustaban, Lo viste, cómo lo tenía montado, a mí me encantaban las cosas que armaba ahí. Y la terminó cagando, se metió con una menor de edad en un chat ahí de cosas, no sé, se puso pelotudo. Un pelotudo, la verdad que un pelotudo. Creo que más de una vez, en serio. Un pelotudo. Un pajín pelotudo. Pero bueno, diamantito. Lo marcamos, tiki tiki. Y vamos para el oasis. Vamos a hacer la misión. ¿Oasis? ¡Para Caritos, y a mí me encanta que además escapan para adelante. Es verdad. Intentando justificar o convencer a su comunidad con palabras bonitas, aun cuando literal nadie les creía. Eso es tremendo, ¿eh? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Antes, en mis épocas, cuando cancelaban a alguien por estas pajereadas, por estas cosas ilegales, ¿viste? Por hablarse con menores, o por ser infiel, o por abuso, o por todo ese tipo de cosas horrendas. La persona desaparecía de internet por unos meses o por no sé cuánto y después volvía como si nada, ¿viste? Intentaban tantear terreno. Algunos abusadores lamentablemente los han perdonado. Qué puto asco la gente, la verdad. Bueno, ahora es al revés. Huyen para adelante. En vez de esconderse o humillarse, irse, se justifican. Buscan justificarse, loco. Buscan justificarse de... Bueno, pero... A ver... ¿Que era consentido el chat? En ningún momento... Nadie está hablando si era consentido o no. Lo que faltaría encima, ¿no? De que no hubiera sido consentido, hijo de puta. Encima te tenemos que agradecer que fue consentido. Hijo de mil puta. Bueno, diciendo... No, bueno. Pero... Puede que sí, era menor de edad, pero... Papu, dale. Sos un asco. Sos un asco. Encima tenés a tu esposa, tenés tus hijas. ¿Sabés que la imagen fea, lo que le generás también a tu familia, hermano? Además de lo feo que hiciste, el trasfondo que queda después de lo que hiciste, loco. Ponele que la piba esta, la calenturienta que te mandó un chat, porque también eso poco se habla, ¿no? Las pibas calientes que se ponen a hablarle a viejo. ¿Dónde están los padres de esa chica también, no? Bueno, ese es otro tema que no se habla. Bueno. Ponele que te hablan pendejitas calientes, que le erotizan la voz del tipo, o cómo se ve el tipo. No sos una víctima del acontecimiento. Sos partícipe. Vos elegís no seguírsela. Ustedes se creen que a mí no me han tirado cosas raras. Y si yo no se la ha seguido nadie, papo. Porque encima es desagradable, no sé quiénes son, no conozco, no conocido, no. No sé quién sos, papu, no me rompa los huevos. No me rompa los huevos, papu. Papu, esa malvada nena de 13 años acosó al pobre streamer de 40 años con esposa. Eso nunca se habla porque siempre son víctimas. A la vista de la gente. Sí, es verdad que hay casos donde sí, que son víctimas, es verdad. La verdad, ojo, porque también hay un discurso que te busca inhabilitar todo diciendo, nah, pero si son tan... No. A veces que sí pasan cosas feas, horribles. Pero lo que voy es, ¿dónde están los padres de esas menores de edad? ¿Y dónde está la materia gris del pajín de mierda que le ganó la leche por sobre la familia, por sobre su estabilidad, por sobre todo, loco? Ya ni te digo su moral, porque claramente su moral es cuestionable. Pero bueno. A ver. Diamantito, vamos. ¿Y dónde está el sentido común de esa gente de no meterse con chicas que podrían ser hombres? Y si no fueran así, no te metes ahí, boludo. Claro, es que ahí es lo que les dije. Gana la leche. Suena muy soez, pero es verdad. Gana la cabeza de abajo. No piensan. No lo piensan, les chupa un huevo. En el momento tan caliente y no les importa, papu. Si estás caliente, en vez de ponerte a hacer eso... Bueno, ya me dio vergüenza. Pero hace otra cosa, papu. Tenés otra forma de hacerlo sin hacer nada ilegal. Sin meterte en problemas, sin nada. Estás caliente y desahógatelo de otra forma, papu. No seas tan pelotudo. Bueno, 85. A ver, puta madre. No jodas. A ver, si no hay guerra, afilá la espada. Exacto, mirá, Cero. Exacto. Ahí está.
Papu, hablamos de lo que puede significar para una víctima que la justifiquen en todo caso. Una víctima también puede ser un victimario. No hablo de este caso específico, por si acaso. No, sí, no. También hay un tema. Hay un tema también de muchas veces. No me acuerdo ni dónde dejé el coche. No sé ni qué iba a decir. Ya está, se me fue. Bueno. Madero dice, como esa gente se podría decir que están triunfando hacia arriba. Antes se arrastraban o desaparecían, pero ahora les vale verga. En muchos casos de personas groomers, sí. Chupa un huevo. Le chupa un huevo porque también engancharon la onda de redes que hay ahora, ¿viste? Chupa todo un huevo, hacen comentarios horribles, no pasa nada, papu, somos re cancheros, nada. Un verdadero y puto... Che, ¿para qué vine acá? Ah, encuentra la caja... escuchá ese cumbión, escuchá. Ah, ahí lo vi. ¿A dónde me fui? Ah, ¿no era por acá? Ah, sí era acá. Ñam. A ver. Ya agarramos el diamantito de acá. A ver, déjame verlo. Excelente, tenemos el diamantito de Oasis y completamos la misión. Jarito, si lo veo porque veo que en mi infancia había muchos chicos bullies que como tenían mala familia estaban en plan pobrecitos, que sufre abuso en casa y le perdonaban los abusos que hacían ellos. Claro, es una revictimización. O sea, una victimización. No, porque para hacer revictimización ya tendrá que ser víctima. O sea, si es una víctima de su familia, pero esa persona tiene víctimas también y no está justificado. Eso está interesante como análisis de qué lo lleva a ser así. Ahí está interesante. El tema es que no se usa como un análisis. Se usa como una justificación. ¿Viste? De no, pobrecito, en casa le pegaban. Y está bien, hay mucha gente que en casa le pegaban. A uno de mis primos lo maltrataba mucho al padre. Muchísimo. Nunca le hizo bullying a nadie. Nunca molestó a nadie. Jamás. Porque uno no es lo que hacen de uno. Uno es lo que hace con lo que hicieron con uno. No lo que te hacen a vos. Es lo que elegís hacer vos con lo que te hacen. Que a veces es más difícil, yo sé que a veces es más difícil. Hay contextos más diferentes, más jodidos, yo sé. No es lo mismo que te hagan bullying, que te peguen o cosas mucho peores, que sean mucho más... Yo sé que son cosas... no todos los casos son iguales. Pero sí hay casos donde hay cosas muy iguales y lo terminan procesando de una manera muy distinta. Ahí es cada persona cómo lo decide procesar. ¿Qué haces con lo malo que te hicieron? ¿Sabés lo malo que es? Y decís, no quiero que el resto pase por esto. O decís, ¿por qué me lo hicieron a mí que no me lo merecía? Me voy a descargar haciéndoselo a los demás. Claro, no como un razonamiento consciente, porque muchas veces esta gente que hace esto no es consciente del proceso que está pasando y de lo que está haciendo, pero lo está haciendo. Que se tiene que hacer cargo de las consecuencias de lo que está haciendo, sea consciente o no, ¿viste? Como la frase esta, creo que era de derecho, ¿no? Que decía, el desconocimiento de la ley... El desconocimiento de la ley no implica que no tenés que cumplir la ley si la infringís. El no conocer la ley no te hace inmune, no te hace totalmente inimputable, ¿viste? Si rompes una ley tenés que pagar las consecuencias, la conozcas o no. Seas consciente o no de lo que estás haciendo, te tenés que hacer cargo de lo que estás haciendo, ¿viste? Por ejemplo, ¿cuántas veces uno sin querer no ha hecho daño, no ha lastimado a alguien sin darse cuenta? Sin querer. Muchas veces, a todos nos ha pasado. Porque adivina qué, el ser humano, vivir en sociedad, papu, hablar con otra gente, hace que inevitablemente en algún momento vayas a hacer un comentario que a la otra persona no le guste, o incluso que la lastime, por vivencias propias, por quién sabe qué, porque cada persona tiene sus heridas también. Así que vos sin querer podés tocar un punto sensible de otra persona y no saberlo. Que te lo hagan a vos hacérselo a otras personas. Porque es el ABC de relacionarte con otro ser humano. Eso va a pasar, lamentablemente eso va a pasar. Ejemplo que te puedo poner, cercano. Pasó que en mi familia, con una persona que habían conocido, que se tiró un comentario, ¿viste? Porque había una persona que estaba muy ocupada,
y le estaban hablando, ¿no? Y no podía prestarle atención porque estaba muy ocupada. Entonces otra persona le dijo, bueno, está bien, no te molesto más. En un rato te sigo hablando, ¿viste? Como estás ocupada, no te molesto más, en un rato te... Bueno, resulta que esta persona tenía una herida de su infancia con su padre. Que esa frase, no te molesto más, era la frase que se decían los padres cuando se peleaban. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una reacción inmediata. Porque tenía un trauma esta persona, ¿viste? Entonces reaccionó mal a un comentario que no venía de malas, que no venía con una intención de... que no venía con una mala intención, que era simplemente un comentario de no te molesto más, en un rato te hablo. Porque era una expresión, ¿viste? Que en esa familia se usaba. Por eso les digo, la comunicación es compleja, el ser humano es complejo y van a haber malos entendidos, van a haber discusiones, van a haber cosas. El tema es, ¿te haces cargo o no de lo que hiciste? También es, vos podés decir, podés argumentar, no te podés hacer cargo de los traumas de otra persona. Eso es verdad. Pero dijiste algo y le hiciste daño. Podés decir, che, la verdad que no tenía ni idea. En mi familia usamos esto y no lo usamos de manera dañina. Te pido disculpas. Y no pasa nada. Ahora también hay que tener cuidado porque hay mucho chantaje emocional. Hoy en día tenés mucho narcisista, mucho manipulador, que a la mínima cosa va a buscar hacerte sentir culpa para que hagas lo que quiera esa persona que vos hagas. Entonces hay que tener cuidado. Hay que encontrar un balance entre la paz mental que tenés que tener con vos mismo, la empatía que tenés que tener, porque el exceso de empatía es pelotudo. Es pelotudez. El exceso de empatía te lleva a ser pelotudo. No te lleva a ser una súper buena persona con karma positivo. Te lleva a ser un pelotudo porque te tratan para la mierda y te hacen lo que quieren, papu. En la escuela lo he visto, en todos lados lo he visto. Por eso es que un poquitito de dosis de hijo de puta nunca está mal. Ni mucho, ni muy, ni tan. Y este cero, si no hay frases que uno tiene una connotación negativa, pero en otros lados no se ve así, se genera la confusión, claro. Por eso, ¿viste? Tomé agua porque estoy hablando mucho. O sea, si es de buena fe, yo creo que podés pedir disculpas, y si la otra persona no lo hizo con mala intención, el decírtelo o el traerte el trauma, reflotar del trauma, va a ser un aprendizaje para ambos, ¿viste? Un lado decir, che, no es siempre malo esta frase, sino que yo la tengo asociado a algo muy feo. Y la otra persona de decir, bueno, a esta persona esta frase le pega duro, voy a intentar no decírsela. Es básicamente empatía y comunicación. Después cómo se lleve eso, cómo se trata, es otro tema. Che, pará, ¿cómo llego al...? Hay un diamante acá que se me está revelando un poquitito. A ver... Algo de malos entendí, sí. Se me está revelando un diamantito, papu. Ah, por acá te voy a agarrar, picarón. Todo escalar, sí. A lo Skyrim se va, a lo Skyrim. A ver. Carito dice, creo que depende de la acción de una persona. Si la persona que tiene el trauma lo dice, lo explica, intenta solucionar la situación, es una cosa. Pero obviamente la otra persona no es adivino. Pero si se lo explican y decide actuar así, ya es responsable. Claro. O sea, vos no tenés forma de leer la mente y saber los traumas de la otra persona. Lo que podés hacer es decir, uy, la verdad que, che, qué jodido, no tenía idea, te pido disculpas. Acá en mi familia esto lo usamos como una frase normal, ¿viste? Cuando alguien está ocupado dice, no te molesto más. O no te molesto, en un rato te hablo. ¿Viste? Es comunicación. Después, si quiere haber chantaje emocional de hacerte una escena de drama, ya es otra cosa. Ya es dar otro paso a otra cosa. Que también pasa y hay que tener cuidado con eso, ¿eh? También hay que tener cuidado con eso. Hay gente que disfruta mucho revolcándose en el barro de su propia desgracia. Que a la mínima cosa van a buscar armar un drama gigantesco para revolcarse en su propia bilis. Que es horrible. Es de las personas que si conocen la canción, hay que evitar a esas personas. A toda costa hay que evitar ese tipo de personas. Bueno, agarramos diamantito acá. Ahora nos vamos para acá arribita. Me parece que el buggy no va a pasar por el caminito estrecho que está ahí, así que vámonos para atrás. Luna. Dice, como la frase vamos a hablar. No, la frase tenemos que hablar. O sea, yo no tengo problemas con esa frase, pero yo sí la he dicho. A veces para hablar de tontería, ¿viste? Como después hablamos, después hay algo que te quiero hablar. No. Se arma una historia como de, uy, la puta madre, ¿qué va a pasar? Yo, che, no va a pasar nada. O sea, te quería hablar de algo y por eso dije que después hablamos, que después te quería hablar de algo. No era nada.
nada malo, ¿viste? No hiciste nada malo, no es una desgracia. Esto es una desgracia. Esto es una desgracia. Esto es una puta desgracia. No. Esto es una desgracia. Que se me ataca el puto Wii de mierda. No puedo sacarlo. Bueno, toca ir a pie. Rami, tenemos que hablar. Oh, no. Oh, no. Jarito dice, es como Rami con la frase, mirá Steam. ¿Sabés que sí, Jaritos? Encontraste el ejemplo perfecto aplicado a nosotros. Lo aplicaste, lo encontraste. Cuando dicen, mira Steam, yo estoy cagadísimo. Digo, ay, qué juego no por me van a dar ahora. Exactamente así. Muy bien puesto el ejemplo. Muy bien puesto el ejemplo. Perfecto. Ay, qué dolor de huevo. A ver, ¿dónde me metí? No estoy metido. Estoy acá. Bueno, acá hay un glider. Pasa que no sé para dónde es. Así que vamos a ponernos a examinar. Espérate. Pero vamos a despejar el auto. Que seguro cochecito. Viejito promedio conduciendo. El Dragunov. Se viene. Escucho un motor. ¡Mamá huevo! ¡No! ¡Ay! Casi, ¿eh? Casi. Se paró justo cuando disparé, que mamá. A mí eso dice, cuando mi perro dice tenemos que hablar, sé que es algo malo. Sé que algo malo está ocurriendo porque los perros no hablan. Mira que son... Pero sigues mirándolo, pensándolo y dándole la review negativa. Sí, anoche publiqué una review negativa. Curiosamente de uno, del de Otacos Trapitos a tu servicio, que era un juego que había terminado ya hace tiempo, pero no tenía la fuerza psicológica para escribirle la reseña. Pero bueno, ya está escrito. Se va a ver. ¡No! Y ahora estoy jugando uno que es un juego que está tan mal hecho, loco, pero tan mal hecho que los logros son una cagada. Una cagada. Dice que el juego está tan mal hecho también que se pueden macotear, se pueden hacer unas cositas en el juego. Pero no, tiene unos logros de ridículos. Uf, cuando le escriba la reseña ese. Ay, qué puto. ¡Otro buggy! Vamos, me encanta, me dura este buggy. Ridículo. O sea, un logro, ponerle que dice juntar 1.000.000 de puntos. Y resulta que cada cosita que haces te da 30 o 24 puntos, depende de qué haces. Y encima hay que esperar como tiempo, tenés balas limitadas. No, es una cagada. Estoy sacando los cálculos y son como más o menos para farmear eso. Son más o menos. Pueden llegar a ser 1000 horas. 1000 horas, hermano. 1000 horas. Está hecho para el culo ese juego. Es más, hay una reseña que dijo, la verdad, que quería sacarle el 100% por el meme. Pero es imposible, es prácticamente imposible. Pero yo como buen conocedor de las dinámicas videojueguiles, encontré una forma en el jueguito tal vez de acelerar un poco la ganancia de puntajes. Así que probablemente haga eso. Mami, ¿soñaste con el juego? No. ¿Escucho un coche chocarse? ¿En serio me subo al coche y me empiezan a disparar, loco? Me bajo y no me dispara nadie, me subo. ¿Qué le pasa? Se va a romper solo el coche, el tipo. Vámonos. Se va, dice, a veces solo miro las actividades de Steam para ver si hiciste alguna nueva y reírme un rato. Sí, están tan curiosos. Me causó gracia las veces que hay gente que se ha ofendido, Sebade, ¿podés creer? Gente que se ha ofendido de mis reseñas creyendo, o sea, como que en serio, como que me lo tomo en serio. Cuando la gracia es justamente que lo escribo súper en serio para hacer el meme. Y hay gente que se ha ofendido porque les he reseñado negativamente los juegos, no puro. Diamante número 88. ¡Ñam! Bien.
Tachamos diamantito. ¡Excelente! ¡Vámonos! Yo me ofendo cuando veo que lo disfrutaste como un enano y le das una reseña negativa. No lo disfruté como un enano. Fuck. ¡Vámonos! Che, así con la tontería y todo, estamos cerca de... No, no te rompas. Por favor, no. Así con la tontería y todo, estamos cerca de llegar a la mitad de los diamantes, ¿eh? En 2 partes nomás. ¡Ojito! ¡Ojito! Sí, dice, lo jugaste por 70 horas, papu. No te pueden... No. Me trajiste todos los recuerdos de Vietnam, papu. Excelente. Marcamos el diamantito. Tuki tuki. Quiero ir a buscar a mi Mac 10, que me quedé con la pistolita esta que creo que... Pistolita, que me dio mi compa. Y me quedé sin mi Mac 10. No me acuerdo si les había comentado el tema del blur en este juego. Que si no le activo el blur, hay muchas cosas que directamente ni se ven. O sea, el blur es curioso porque es algo que yo... Perdón, no, blur no, perdón. El bloom es otra cosa distinta. Perdón, me confundí los conceptos. Que el bloom, igualmente yo el bloom y el blur lo desactivo en los juegos. No me gusta. Pero en este juego está implementado de una manera que si no lo tenés activado... te empeora la cosa. No es una cosa que vos decís, esto sí, esto no. No, es algo que te empeora. Por ejemplo, de noche ni se ve el mapa. No podés ver el mapa casi que prácticamente. Ahí dice, Papu, ¿cuál es la frase sobre videojuegos que más te molesta? Lo de ¿te tiene que gustar? Sí, te tiene que gustar. O la de que, mira, justo la de Manuel Nero que había dicho antes, que también la había visto, lo de no, es que ahora los juegos de ahora son una mierda, los juegos de antes eran buenos. No, tenés juegos de antes que eran una cagada. Ustedes lo han visto, se los he compartido. Y hay juegos de ahora que son buenísimos. El tema, claro, si te enfocás a... Por ejemplo, no sé, si jugás solamente... ¡No! Es decir, bueno, les decía que si vos, por ejemplo, jugás solamente Call of Duty y FIFA, claramente vas a decir que los juegos de ahora son una verga. Oh, sorpresa, tenés un montón de indies, pero no jugás indies porque querés que estos juegos únicos y diferentes sean AAA. Medio contradictorio, ¿no? Pero bueno, que te puede salir una IP AAA que sea única y detergente, y a lo mejor una te puede salir de vez en cuando. No es la norma, papu. No es la norma, también quieren ir a lo seguro. O sea, una IP nueva es un riesgo grande, ya bastante, es un riesgo, ya. Hacer juegos de sagas que ya están empezadas, de IP, ya como sea, imagínate una IP nueva, ¿no? Por ejemplo, yo retuiteé estos días, estaban hablando mucho del Anthem. ¿Se acuerdan del Anthem? Pobrecito. BioWare. Totalmente prostituida por Electronic Arts para hacer el Anthem. Bueno, ese juego ya cerró los servidores o los iban a cerrar en estos días, no me acuerdo. Y empezaron a hablar y me pareció muy interesante de qué desperdiciado, loco. O sea, el juego es... Visualmente es una preciosidad. Me he puesto a ver análisis distintos, distintas personas, hasta gente que hablaba mal del juego, decir que cómo se sentía el usar el traje e ir como propulsado por el mundo explorando. Y había gente que esto también yo lo he pensado, loco, imagínate si en vez de haber sido un Anthem hubiera tenido mucho más años de desarrollo, no hubiera sido un online y pudieran haber hecho otra cosa tan buena, hermano. Tan buena, y salió un juego tan verde, sin endgame, todo roto, desaprovechadísimo. Me dio una pena, loco. Me dio una pena. Pasé de tener hate a sentir pena. A sentir verdadera pena, loco. No sé. Diamantito, vámonos. ¿Para cuándo lancen? Ya no se puede, papá. Mi loco, ¿por qué odia tanto a los animales? Se me atravesó en el camino. Hola Rami, ¿qué tal? Puta madre, mataste a Bambi. Eso me recuerda, ¿para cuándo el Duck Hunt? Hola, algún día vendrá el Duck Hunt. Algún día.
Sí, dice, lo peor del Anthem es que varios desarrolladores que dijeron que ni sabían que estaban trabajando hasta que lanzaron el primer tráiler. No, sí. Una barbaridad. La falta de comunicación en el propio equipo fue un verdadero asco. Y ha pasado con otros juegos, pero la han sabido ponerle, que la han sabido sortear un poco, entre comillas. Jarito dice, imagínate que esas mecánicas fueran usadas para Mass Effect Andrómeda 2. No, hablando en serio, un Mass Effect que hubiera tenido la mecánica esa del traje, que podías volar y explorar, no solamente con... O sea, que podías explorar los mundos no solamente en un Mako. En un Mako, Riz, no una Mako. Sino, no sé, tener formas así de propulsarte, ir volando, explorando. Podría haber sido bonito. A lo mejor podría haber sido una cagada también. Pero creo que podría haber sido bonito. Nunca lo sabremos. Después viene el Deer Hunt y luego el Dino Hunter Deadly Shores. Y hablando de cazar dinosaurios, ¿para cuándo? Ay, puta madre. Tachamos el diamantito. Y tenemos... bueno, por acá creo que no tenemos nada más, chicos. Hemos explorado todo esto, así que vámonos. Vámonos por acá abajito. Y de acá abajito vamos al bar. Y se marchó. ¿Para qué estoy escuchando algo? Ah, perros ladrando. ¡No! ¡Ya puta madre! No pasa nada. Sí me gustaría, me quedé pensando. Me gustaría un Mass Effect, sí, que además de... No sé, tal vez una combinación, ¿viste? De explorar en un vehículo los planetas y poder también ir volando con eso. Es que es una mecánica tan interesante y tan desperdiciada en ese juego. Yo siento que lo que hicieron con BioWare, Electronic Arts lo que hizo con BioWare y Anthem es parecido a lo que está haciendo NetEase, los dueños de Marvel Rivals, lo que le están haciendo a Quantic Dream, los de Detroit Become Human, Beyond Two Souls, todo eso, Fahrenheit. Creo que les están haciendo exactamente lo mismo. Una empresa que lo que ha hecho toda su vida, básicamente, juegos narrativos, películas interactivas, escenas con Quick Time Events, lo están haciendo hacer un juego multijugador. O sea, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Cómo pensás que eso puede remotamente salir bien? Que sale bien, que puede haber un milagro y puede salir bien. Ponele. Pero no le tengo fe. No le tengo fe. A lo mejor sí, ojalá, mira. Pero no sé. Las prácticas que ha tenido también los de NetEase con Marvel Rivals. O sea, yo les recuerdo, también, acá yo no estoy libre de pecado. He jugado mucho Marvel Rivals, probablemente con la PC nueva. Ahora ya no, lo desinstalé hace tiempo porque cada vez habían parches más pesados y ya no me daba el espacio. De verdad que me terminé cansando también el meta, cómo eran las ranked, la comunidad se terminó pudriendo todo. Yo me iba a jugar a Estados Unidos ranked, porque ahí sí como que tenían 2 neuronas, ¿viste? Y al final terminó pasando que se corrió la voz de que en Estados Unidos, los servidores de Estados Unidos, habían neuronas, y todos los que no tenían neuronas de los servidores de LATAM se fueron a Estados Unidos. Entonces terminó siendo la misma poronga que jugar en LATAM. Y terminé pasándolo igual de para... ¡No! ¡Atrás también! ¡Loco! ¡Pero! Bueno, ya basta, ¿no? Pero no puedo, no me deja cancelar la animación. Uf. Hace poco me jugué el Detroit. Déjelo, que son maestros. Sí, o sea, ¿te puede gustar o no? ¿Cómo son esos juegos? Hay gente que ni siquiera lo considera juegos. Para mí sí son juegos. Más películas interactivas, como se le dice, ¿no? Me gustan, no tengo ningún problema. Me encantan, me gustan. Pero déjalos hacer lo que son buenos. O sea, sí, bueno, el chiste de, entre comillas, son buenos. Está bien, déjalos hacer lo que han hecho siempre. A la gente le gusta, a la gente lo compra. Déjalos haciendo eso. Y ya está, ¿viste? ¿Para cuándo el Detroit?
Jarito dice, imagínate que pusiéramos a Remy a jugar Fortnite, Among Us, Roblox, arruinaríamos su potencial, alejándolo de los Robocops. Exactamente. Exactamente. Bueno, les decía de Marvel Rivals. La empresa esta que compró Quantic Dream habían abierto unos estudios acá en Occidente, en Estados Unidos, o en Canadá, no me acuerdo, en Canadá, no, creo que sí era en Estados Unidos. Y cuando Marvel Rivals la pegó y se llenó de jugadores y empezaron a vender skins a lo loco y empezaron a reportar tremendas ganancias, ¿saben qué hizo el estudio chino? Cerró el estudio de Estados Unidos y los despidió a todos. ¿Para qué? Para no repartir las ganancias que habían conseguido gracias, en parte, a ese estudio en Estados Unidos. Eso hizo el estudio que ahora compró Quantic Dream. Ahí se las dejo. Ahí se las dejo, papu. Complicado el asunto. Ni te digo, o sea, ahí metieron preso a alguien. Creo que era al CEO de la empresa. Lo metieron preso por lavado de dinero, por evadir impuestos, por evadir pago. O sea, imagínate que encima habían rumores de que no le pagaban a los artistas de Marvel Rivals. Que la gente decía, no, a lo mejor son solo rumores. Hermano, condenaron y metieron preso a uno de la empresa por lavado de dinero. Decime que no hay relación, no puedes atar cabos entre alguien que decide evadir impuestos con alguien que tenía negreado a los artistas. Dale, loco. Dale, bueno. Pero bueno, soy un pecador, lo admito, y aún así disfruté como un enano jugar Marvel Rivals hasta que dejé de hacerlo. De lo que casi me culpa a mí a Steam. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, vos habías contado algo, ¿no? No me acuerdo de que Steam como que te había baneado el market. Algo así me habías dicho. Pero hace tiempo, no me acuerdo. Pero papu, me gusta el juego, así que tengo que defender al tipo de sus crímenes. Esa es otra también, esa es otra. Sí, cuando te gusta un juego y tenés que justificar hasta lo injustificable. No, hermano. Yo te puedo decir, ¿sabés qué? Lo disfruté como un enano, pero son un hijo de mil. Claro, es que ¿sabés qué pasa, Jarito? Admitir eso te pone en una situación incómoda. Es decir, yo jugué este juego y lo disfruté aún sabiendo lo que hacían sus creadores. Y sí, te pone en una situación incómoda. Pero te tenés que hacer cargo, papu, ¿qué? ¿Se te va a hacer el pelotudo? Y no, es como acá en Argentina hubo un periodista que cuando metieron preso a un argentino en Venezuela, que lo metieron preso incomunicado por completo a esa cárcel ilegal que era básicamente un gulag. Hubo un periodista acá en Argentina que dijo, no, si lo metieron preso por algo habrá hecho, era una espía que Argentina envió para espiar a Venezuela. Bueno, ¿qué pasó? Ahora que empezaron a liberar presos políticos, obligados, porque no lo hicieron porque querían, salió ese mismo periodista a decir, al fin van a liberar al argentino detenido y podrá ver de nuevo a su familia. Y yo lo escuché y decía, hijo de mil puta, hijo de mil puta, hace 2 minutos estabas diciéndole de todo al tipo. ¿Vos no te imaginas cómo le habrá caído a la familia, a sus hijos, a su esposa? Que justificaras que el tipo lo hubieran detenido y lo tuvieran incomunicado en una cárcel que ni siquiera sabes si está vivo o no el hombre este. Y salió como si nada, a darse vuelta como una tortilla el tipo, a decir, no, qué bueno, que al fin está liberando preso por eso. Sos un hijo de puta. Hay que hacerse cargo de la posición que uno toma. Si uno cambia de parecer, blanquearlo, hacer la reflexión de antes pensaba así, ahora pienso así. Porque si no sos un caradura. Funciona así, si no sos un caradura, ¿viste? Es como lo del Chivalry 2, ya ves, Rami, que te conté que hasta causaron un suicidio. Sí, no, sí, se mamaron. Se mamaron. Cuando te regalé un montón de juegos, dice sí, y me baneó unos años la capacidad. ¿Cómo que unos años? ¿Años? Y cuando lo apelé, el ritmo de esta cumbia. Perdón. Y cuando lo apelé, me dijeron que no me sacarían el ban porque van a investigar mis compras. ¡Qué ridículo! ¿Te estás atando las zapatillas? ¡Ah, te regalaste! ¿Cómo se ata la zapatilla con un coso de esto, un portapapel, un coso de esto en la mano? ¿Quién sabe? Hola. Loco, ni lo escucho, ¿para qué? La suerte no sonríe. Bastante que este juego tiene los diálogos bajos, como para encima. Hola. Hola otra vez. La gente no hace más que hablar de ti. Se corre la voz deprisa y no hay rastro del chacal. Se ha convertido en un fantasma. Yo aún aspiro a encontrar mis cintas. ¿Tienes alguna? Sí. Estupendo. Si fuera listo tendría dinero para pagarte. Pero soy un negociador malísimo. No convencí a mi jefe para incluir este tipo de gastos en mi presupuesto.
Y en este bonito mundo, los periodistas cobramos una miseria. Me encantó. Si fuera listo, tendría dinero para pagarte. De nada, papu, de nada. Agua de no se escucha. No, ¿sabés qué pasa? Que en este juego encima los diálogos están súper bajos. Súper bajos. Súper. Tomé mucha agua porque vengo hablando demasiado. Cierto, tiene la voz de Atlas. Sí, lo habíamos dicho. Uy, me sonó la garganta, loco. Algo habrá hecho. La excusa que usaban la dictadura para lo que decían estar totalmente contra, usan la misma excusa cuando les conviene. Claro, terminan siendo un reflejo de lo que tanto odian. Terminan siendo iguales a los que tanto odiaban. Qué cosa curiosa, ¿no? Ñam. A ver. Me interesaría... no, de acá la verdad que nada. Lo que me interesa es la mejora del Dragunov. Eso. La durabilidad y... uy, se me perdió. Acá. Y mejora de precisión. Excelente. Nos quedan 13. Y podríamos... Divo Wrangler... Camión grande. ¿Podríamos por eso? No, creo que voy a ir más por... sí, me voy a comprar un cajón de armas secundarias. Para poder tener... para poder buscarlas en casita. Sí. Me parece. Vámonos. A ver. Me llevo. Ponemos esto acá. Excelente. Tenemos la Mag 10 ahí. Me llevo esta para tener una nuevita. Esto también. Ni buen Dragunov. Munición. Y ahora sí estamos listos para continuar. Vámonos. Bien, vamos a ver si descansando nos dan una misioncita nueva acá del bar. Aunque antes nos dieron una nueva sin descansar. Eso estuvo curioso. Vamos a ver. Y si no, estamos para ir a hacer la misioncita esta del sobre que encontramos. Tuve suerte ahí porque por ahí no era. Vámonos. Ay. Opa, dice, chico, me voy a tener que concentrar. Si me uno de vuelta será urgeando. No pasa nada, buen señor. Muchísimas gracias por haber acompañado hoy en el directete. Que tenga un buen lunes, buen señor. Sí, hoy hemos tenido charlas filosóficas curiosas, ¿eh? ¿De qué hablamos? Hablamos de baneos, hablamos de tema stream, hablamos de hasta de sorteo, hablamos de todo, loco. Tremendo, ¿eh? Hemos abarcado un poco todo, me parece. Algo curioso. Han salido charlitas jugosas. Bien filosófico, sí. Sí. Por ejemplo, las situaciones que yo les he dicho, yo soy consciente. ¡Ay, la puta madre! ¿Qué haces? Oh. Joder. ¿Qué trama, psicópata? Venga, méteme en el ajo. Sí, psicópata cada vez que nos encontramos. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué me dices psicópata cada vez que nos vemos? ¿Por qué estás sentado en la cama cuando voy a dormir? Bueno. ¿Para cuándo sorteos de Tunaga? Jamás, papu, jamás. Ay, pensé que si me iba a crashear, loco. Seguimos en 4%. Puta madre. No, pero sí nos habíamos puesto, para los que se sumaron ahora, que se perdieron la charla, nos habíamos puesto a hablar del tema del concepto sorteos en streams. Es muy interesante, porque cada streamer lo afronta de una manera diferente. O también se hacen sorteos por videos en YouTube, no necesariamente stream, pero más como en stream.
Las reglas de los streams también. Habíamos hablado. Ah, no hay munición. No hay munición de eso. Bueno, no pasa nada. Nos vamos a tomar un autobús y nos vamos para allá. El tema de... Uy, mirá qué lindo. Mirá qué linda la lluvia. El tema es... mirá, ahí Zip, mirá, tenemos otra experiencia, Además de la que conté, tenemos otra experiencia. Acá Zip dijo, yo hace poco hice varios sorteos de cosas de Counter-Strike 2 y Team Fortress 2. La primera vez sí hubo un pesado. Ya luego todo joya, ven. Es que hay situaciones feas que se van a tener que afrontar. Quieras o no. No sé si querés contar del pesado, papu, porque acá chismecito, todo chismecito es bienvenido, Zip. Todo chismecito es bienvenido. Pero sí, el tema también de los sorteos que habíamos hablado es que cuando vos haces un sorteo, así como te puede venir a ver alguien que te puede venir a ver después, o tu propia gente que te ve, claramente cuando vos haces un sorteo depende de las condiciones que pongas, ¿no? Claramente lo puedes hacer como para que venga más gente, ¿viste? Que te conozca más gente. El problema es que si viene alguien a verte por el sorteo, solo porque le interesa el sorteo, va a venir el sorteo y se va, y no vuelve nunca. Y el tema es que a lo mejor eso que sorteaste se lo puede llevar un random que no va a venir nunca más, o que solamente va a venir cuando vea que haces un sorteo, y a lo mejor alguien que va a decir, che, se lo merecía más que me viene a ver todos los días, no se lo lleva. Es complejo el tema sorteos, por eso hay que establecer como medio como que reglas claras para que no te pase eso, ¿viste? Eso lo decía yo en el caso. Where dice, ¿alguien dijo sorteo? ¡Baneado! ¿Te imaginas? Sí, dice, básicamente esa persona ganó el sorteo. Ah, y yo tenía una regla de que tengan sus horas en público y que puedan tradear al momento. Steam Ward. Ah, sí, es importante eso, por seguridad. Y el tipo no cumplía con ninguna. Y eso que anuncié las reglas cada 3 minutos. No jodas. No jodas, loco. No, es que en serio, ¿sabés que hay gente? Si no lo hizo de malicia, en serio que hay gente que la inteligencia los persigue, pero ellos son más rápidos, ¿En serio? O sea, ganás un sorteo y te cagás en las reglas del sorteo. ¿Qué sentido tiene? ¿Y qué hizo el pibe? Porque yo me lo imagino enojado, ¿viste? Me lo imagino enojado, pero si gané, si yo gané me lo tenés que dar, ¿viste? Y que le chupe un huevo la regla del sorteo. No, qué horrible. Qué tipo pelotudo. Qué tipo boludo. No, qué horrible. Bueno, hay experiencias agridulces de todo tipo, como pueden ver. Así como yo les he contado, gente que nunca escribía en el chat, aparecía justo para el sorteo, después no aparecía nunca más. Acá sí está contando una más fea todavía. El tipo encima se indigna por no cumplir las reglas, que encima casi me dijo, cada 3 minutos iba diciendo las reglas. No, sí. Por eso creo que no es que te evite la situación, pero ponerte reglas. Yo sé que pueden sonar, o sea, depende para qué objetivo sea el sorteo. Porque yo recién hace un rato les comenté el objetivo que yo me ponía en mente cuando sorteaba claves y todo. Si el objetivo del sorteo es que te conozca más gente, que no lo veo malo, justamente lo dije, es un objetivo de hacer sorteos también. Que venga gente que diga, uy, acá hay un sorteo, vamos a ver. Y a lo mejor le gusta lo que hace y se te quedan. Puede pasar, es un mínimo porcentaje de gente, pero puede pasar. Me estoy confundiendo por hablar y no estoy yendo al autobús. Me estoy pasando de largo acá. El tema es, ¿qué es lo que les digo? Va a venir gente solo por el sorteo y después probablemente no vuelva más. O si vuelve va a ser para tantear a ver cuándo hay otro sorteo, ¿viste? Que eso también me pasó a mí. Eso me pasó, ¿viste? Venía uno y me decía, ¿para cuándo otro sorteo? No pasó nunca más el tipo, porque yo no me acuerdo cómo le respondí, pero me conozco y le habré respondido de una forma que yo me di cuenta que el tipo venía solo por los sorteos. Le habré respondido de una forma, ustedes me conocen, yo no falto al respeto, yo no insulto, yo no grito. Al juego sí, en los juegos insulto todo, a la gente no. Pero sí respondo cuando me doy cuenta que están tomando medio vuelo, sí respondo. Entonces le habré dicho algún día, papu. Algo así, ¿viste? Pero de otra forma. Se lo he dicho con otras palabras, no sé. Conociéndome se lo habré dicho medio picada, no sé. Y no se pasó nunca más. Pasó más de una vez también. Papu, insultame. No era por ahí, papu. Bueno, vamos al autobús de arriba. ¿Habrá calleo? ¿Habrá crayón o no habrá crayón? O sea, el tema sorteos, bueno, lo habíamos dicho antes, ¿no? El tema sorteo yo lo veo como una forma de devolver, agradecer el tiempo de la gente que ha decidido compartirlo en los streams, en los directos con uno. Me parece que eso es una forma muy bonita. Así, o sea, yo hago los sorteos por eso, ¿viste?
El tema es que con esa mentalidad no tiene sentido el justamente que el sorteo se lo pueda ganar a alguien que te conoció ese mismo día y que vino por el sorteo. O sea, no le veo sentido, porque es lo que les digo. La gente que se lo merece está compitiendo en el sorteo contra gente que nunca más va a venir y que ni le importa lo que haces, ni le importa tu chat, ni le importa la comunidad, ni le importa nada. No me gusta. No sé. Entonces, hay gente que pone, yo he visto sorteos que ponen Ponen, por ejemplo, condiciones de seguirme de tanto tiempo, o seguirme desde más de 2 meses, o más de 3 meses, cosas así. Me parece muy bien eso, porque son filtros. Está bien, el que quiere participar en sorteos va a decir, no, qué regla de mierda, hijo de puta, así no te va a venir nadie al sorteo. Es que yo no lo hago para que venga nadie. Lo hago para que la gente que me ve normalmente tenga la chance de llevarse un jueguito. Eso es. Por eso es que no pica la respuesta de no te va a venir nadie, papu. No va a venir nadie. Nunca me lo dijeron, pero sí he visto que se lo han dicho a streamers. Cosas feas, en directo, comentarios feos de papu, te ven 5, te ven 3. No te van a ver nunca más nadie más y seguís haciendo los sorteos así. ¿Cómo querés traer gente así, papu? Y yo pensaba, mientras leía eso, ¿viste? Yo decía, para traer gente así, mejor que el streamer, no sortee para traer gente así, ¿viste? ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Por qué tiene que pasar algo? No pasó nada. Está pasando chismecito, bro. No pasó nada. ¡Ay, la puta madre! Estamos hablando de chismecito de... ¡Me atropelló! ¡Eso! ¡Sálvame, papu! Me atropellaron. Yo les había dicho, me atropellaron. Me descuidé, me hicieron pollo. Me descuidé y me hicieron pollo. Gracias, papu. ¿Qué? ¿Dónde? ¿A quién le está disparando? ¿Dónde estás disparando? What? Ay, no. ¿Dónde estoy? ¡Ay! Estoy en una puta base. Me cago en la puta madre que lo remil puta mil parió. No. ¿En qué lugar me vinieron a atropellar, hermano? Me cago en la puta madre. No. ¿Dónde está mi compañero? Lo escucho disparar, pero no. Acá está. Ah, bueno, estás bien. En eso estoy. Buen tiro. No veo nada, está lloviendo, está nublado, no veo nada, loco. Ahí. ¿Dónde estás? ¡Verga, estás! No veo nada, loco. ¿Dónde estás? Loco, ¿ustedes ven? ¿A dónde estás disparando? No veo nada. ¡No veo! ¡Ahí! ¡No! ¡Le dispararon a mi compañero! ¡No! ¿A dónde estás disparando? ¿A dónde estás disparando? Es que entre eso y que miran para un lugar y disparan para otro. Toma. ¿A dónde? Tío, estás jodido. Cúrate eso. Tengo toda la vida. ¿De qué estás hablando, boludo? Ah, el objetivo es acá. Ah, bueno. Igual, está bien. El objetivo era acá. Uf. Yo sí, ponte los anteojos. Yo no veo, yo ser miope. Choques a 5. Pará, que me había dicho... hombre, ser más rápido que la inteligencia tiene hasta mérito. Sí, se va. Me puteó en mi perfil de Steam dejándome lindos mensajes y dice así, nah, qué cara dura, en serio, Qué cara dura. Bueno, Urban, vos que te perdiste el chisme, estaban hablando acá, estábamos hablando de sorteo, yo contaba mis experiencias acá, Zip estaba contando la suya, de que llegó un tipo, se anotó un sorteo, estaba Zip constantemente repitiendo las reglas del sorteo, y el tipo vino, ganó el sorteo y se enojó porque resulta que no cumplía ninguna de las reglas. Y se enojó porque dijo, yo gané el sorteo, me lo tenés que dar igual. Y es como, hermano, comuniqué las reglas, que si ganás tenés que tener esto, tenés que tener estas cosas. Y te haces el que las desconoce, hermano. Si las repetís cada 3 minutos, claramente las escuchaste. Lo que pasó es que te cagaste en las reglas del sorteo. No te podés enojar después, ¿viste? Pero bueno, había dicho... pará.
Para que si había dicho... Ah, es que se me pierden las cosas. Yo, por ejemplo, de todos los sorteos, 2 los hago para los sub del canal, así como para agradecer a la gente que me apoya. Está bueno, está bueno. Son reglas específicas como para que no se te cuelen lo que les digo, ¿viste? Los oportunistas de turno que dicen, vamos a ver acá que hay un sorteo. Vamos, papu. Está bueno. La verdad que está bueno tener reglas. Gente que la tiene para subs, hay gente que la tiene para... que tiene como un filtro no específico de... que me suene el nombre, que tenga historial la persona en el chat, que haya comentado alguna vez, ¿viste? Yo qué sé, gente que tiene distintos criterios. Distintas formas, ¿viste? Tenés forma también los sorteos, eso está también como para expansión de hacerse como... de ver si viene más gente, que está bueno, está bueno. Yo no entiendo el enfoque, no lo uso así los sorteos, pero entiendo que es un enfoque válido, que está bien, ¿viste? Si le sirve, está bien. El tema es eso, que te va a venir gente que no te conoce de nada solo por el sorteo. Está complicado. Hay filtros que hay que poner, ¿viste? Porque si no, está complicado. Arcable dice, sorteo, si viene el sorteo de una cena con Rami. Bueno, no. Encima con face reveal privado, sí, no, vamos. No sonó, gracias Stream Elements, como siempre, no sonando la alerta. Muchísimas gracias, señor Cósmico, por esa raid de bienvenido. ¿Cómo va ese lunes, buen señor? A ver, tenemos cintita, vamos a escucharla. No puse la cumbia, me olvidé. Querido Chacal, tu amigo georgiano Gorgonitze no me dijo gran cosa. Ni siquiera cuando empecé a cortarle los dedos. Después me fijé en que sus armas olían a nuevo, con lo que sé que las estás vendiendo tú. ¿Dónde se esconden 100 toneladas de armas en pleno caos? Uy. Bueno, esta cinta que escuchamos no es del Chacal, como pueden escuchar, sino que es de Lucas Kane de Fahrenheit. No, es de la voz de Lucas Kane de Fahrenheit, pero es otro tipo. Estas son otras cintas que son las cintas del predecesor, que tienen nombres que vamos a ir encontrando. La primera, por ejemplo, se llama El Georgiano. Y vamos a ir así encontrando, son las misioncitas de los sobres blancos. Y... uy, hay algo. Y son otro tipo de cintas. Por acá. O sea, un video... exactamente. O sea, el tipo se cagó en las reglas y encima exige, ¿viste? Por casualidad, sí, no es por ser xenófobo de mi propio país, lo cual no sería xenófobo, autoxenofobia, ¿viste? Pero ¿no era argentino el pibe, por casualidad? ¿No era argentino? O sea, no es que la soberbia sea una pasiva, un perk argentino, no quiero decir eso. Pero sí que a veces tiene un poquito, tiene más chance, ¿viste? Loco, la verdad ni idea, ya que justo era alguien que entró por el sorteo. Viste, mirá, justo lo que acaba de comentar. Va a llegar gente solo por el sorteo y te puede llegar gente curiosita, gente particular. Pero bueno, a ver, Petro, ¿dónde carajo estoy? Ah, acá arriba, ya ni me acordaba dónde estoy. Y después quiere decir que no soy un viejito senil, no sé ni dónde estoy. Bueno, toca... podríamos ir a casita a descansar. Ah, mira, hay una casita acá arriba, no la había visto. Vamos ahí. Vamos al camión. No me gustan los camiones porque son súper lentos en este Far Cry. Pero bueno, vamos al camión. Vamos a poner cumbión. Ahí vamos. Se me quedó atascado esto. Cazador de diamantes, Jasper 288. Sí. Luna. ¿Sabes qué? Te quiero. No, si el tema sorteo es complicado. Hay que poner reglas muy claras porque... es que es un arma de doble filo si no se maneja así con reglas como lo que dijo Sib, lo que les comenté yo. Que te va a venir gente solamente por los sorteos, va a ser un dolor de huevos. Y ni siquiera va a rendir si lo haces por un motivo que no sea simplemente como retribuir, ¿no? El apoyo que te han dado. Porque al final va a ser dar dinero, porque prácticamente estás dando dinero, sea una clave, o sea un juego, o sea lo que sea, o sea una skin, como acá comentó Sim, a gente que viene solo por eso y no te va a ver nunca más. Entonces, hay que encontrarle un balance, ¿viste? Si te rinde, por ejemplo, hay gente que le rinde mucho, que dice, yo hago un sorteo, por ejemplo, ¿no? Pongo, ¿qué condiciones pongo? Que, bueno, ¿se acuerdan la vieja? Bueno, vieja, no tan vieja, se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Solamente que hace mucho que yo no miro sorteos ni nada.
para participar en estos sorteos. Yo participaba en un sorteo que decía, me tenés que seguir en esto, en redes sociales básicamente, ¿no? Seguime en redes sociales, compartí no sé qué, comenta esto. Eso es como para aumentar el, como deciste, el engagement, ¿no? Como que fluya la publicación, que más gente te conozca, está bueno. Aplica lo mismo que les acabo de decir. Va a llegar gente nueva solo porque se enteró del sorteo. Y es eso. Uno está dispuesto a regalar una clave a un random que viene solo por el sorteo cuando tenés gente que te ve todos los días. ¿Es justo que tengan las mismas posibilidades? Para mí no. Por eso justamente pasó en varios sorteos que yo he hecho con ustedes, que venía alguien que no comentaba nunca, incluso caso que ni siquiera me seguía. Y yo dije, no, papu, lo lamento, pero no. No, apareciste hoy, papu, no, ¿viste? Y claramente algunos se enojaban, otros se iban, no comentaban nada, porque vienen por interés de eso. Y no está malo, o sea, no está mal, cada uno tiene su propio interés. El tema es uno decidir si quiere como manejarlo así o no. Es complicado. Es bastante. Todo es complicado, siempre digo lo mismo. Es complicado, pero es que es verdad, es complicado. Bueno, vámonos. ¿Podremos hacer misiones de asesinato? ¿Podemos hacer misiones de asesinato? Tengo ganas de matar gente. Podríamos. ¿Qué hay acá? ¡Epa! Para. Ah, estoy en. ¿What? ¿Había otra cosa más? ¿No lo vi? Mira. Dice, yo tengo en mi inventario una copia de un juego de Steam, pero no sé si sirva para un sorteo porque es de agregar a una persona y que sea del país que pide. No, sí es un dolor de huevo. Steam se mamó con eso. Ya no sé cómo es. Por ejemplo, yo tengo una clave. Yo tengo una clave que quería sortear, pero desde hace meses, A mí, yo cuando compré el mando el 8-bit, tremendo mando, recomendadísimo. Recomendadísimo los mandos. 8-bit, la marca 8-bit Dog. Es una delicia el mando. Es una delicia. Lo único malo que tuvo era que hacía como un ruidito y era simplemente que tenía que ponerle el lubricante. Y ya está. Era el roce del plástico, nada más. Le puse lubricante una sola vez, lubricante especial para plástico, ¿no? Porque si le pones un lubricante, por ejemplo, acá local, que vas a la ferretería, te corró el plástico, rompiste el mando. Hay que tener cuidado, Una vez se piensa, le pongo el aceite que me compro en la ferretería. No. El lubricante que te mata en el plástico, te lo corroen, rompiste el mando, te jodiste. Bueno, buenísimo. Bueno, el mando, chicos, me vino con una suscripción de un mes de Game Pass. De Game Pass Ultimate. A mí no me gusta todo el tema de Game Pass. A mí la verdad que me aborrece bastante el tema. Pero venía con una clave de Game Pass Ultimate. Y yo dije, uy, podría sortearla. El tema es que me puse a leer el papelito. El papelito tiene una letra muy pequeñita, pero muy pequeñita, que dice, solo válido para cuentas que jamás hayan tenido Game Pass antes. Yo digo, bueno, acá ya rompen un poco los huevos. Segunda condición, la persona, para activar esta suscripción de un mes de Game Pass Ultimate, tiene que poner su tarjeta de crédito en Game Pass, en el Game Pass, en el coso de... Tiene que poner su tarjeta de crédito y después si quiere puede cancelar la suscripción y no paga nada. Y yo dije, che, qué sorteo rebuscado, ¿no? Tengo que hacer un sorteo donde primero nunca tuviste que haber tenido ningún Game Pass y segundo tenés que meter tu tarjeta de crédito en la Microsoft Store o en la Xbox Store o como se llame. Digo, mejor nadota. Eso era un sorteo medio rebuscado, condiciones tan específicas, loco, tan rompehuevo. Más que nada lo de meter la tarjeta, más hoy en día, todo el tema de hackeos a páginas falsas o virus, yo qué sé, me pegó eso. Tener que decirle a alguien, mete tu tarjeta de crédito. Está bien, es la Xbox Store, no te van a robar nada. ¿O sí? Pero no sé, me parecen condiciones muy arrancadas de los pelos. Al final dije, che, lo hago, no lo hago. Me quedé ahí, y no sé, me parece que no, porque son condiciones tan rompehuevos, Como que yo diga, ¿quién quiere un mes gratis de Game Pass Ultimate? Todos levantan la mano, a lo mejor no todos. Pero digo, bueno, pero nunca tuvieron que haber tenido ningún Game Pass antes. Ni siquiera el Ultimate, ningún Game Pass antes. Bajan la mano algunos. Bueno, y tienen que meter su tarjeta de crédito y bajan más la mano todos.
Ay. ¿Por qué no agarré esto? Consejo de la vida, gente, usen marcadores en sus navegadores, me agradecerán al futuro. Sí, hoy con la falsificación de páginas es tremendo, Es tremendo. Encima, Google tendría que ponerse un poco las pilas, porque hay páginas falsas que pagan publicidad para salir en las búsquedas de Google y salen hasta arriba de la propia página de verdad. Y la gente entra porque dice, bueno, es el primer resultado, no me van a estafar. Fuiste estafadísimo. ¿Por qué no abrí esto? Me habré puesto a hablar y me perdí. Bueno, diamante número 93. Este diamante no está marcado en el mapa este de Paint. Qué curioso. Ay, me va a pasar la gran Assassin's Creed, que me va a faltar un estandarte, me va a querer guardar a la huevo. Walt dice, sí, porque si quieres activar Game Pass tiene que domiciliar. Sí, es lo que había dicho, te pide poner la tarjeta. Por lo menos cuando cancelas tu suscripción, tu Game Pass dura por el plazo comprado, pero si viene de una página externa, no lo sé, Rick, parece falso, sí. Pasa que aunque sea oficial todo, gente que no le gusta meter la tarjeta. No le gusta meter la tarjeta. Y es entendible por todos los problemas y polémicas que han habido a través de los años con tema de meter la tarjeta, cargos no sé qué, que no sé cuánto, hackeos también. Gente no quiere meter la tarjeta y es completamente entendible. No voy a ser yo el que les diga, papu, sorteo esto, ponga la tarjeta, no pasa nada. No voy a ser yo el que les diga que es seguro meter la tarjeta, la verdad. La verdad que no. Bueno, a ver. Es muy entendible si no quieres dar el número de tarjeta. Claro. A ver, pará. Ahora nos vamos al autobús. Sí. Al autobús y de ahí a buscar misiones de asesinato. Requisitos para el sorteo: mostrar la parte trasera de la tarjeta. Bueno, sí, creo que sí te piden, ¿no? La parte trasera de la tarjeta también. Porque después como para hacerte cargos, por si querés seguir con la suscripción. Casi mato una cebra sin querer. Se lo dice, ¿cómo, Rami? ¿Que para participar en un sorteo necesito darte los números de mi tarjeta y del reverso? Bueno, no, si te piden eso no caigas así, no. La Corina dice, no estuve muy presente en este directo porque estoy en un viaje, pero parece que hubo filosofía intensa. Sí. Anda de viaje el buen señor el buen señor Chaconito. Que tenga un buen viaje, buen señor. Tengo el camión destrozadísimo. Ay. Voy muy lentito porque el camión está dañado. Pues ya soy un viejito, tengo que ir a 30 kilómetros por hora. Ay, la puta me asustó. Uf, mirá ese sol, papá. Mirá. Sí, dice, Rami nunca nos estafaría. Su Caspercoin también parece una buena idea la que invertí. No hay Caspercoin, papá. Dice, gracias, abuelo. Bueno, que vos también tengas un buen retiro en África. Acordate de tomar tu patita. Bueno, encima que yo le tiro un comentario bonito. Nah, qué malos que son conmigo. No encuentro el cartel. A ver, no crashees. Por favor. Excelente. O sea, con ver que la pantalla de carga duró lo que duró, sé que no va a crashear. Así que buenísimo. Guardemos. Seguimos en 4%. Seguimos en 4%. Este cochecito barato me tengo que llevar. Sí, ya con esto la verdad que han salido filosofadas intensas, muy intensas.
escuché atrás. Que borré el comando. ¿Por qué? Porque ya estabas listo. Estabas listo para el crasheo. ¿Por qué? Me quedé sin balas. Disparen nomás, disparen. Ah, mirá, justo el outpost que está ahí, el puesto este de patrulla, tiene munición. Perfecto. Otro porcentaje. Sí. Igual, cuando empecemos a hacer misiones van a ver que va a subir el porcentaje. Van a ver. Hola. Llegó el bigote. Prendí fuego un barril, no me gusta. Si vuelan las municiones no voy a poder agarrar balas. Ah, no pasó nada. Ay, que con esta no tenía balas. Vaya mierda, desde aquí no podemos hacer nada. Ah, de quejarte, papu. A tu casa. Bien. Usamos un botiquín. Reabastecemos botiquines. Ñam. Balitas. Balitas. Ñam. Vámonos. Bueno, ahora vamos a agarrar la misión del que habla todo así. ¿Dijo la negra? Bueno, ignoren. Ignoren la letra. Tal vez escuché mal. Bueno, vamos. Préstame mucha atención. Hay un rango disponible. Ve al objetivo indicado en el mapa y elimínalo. Una vez hecho el trabajo, se transferirá el pago habitual en diamantes sin cortar a tu cuenta. Excelente. ¡Ay, la malaria! Maldito mosquito mamagüevo que me contagió. Gluck. Me metió el parásito. A ver. ¿A dónde me manda esto? Bueno. Podemos ir, podemos hacernos... Ah, ¿es en la ciudad? Me mandaron a la ciudad a matar a alguien. Perfecto. ¿Cómo van las pastillas, abuelo? Mal. No me gusta tomar las pastillas. Dejo de escuchar las voces. No me gusta. Para el camión. Para el autobús, mejor dicho. Estoy tanteando mucho los crasheos ya, porque ya como exploramos gran parte de esta zona. Y ya como que hicimos las misiones del bar y ahora estamos haciendo misiones de asesinato. Nos van a hacer recorrer tramos más amplios. Por lógica, voy a tener que usar más los viajes rápidos. Son tramos más grandes, no hay tanto que... Me cago en la puta. Entonces hay más chances de que hayan crasheos. Igual dice, a la ciudad toca infiltrarse. ¿Infiltrarse? ¿Infiltración? ¿Para cuándo, Metal Gear? ¿Para cuándo Splinter Cell? O sea, dice, se viene Crash, pero no del que quiero. No, te mamaste con ese chiste. Ese chiste... Top... Va al top delicatessen de chistes. Fuiste... se te ocurrió en el momento. No, y sí, me recontra picó. Me olvidé ponerme la radio. Ahí alcanzaron a están escuchando un poquitito la música de fondo que tiene el juego.
¿Ven cuando escuchan ahí? Un africano haciendo... ¿What? ¿Por qué se me...? ¿Con que dañe mi vehículo? ¿Cómo? Chicos, ¿ustedes vieron que no choqué con nada? ¿Por qué le empezó a salir humo de la nada? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo no hice nada. ¿Por qué? Le canté y el coche no le gustó. Dice... Y se prendió... Bueno, fuego no se prendió, por suerte. Bueno, vamos. A la ciudad. Tenemos a alguien que matar. Claramente chocaste con un rinoceronte fantasma. ¿No? Y vendrá... Era necesario. Era necesario. Gracias, Word 3, por ese pedo. Muchísimas gracias. Ahora mi viejito se tiró. ¡No! ¡No me tiré nada! ¡No me tiré nada! No me tiré nada. Encima, ¿sabés qué? Iba a decir, justo le iba a decir, qué cagada, loco. Y justo que iba a decir, qué cagada. Y sonaba el pedo, puta madre. Ay, no. Ay. Ta madre. Dios. Por las dudas. No tiene nada que ver con los crasheos esto. Por las dudas voy a despejar un poquitito el tema de... Espérame, el tema de los saves. Borrar un poquitito los saves viejos. Porque sí sé que en los streams acumulo mucho. Juego como 5 o 6 horas en el... Se me van acumulando los saves. Así que... A ver, les voy a decir. ¿Cuánto pesan los saves de hoy? ¿Cuánto pesan? A ver. Los saves que hemos guardado, que hemos hecho hoy. Pesan 2 gigas. Así, ¿viste? Así, jugar un ratito. 2 gigas. 2 gigas los saves que hicimos. 2 gigas exactamente, 2 gigas y eso que borré los de ayer, Cero. Borré los de ayer. Bueno, borro acá gran parte de los saves. Esto lo bueno es que los podés borrar en tiempo real y no pasa nada. Acá podemos ver, ahora hay muchos menos. Seguimos en 4%, por cierto. ¡Vámonos! No, ¿eh? Ah, no, 2 veces seguidas no, ¿eh? ¿Cómo que 2 gigas? ¿Sí? Sí. Porque era lo que les dije. Cada vez que apretás F5 se crea un archivo nuevo y parece que pesa nuevo. Bien. Ahora a buscar al objetivo. Está acá. Vamos, se viene momento. Splinter Cell. Metal Gear Solid. ¿Dónde estás? Me fui para cualquier lado menos donde está. Voy a esperar a que ese guardia vuelva por donde vino. ¿El charomeito? Perdón, que ya estoy grande y no puedo aguantarme la gana. Hola, señor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Chao. No salió como quería que saliera, pero tampoco salió mal. Pero no era así como me esperaba la escena, la verdad. Pero esperaba mucho más épico, mucho más... Bueno, pasaron cositas. A ver. Déjame ver... Ah, mirá. Volvió a aparecer el sobrecito allá abajo. Perfecto. Entonces, abajo, a la derecha. No me crashes, mamagüevo. Por favor, te pido, no me crashes. O sea, estos momentos, tomando los autobuses, es donde más chances hay de que crashes.
y yo no quiero manejarlo. Excelente. Para mí, con que pueda viajar 2 veces seguidas antes del crasheo, para mí ya es un éxito. Bien, el estado en el que está este juego, para mí eso es un éxito, chicos. Esta música de James Bond. Ni siquiera sé si esas de James Bond o Misión Imposible, siempre me confundo. Bien, por acá. Vámonos. ¿Cuál es el James Bond? ¿Para cuándo Golden Age, a mí? ¿Para cuándo 007 Agent Under Fire? ¿Para cuándo 007 Nightfall? ¿Para cuándo 007 Todo o Nada? ¿Tantos juegos tiene? Creo que, o sea, el único que yo conozco creo que era uno para la Nintendo 64 que dicen que es buenísimo. Que habían hecho como un trabajazo para poderlo portear o algo así. No sabía que había más. ¿Quién me está rompiendo los huevos? Hay uno ahí atrás. Hay uno ahí atrás. Sé que hay uno ahí atrás. Ay, ¡uy! ¡Un boy! Hay uno acá atrás. Yo sé que hay alguien acá atrás. Chicos, me parece que no había nadie. Aquí me estoy teniendo algunos episodios de demencia. Puta madre. No había nadie. Ya vamos. ¿Tiki? Y ahora, ¿hacia dónde? Déjame ver. Ah, mira, está medianamente cerquita, así que nos vamos con el buggy. Vámonos. Delirios de viejete. Nah. Wolf dice, hablando de la Nintendo 64, ¿para cuándo Conker's Battle for Day? Esa es primera vez creo que lo escucho, creo, ¿eh? Te hablé medio en Capicúa, te hablé. Digo, creo que es la primera vez que lo escucho, creo, ¿eh? Y creo 2 veces ahí, al principio y al final. Bueno. ¡Ay! La cumbia, la cumbia, la cumbia. Ahí vamos, papá. No rompa los huevos, yo estoy feliz con mi buggy. Uy, ahí había otro buggy. Uy, viene un coche. Tendría que... Sí, me chocó, me acaba de chocar. Uf. Bien. Dice, ya que hablaste de sorteo, yo tengo un código de un juego, pero no sé si sirve y se canjea en Microsoft Store. ¿Te interesaría que te lo pase para ver prueba y error? Podría ser el tema es que si ya pasó una vez que sorteé algo y después el código no servía y quedó como medio de che, ganaste un sorteo pero el código no sirve. En ese sentido está medio complicado. O sea, me pasó, creo que más de una vez me pasó. Pasa que encima, qué cagada lo de los códigos, eso de que estén bloqueados por regiones y toda esa cosa. Por eso no sabía si decirte, pero que no lo voy a canjear yo. O sea, es que lo podríamos sortear, pero que como no sé si va a funcionar o no, si está por regiones. No sé. Porque de una te podría decir, sí, dale, pásamelo, yo veo qué hago y lo canjeo yo, ¿viste? Pero no, o sea, sí quisiera hacer el sorteo, pero es que si no... ¿Te imaginas que fue ilusionar a alguien que ganó y decirle, toma tu código? Ah, no funcionó, papu, no. Me pasó varias veces, encima creo que con un código mío, código que me habían pasado también. Pero claro, la persona no tiene la culpa, la persona que me lo da no lo sabe, ¿viste? Si vos ya lo tienes, puta madre, quería aprovechar el buque. Presiento que el buggy va a ver su fin muy pronto.
Tengo esa leve sensación, chicos. Ah, mira, me equivoqué. ¡No! 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 Gen, mi buggy. En paz. What dice Conquer Battle Full Day, un proyecto de Rare, técnicamente la secuela de otro juego de Conquer, donde el personaje apareció por primera vez y luego estuvo en un juego de carreras, pero Conquer Battle Full Day, y solamente Conquer son cositas que en su época fueron controversiales porque la gente le tenía miedo a los vulgares. Ahora me intrigó, me intrigó. Arquel dice, es porque soy de tierras bajas, ¿verdad? No. Y Cero no lo quiso. ¿Cómo que no lo quisiste, Cero? Echale un boing, te rechazó un regalo, boing, boing. Mira, metía veneno, ¿viste? Yo que vos, Riz, le meto un boing. Pero puta. Este coche me lo mandó Cero, ¿no? ¿Qué fue eso? Loco, me sacó vida como si me hubiera atropellado, no me hizo nada. Eso fue sucio, muy sucio. Al Airfield. A ver, ¿qué tenemos por acá en el Airfield? Tenemos... mira, hay una cinta que no agarré. Ah, no, me equivoqué. Se me movió el mapa para cualquier lado. Tenemos una cintita acá, Vamos. Ven, por eso no quería ir a buscar las cintas. Porque sé que en las misiones y cositas te mandan a los lugares. Yo no quería como arruinármelo, viste, antes de ir a hacer las misiones. Igual me pareció tremendo de parte del juego la primera misión que agarramos, que me mandaran a un fuerte súper rotísimo con las armas más pedorras que tenía en el juego. Pero bueno. Mira. Donde pongo la mira, pongo la bala. ¡Ay! Me cago. No. Ya me mataron. Bueno, no me mataron, pero me tumbaron una... Muchete. Enseguida me destruyen mi buggy. Sabias palabras, viejete, ¿viste? ¿Cómo que viejete? A ver, vamos a... Uy, mira qué lindo ese sol. Vamos a venir para acá. Vamos a campear. Final, estas sillas son universales, están en todo el mundo. A ver. Esto tendría que haberlo agarrado cuando me iba, ¿no? Ahora, que recién llegué. Bueno. Pero acá hay otra. Bueno, chicos. Llegó el momento de saltar la base de la mejor forma que existe, campeando. Sí, el sistema este de detectar es una cagada, no sirve nada. Me parece que en el 1 está mucho mejor hecho. Acá es más que nada para marcarte francotiradores, suministros, para verlos con el mapa abierto. Acá no hay radar, como pueden ver, así que... eso es algo que me gustó más del 1. Como analizar los campamentos antes de atacar y todo. Acá lo cambiaron eso. En ese sentido me gusta más el 1. A ver. Dale, ahora cuando se empiezan a mover como desesperados, yo los veo moverse y los recago a tiros a todos. Dale, ¿dónde andan? A ver. Loco, no hay nadie. ¿Qué carajos? ¿Van a empezar a spawnear cuando me acerque o qué onda? ¿No hay nadie? Como que me cagaron mi táctica, papu. Bueno. Escuché que no. Vámonos. Bueno, un rato te tocan las pastillas del esquizo. No se te olviden porque sigues chocando con elefantes, pero dices que no había nada y que tu buggy se daña solo.
Argel dice, nuevo view. ¿Dónde está la historia principal? Rami, esta es la historia principal. Se le crashó el juego. ¡No! Urban dice, abuelo, por enésima vez, la guerra ya pasó. Te vi. Tiraste una bengala. ¡No! ¡Se me encajó el arma! Uf. ¡Qué recibimiento potente, papu! ¿Dónde está mi diamante? Allá. Qué lindo recibimiento, ¿eh? Pará, vamos a pausar la cumbia. Diamantito ñam 94. Vamos a tachar en el mapita. Perfecto. Así reciben acá en México balas. No. No, no, por ahí no iba. Por ahí no era, no, por ahí no iba. No, por ahí no iba yo, no, si no, no me da ganas de pasearme, papu. No. Bueno, tampoco me da ganas de ir a Buenos Aires a pasear, ¿no? Acá está. Querido chacal, saben que los matarás si hablan y que yo los mataré si no lo hacen. Solo les queda la huida. ¿Dónde acabarán todos? El boliviano fue hacia la frontera. Una lástima. A lo mejor el próximo irá a pedirte ayuda. El boliviano, la puta madre que... Bueno, hay de todo acá, como pueden ver. El boliviano. Oh, no. Ay, los chistes que uno se tiene que callar, como si no después no se controlan, no saben cuándo parar. Teoría, Far Cry 2 es Ramiro, veterano de la guerra de los Balcanes, alucinando una guerra en África, cuando en realidad está en Fuerte Apache. No. Bueno, a ver, agarramos diamantito. Perfecto. Excelente. Agarramos la cinta del predecesor. Yo les explico. La historia esta es de quien vino antes que nosotros a buscar al chacal. Y que empezó a seguirle la pista al chacal, buscando gente, viste, que son los tipos estos que estamos encontrando muertos. Son los que el tipo que vino antes que nosotros, buscando al chacal también. Por eso se llama cintas del predecesor, quien vino antes de nosotros. Estamos básicamente siguiendo los pasos de quien antes de nosotros estuvo haciendo la misma misión. De ir a buscar al chacal, básicamente. Bueno, podríamos venir acá arriba a agarrar otra misión de asesinato. Yo creo que sí. Sí. Vamos. Había historia, yo pensé que era farmear diamantes. No, a ver. Acá el buen señor Josip, ya me había olvidado hasta el nombre, el pobre mercenario veterano. El buen Josip viene a buscar al chacal. Viene a buscar al chacal y a matarlo, ese es su objetivo. Pero, de camino para poder aprovisionarse de las mejores armas de África, agarra diamante. No, ¿atropellé uno? No, creo que no atropellé nada, ¿cierto? No, no era Minecraft, pero con pistola te... No. Rami, no atropellé a nadie. Está bien. Ay. Me olvidé la cumbia. ¿Ustedes la escuchan? Yo la escucho súper bajita. ¿La escuchan bien? O sea, la escucho, pero... A ver, en el resubido anterior sí se escuchaba ya. Pará que estos... No me rompan... ¡Uy! Me salvé de milagro. Yo no escucho. Claro, sí, yo sabía, está muy bajita. Sí. Esta es la de la arrolladora. Ahí va.
Loco, pero... Paren un poco. Basta. La concha de tu madre. No pueden ser tan hijos de puta. ¡Mi boogie! ¡Mi boogie! ¡No! ¡Mi boogie! ¡Ta madre, no! ¡Mi boogie! Fuera música, me enojé, no quiero música. Chao. ¡Mi boogie! ¡Ta madre! Denme en un coche, mamá huevón. ¡Mi boogie! Era mi boogie. Bueno, vamos. Mira mi boogie. Ahí está mi boogie. Au. Sigamos con la música. Rami, tu mera existencia cerca de un buggy va a ocasionar que sean una carrocería en peligro de extinción. ¡Nah! ¡Mi buggy! ¡Uy, se me trabó todo el juego! ¡Mi buggy! O ese, ¿estás bien? ¿No te rompiste? Sí. Escuchate este conmigo. Escuchá. Pará. Pequeña pausita. Que se viene misión. Préstame mucha atención. Hay un rango disponible. Ve al objetivo indicado en el mapa y elimínalo. Una vez hecho el trabajo, se transferirá el pago habitual en diamantes sin cortar a tu cuenta. Excelente. Ahora, para... acá mismo, mirá. Acá mismo. Qué buen servicio. Cumbión. Ya quítale la licencia al abuelo, es un peligro. Pero si me reventaron ellos el coche, Rey, yo no fui. ¿Por qué me animé? No fui. Casi atropello un bombe. Otra vez. Por tercera vez. Bueno, sí me acuerdo, el que está por acá daba toda la vuelta, venía como por arriba, hacía una cosa súper rompedero de nalgas, así que lo que voy a hacer es ya venir arriba de antemano. Voy a prever su movimiento. Pues que me... Loco, basta, por favor. Hermano. De la cumbia en el orto. Mirá esto, boludo. Nada, déjame. No puede ser. Toma, pelotudo. Reaparecieron todos los del lugar, además, qué hermoso. Abuelo, ¿te tomaste tus pastillas? ¿Quiénes lo reventaron? Yo te vi a ti pegándote con el machete. Pobre Boogie, puteando algo sobre este mal cagado. No, eso es mentira. Eso no sucedió. Bueno, a ver cómo me va. Tengo mi pobre Mac 10 destrozadísima. Confío en mi Dragunov. Uy, van a venir por acá. Ahí vienen. A ver. Bien, bajé uno. ¡Le di, hermano! ¡Cha de tu madre! ¡Me están pegando los otros hijos de mí! ¡Te vayas! ¡Misión cumplida! ¡Inyectate! ¡Uf! ¿Dónde? ¡What! Anda a chuparte una pija bien chupada.
Juego de mierda, mal hecho, loco. Muerte número 4, déjame de joder. Ah, no. Ay, me confundí con el crasheo, la puta que lo remil parió. Crasheo número 3, muerte nueva. ¡Ah, me cago en la puta madre! ¡Ah! Está número 3. Y se me pasó el convoy en lo que cambiaba la muerte porque no le puse pausa al juego. ¡Oh! ¡Se me fue el convoy! ¡Ah! ¡No te crashes! ¡No te crashes, hijo de puta! Bien, excelente. Concha de tu hermana. Excelente, misión cumplida. Perdonen, chicas, me desconocí un poquitito, no pasa nada. Jodete, mamá huevo. Uff. Urgente ir a reponer las armas, se están gastando mucho. Bueno, este es un coche nuevo. Mirá qué hermosa camioneta, papu. Excelente. Excelente, mirá, mirá, mirá. Subimos de nivel. Mirá, mirá esa cualidad de vehículo, perre. Se va a hundir o quemar. Pero... Gracias, Rice, gracias por confiar en mí. Uy, ¿quién viene ahora a romperme los huevos? ¿Sabés que no se me traba? El machete. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Bueno. Agarra... Pero loco, dejen de... Bueno, a buscar otra misioncita. Y en lo que agarro la misión, pasa que también estaría muy bueno ir a una remería. Porque puedo, creo que, no me acuerdo si había comprado la caja. Sí, podemos cambiar la Mac 10. Y creo que sí, el Dragunov. Pero no podemos la metralleta no la podemos cambiar todavía porque no compré la caja. Así que ir a una casita no me va a dar miedo. Bueno, la camioneta esta está buena. Está buena porque es rápida. No como un buggy, o tal vez sí, no sé. Pero es rápido. Rami, deja de atacar el aire. No abrí, boludo. ¿Eso fue una granada? Préstame mucha atención. Hay un rango disponible. Ve el objetivo indicado en el mapa y elimínalo. Una vez hecho el trabajo, se transferirá el pago habitual en diamantes sin cortar a tu cuenta. ¿Eso fue una granada? A ver, ¿para dónde? Toca... está relativamente cerca, Creo que lo que vamos a hacer es... sí, ¿sabes qué? Voy a venir por este camino. Y... me inyecté sin querer. Vamos a ir por este camino. Y vamos a ir a la casita que está ahí abajo a la derecha. Y de ahí nos reabastecemos un poquitito. Me rampan las huevos, ¿no? ¿En qué momento se hicieron 5 horas? ¿En qué momento? ¡No! ¡No! Bambi, por favor, que tengo un coche pegado al culo, Bambi. Escucho una pistola. Está vivo. Abuelo, estás viendo otra vez mal la hora. Recién son las 17, ¿no? Que pasaron 5. Eso, dice Reina. No, sí me mamé.
Me mamé, se pasó el tiempo volando. Es que hicimos de todo, charlamos. Bueno, hicimos de todo, no. Hice más o menos lo mismo, juntar diamante. No nos vamos a mentir. Me la pasé juntando diamante hoy también. Hicimos un par de misiones igual. Encontramos alguna cinta, pero la verdad que la mayoría de las cosas que hemos hecho es juntar diamantes. Suena minero, no. Luego pensé que había alguien y era un barril. Una explosión. Una explosión. Creo que son los flashbacks de la guerra. No, mirá, sí. Explotó algo allá, mirá, se empezó a incendiar el bosque. Me encanta eso de este juego, que pase alguna explosión random en algún lado y de repente se empieza a incendiar todo. Como que sentís que el mundo, de cierta forma, está vivo. Abuelo, ya estás viendo cosas. De verdad se está incendiando el bosque. Ay. No dispares. Bienvenido a la selva, amigo. ¿Por qué te disparar? Estoy en la selva desde hace rato. ¿Necesitas ayuda? No, me gustó como me esperó sentadito ahí, Uf. Pero después habló y ya la cagó. Eso es. A ver, ¿ven? Acá podemos cambiar el Dragunov por el nuevito que habíamos dejado. Y podemos... Acá no puedo hacer nada porque no tenemos el cajón, lamentablemente. Pero podemos cambiar la Mag 10. Nos llevamos la nueva y dejamos la vieja ahí. Después la vieja la cambiamos por otra. Y nos reabastecemos de armitas. O sea, está bueno. Me gusta el balance que encontraron con ese sistema. Porque hace una cosa de... No es que tenés suministro infinitos en todas tus casas de armas, sino que tenés que después ir a una armería y volver a ponerla a los cajones. Si querés tener una nueva la próxima también. Eso está bueno. Lo que no está bueno es que cada vez que se le termina la estamina empieza a deformarse un efecto de borroneo en toda la pantalla y lo detesto. ¡Vámonos! A ver. Era por... Ah, era por acá. Sí, era por acá. Ya vi un coche ahí adelante. ¡Ay! ¡No! ¡No era un coche! ¡No era un coche! ¡Eran los ojitos de... ¡Ah, la puta malaria! ¡No! ¡Pobrecito! ¡No! ¡No me clipeen! ¡No me clipeen! Abuelo, otra vez no, en la tercera esta semana, ¡no! ¡No! Si es verdad, es la tercera. Yo no atropellé a esto. ¿Qué lo mató? Yo no lo... Ya estaba muerto. Empanadas. No, ya, en serio me está dando miedo, Me está dando miedo, ¿Qué está pasando? Yo no lo maté, lo encontré así. Lo encontré así, lo juro. Ah, ¿será este hijo de puta? Sí, seguramente sí vi luces de auto. El auto este atropelló al otro. Si dejas de conducir así, tal vez te pueda dar, papu. Si no, me la estás complicando bastante. Bueno. Siento que me están copiando la forma de conducir los enemigos. Bueno, vamos a Mokuba. A ver, ¿qué tenemos en Mokuba? Bien, tenemos un diamantito por ahí. ¿Qué? Lo tenemos que buscar. Me cago en todo. Uy, no, me choqué. No me jodan mi camioneta nueva. Vámonos. Escuché uno.
Igual hubiera estado bueno ir a reponer munición ahí. Pero no pasa nada. A ver, se viene Cuba. A ver, vamos a reconocer el terreno, como diría Timo. Reconoceré el terreno. No vemos nada, pero ya sabemos cómo es Far Cry 2. No se ve nada y de repente aparecen todos de la nada. Sillas vacías. ¿No hay nadie? ¿Dónde están todos? ¿Están durmiendo? No duermen. Puta madre. Bueno, ya se fue todo el carajo. ¿Me están disparando desde arriba? Che, ¿no le hace falta al juego una linterna? Pregunto, ¿habrá una linterna en las opciones y yo no lo vi? Acciones. No hay linterna. Varios. No hay linterna. Armas. No hay linterna. Movimientos. No hay linterna. ¿Por qué no? ¡Ay, no! ¡Ah! O sea, ¿por qué el primer juego tendría linterna y visión nocturna y este no tiene ni una ni la otra? Bueno, en ese sentido dieron un pasito atrás. Sanitario, dice. Ni agua tenés, hijo de puta. Perdón. ¿Y esa explosión? ¿Cómo? No sé qué pasó, qué escuché. Me da miedo esa explosión porque siento que hay un señor con lanzamisiles. ¡Mirá! ¡Mirá! Decí que es manquito. Le fallé 2 tiros, después de decirle manquito. Listo, muerto. O sea, ahora tenemos enemigos con lanzamisiles, que creo que habíamos visto uno ayer. Pero fijé demencia. Te juro que no lo veo. Tiene el mismo color que la chapa y es de noche y bueno, ya saben, cosas más. Uff, 24 balas nomás de esto. Headshot. Misión cumplida. Eso, balitas. ¡Ñam! Explosivos no, balas. ¡Ay! ¡A la mierda! Me metió un escopetazo en la boca. Uf, ¿están vivos los dos? Muerto. ¿Qué tan senil se pondrá Rami? 1%. ¡Ah! Qué bonito, así te podrás acordar mejor de los Flood coheteros, ¿no? Qué lástima, Wolf, que te perdiste el primer juego. Uf, ahí sí hubieron los de Flood coheteros. Eran una copia literal, ¿eh? Hasta en normal, instakill. Tremendo. Excelente. ¿Estás vivo? Ah, no. ¿Agüita? No puedo tomar. A ver, déjame ver dónde está el diamantito. Epa, por acá. No puedo romper esta. ¡Ñam! Acá está, mira. Diamante número 95. Poquito a poco nos vamos acercando a la mitad, ¿eh? En esto acá.
Mínimo podré ver el resubido y comentar los minutos exactos, pero no es lo mismo. Lamentablemente, Wolf, el resubido del primer Far Cry, hubo un montón de problemas técnicos. Ayer hablé mucho de eso, te lo perdiste. Se ve horrible el resubido. Lo volveré a jugar en algún momento porque sí quedó bastante mierda. El OBS sumado al procesamiento de YouTube, me cagaron el video. Más el OBS, ¿no? Pero YouTube no ayuda. Bueno. A ver, así que tenemos suministros acá. Vamos a buscarlo. Acá. Mirá, ya vi una casita que no desbloqueé. Curiosamente. No desbloqueé esa casita. ¿Por qué no la desbloqueé? ¿Me habré olvidado? ¿Me habré olvidado o se llega por otra? No sé. Bueno, a ver. Ya que agarramos esto, vámonos. Déjame ver. Seguimos teniendo misiones de asesinato. Así que vamos a seguir con eso. Vamos primero a desbloquear la casita esa que me faltó. El tema de las armerías. Ah, mira, tenemos una armería. Una armería relativamente cerca. Mira. Perdón, se me petateó el Windows un segundo. Obviamente me viene mi super camioneta. Descansa en paz directo al Far Cry 1. Sí, no, me cagó mucho. Me cagó mucho. O sea, fallos técnicos, OBS, el procesamiento de YouTube que me lo pixeló más. Y a eso súmenle una cosa rarísima que nunca me había pasado. Y es que el juego se le subió el brillo solo, pero solamente en la grabación. Yo no lo veía con el brillo subido. Y eso no tenía que ver con el filtrito que yo le puse. Era otra cosa. No, ¡ay, atropellé cabras! Bueno, que la chopen, cabras de mierda. Estoy tilteado. Atropello lo que se me cruza. Creo que había una tecla para prender las luces del coche de noche. No, me parece no. Qué lástima. Quería recordar que sí había una tecla para prender las luces. O sea, se prende automáticamente, me parece. Muy mal, muy mal, Far Cry 2, muy mal. Me parece que me van a recagar a tiro mi camioneta. Me voy a bajar. Voy a tomar mi tiempo. Voy a agarrarme acá. Me voy a subir acá. Y con las torretas me los voy a colgar. ¿Dónde están todos? ¡Epa! Bien. Abuelo, deja de mirar el mapa mientras conduce. Puta madre. Atrapado. ¡No! Bueno, estoy yendo un ratito sin cumbia, como para que escuchen un poquitito el sonido ambiental del juego. Después ya me vuelvo a poner mis cumbias. Y guacho, esta casa mía, perri. ¿Estás vivo? Estabas. Listo. Casita nueva. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a la armería. Sí, nos vamos a ir a la armería y de ahí
a otra misión de asesinato. Y podríamos dejarlo ahí después de la misión de asesinato. Vamos a ver, a lo mejor me tiento. A lo mejor me tiento y hacemos otra más. No sé. ¡Cumbia! ¿Ven? Esto era lo que le decía, el efecto este de Bloom. Si ustedes lo tienen desactivado, no se ve nada el mapa de noche. Ahora parece como si tuviera como una luz el mapa. Bueno, es por el Bloom. Yo nunca veía nada. ¡No! Bien. Arma nueva. Pero agarrala. La cagué. Agarra un Dragon Up nuevo. Lo pones en la cajita para cuando necesitemos y estemos lejos de una armería. Excelente. Ahora agarras una Mag 10. Acá. Sí, acá. Sacas la vieja, pones la nueva. Agarras otra acá. Te llevas balitas. Y excelente. ¡Vámonos! Uy, me sonó todo. A ver, ahora. Podría ver si puedo. A ver, ¿qué tenemos acá para comprar? A ver. Tengo recuerdos de Robocop. ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver, ¿qué tenemos? Manuales. Bueno, podríamos ver si mejora un poquito esto de los coches. El Jeep para repararlo más rápido. El camión grande también. ¿Qué tenemos acá? A ver, equipo pistolera. Voy a comprar esto, que creo que es la misma munición, porque es el mismo slot que la Mag 10. Supongo que será para eso. A lo mejor es esto de ligero de asalto y me caga. Pero bueno, esto y... ¡Ah! El cajón. Voy a comprar el cajón. Sí. Eso es el cajón. ¡Uy! Se viene otro cumbión, Escuchá. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. ¿Por qué no agarrás la que está acá arriba? Listo, ahora tenemos todos los cajones. Excelente. ¡Vámonos! El cajón, abuelo, ya te andás preparando. No, el cajón de armas. El cajón de armas, no. El cajón de armas. Bueno, a buscar misión. Porque aunque nuestra misión principal sea buscar y matar al chacal, también somos, acuérdense la historia del buen Josip. El buen viejete, 48 años, ex guerrillero, paracaidista también. Y ahora mismo, sicario. Hola. ¡Abuelo al volante! Ay, qué pesado. ¿Qué gritás, boludo? Ya te maté hace 2 años. No, ni siquiera voy a apagar la radio porque... La radio mía, ¿no? Porque siempre dice lo mismo el tipo este, así que tampoco como que vamos a escuchar algo que sea distinto. Pará que me van a... Préstame mucha atención. Hay un gango disponible. Ve al objetivo indicado en el mapa y elimínalo.
Una vez hecho el trabajo, se transferirá el pago habitual en diamantes sin cortar a tu cuenta. Me parece, muchas gracias. A ver, ¿dónde es? Otra vez en la ciudad. Bueno. Se vio como el Bloom iluminó todo de repente cuando entramos al coche. Lo vi. El mapa este, loco, está iluminando prácticamente todo. Tiene un brillo, parece que tuviera un foco de luz en la mano. Acá haciendo bife con ajo y mirando directo y se lo ve. Espero que tengan un muy buen provecho cuando esté listo ese bife. Sí, señor. Abuelo ve muchas cosas, pero solo las veo. ¿Por qué me das la idea? Me hacen dudar de mi propio concepto de la realidad. Ay, me cago en la puta, pensé que había espacio. Oh. O sea, me gustaría desactivar el Bloom para que vean la diferencia. Pero en este juego y con lo estable que es este juego, si le cambio una opción gráfica mientras estoy streameando y grabándolo, van a pasar cosas que no son buenas. Así que mejor lo dejo como está. Todo eso fuiste. Eso le canta Gatete a Tamara. Pero perdiste. Se viene. Apagar los audífonos. Bluetooth de música, que esto se pone serio, papu. Hola, amigo. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Tobacho? ¿Estás fumando? Otra que te quería morir. Bueno, yo voy a hacer que sea más rápido, papu. Qué bendición. A ver. Me voy deslizándome, pa. Bueno. A ver, misión completada. ¿Qué tenemos ahora? ¿Tenemos más misiones de asesinato? ¡Tenemos más misiones de asesinato! Con lo que me encantan. Vamos a agarrar otra. También abajo tenemos sobrecito para las cintas estas del predecesor del prota. Del que estaba buscando al chacal antes que nosotros. También podemos ir ahí. O sea, eso es agarrar un sobrecito y después ahí te marca dónde hay que ir. Podemos ir también. Sí. Dije que hacíamos eso y me iba. Y ya estoy yendo a hacer más cosas. No. Me tengo que ir, ya está. Tengo que terminar, No. ¿Por qué sigo conduciendo? No. Es más fuerte que yo. Así vamos un rato. Un ratito más, no hace daño a nadie. La concha de tu hermana. Me quedé trabado justo en la barrica. No puede ser. Estoy yendo. Me van a romper la camioneta y me voy a mega ultra tiltear. ¿Sabes qué? Tengo curiosidad. Me dio curiosidad, ¿no? Me vino el pensamiento. ¿Habrá alguien tan enfermo como para haberse streameado? En español, digo, ¿no? Gringo seguro que sí. ¿Alguien en español que se haya streameado este Far Cry? Buscando todos los diamantes. No creo. La verdad que no. La verdad que lo dudo. Después me pone a buscar. Mira, tengo curiosidad. Pues.
Hay que tener una paciencia, papu. Una paciencia es un dolor de huevo. Solo eso lo hace la abuela. ¡Qué único y detergente! Préstame mucha atención. Hay un rango disponible. Ve al objetivo indicado en el mapa y elimínalo. Una vez hecho el trabajo, se transferirá el pago habitual en diamantes sin cortar a tu... Gracias. Y además nos están dando diamantitos, así que... Para cuando lleguen las mejores armas que les mostré antes, que sabía salir un cartelito que las quiero, vamos a tener diamantitos para eso. Eso está bueno. A ver, ¿para dónde? Para abajo, bueno, ya que es para abajo, vamos a aprovechar. Yéndonos a buscar el sobrecito. Que estaba por aquí. Para... ¡Ay, mi cumbia! Ahí está. Pues enamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Todo eso fuiste, pero perdiste. Estoy pegando con los piecitos en el piso escuchando la música. ¡Qué boludo! Ah, pero que lo estoy disfrutando como un enano. Lo estoy disfrutando como un enano. Hola, siempre están ustedes dos acá esperándome. Y hay un hermoso buggy también esperándome. Siempre presente el buggy. Pero me he olvidado que eran 3. What? Ahí está. Pero me redense. Para arriba. Creo que lo que vamos a hacer es hacer el objetivo que está acá abajo y de ahí seguimos de largo a la estación de autobuses que está a la izquierda y de ahí nos vamos a la estación de autobuses que está arriba a la derecha y esperemos que no crashee el juego. Sí. Loco, es bonito ver cómo disfrutas la experiencia, sí. Sí, en serio que le da otro toque el ponerte música en los coches mientras vas explorando y haciendo cositas. ¿Sí? Está muy bueno. Está muy bueno. Y más bueno está que cada jugador puede literalmente irse a YouTube y ponerse la música que quiera mientras va en el coche. O sea, podés personalizar tu experiencia de la forma que más te guste. O si sos más purista, no ponerte música de ningún tipo y jugarlo así en silencio con el violoncito que de vez en cuando suena de fondo, que también está perfecto. Así lo jugué yo la primera vez. Bueno, la primera vez no cuenta porque lo abandoné. Porque ya les dije, no me agarró en un buen momento, no le tuve paciencia, no me gustó nada la primera vez que lo jugué. Nada. Y lo mandé a la verga, pobrecito. Pero eso pasa mucho con muchos juegos. Lo jugás en un momento y no te gusta, años después... Ay, pensé que había atropellado una cebra. Ya me iba a colgar en este árbol que tengo acá, ¿no? Amar es un milagro, yo te vi. ¡No! Bueno, no era una cebra. Perdón por matar a tu papi. No corras, no te voy a hacer nada. Perdón. No fue mi intención. No. Uno dice, pero no te molestó atropellar un par de cabras, ¿no? ¿Por qué te tenés que acordar de eso, Urban? Fue en un momento de emoción violenta. Matala así no sé qué sola, no. 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 Empecé a notar que estaba yendo más lento el buggy. Y dije, ¿será que está por hacerse mierda? Sí.
Así estaba yo en Mass Effect 2, con Garros cuando nos tirábamos ahí fichitas entre los dos. No me arrepiento de decir. Cedo dice, bueno, voy a cenar. Abuelo, cuando vuelva traeré sus pastillas. No te olvides de cambiarte el pañal en 20 minutos. No, me tenía cronometrado. No. ¿Qué vas a comer? Ah, mira, cenar fideos con salsa de cabra que atropella. Que atropellaste ayer. Buen provecho. ¿Sí? Se salvó el buggy. ¡Se salvó el buggy! Ya está echando humo de nuevo la reputísima madre. ¿Por qué dejaste de repararlo? Amaizo dice, no corras, no te voy a hacer nada. Para Ramiro mentir era tan natural como respirar. Aún me acuerdo de los monos de Mass Effect. No, ¿cómo era que se llamaban los? Payjack, algo así, ¿no? No, 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 no. Repáralo. Uff. Que de ahí a prenderse fuego había segundos. Mandó, ¿cómo hizo volar a uno con una piña? Digo, eso no pasó. Vámonos. Uf, este tema me gusta. A ver. Mira otra vez el Airfield. Ven, por eso yo no quería meterme ahí hasta que te den misiones. Porque encima yo les había dicho ayer, el juego, como es medio aleatorio los lugares a los que te manda, te puede mandar 2 veces al mismo lugar. Y así ha pasado, ahora mismo. ¿Qué venimos a hacer? Eliminar al objetivo. ¿Entendido? El objetivo se distingue mucho porque está como siempre trajeado. Normalmente está de traje. ¿Alguien está campeando? Me pregunto quién será. Ah, eres tú. Pa' tu casa. Hola. Perfecto. Escuché un coche en marcha. ¿Atrás, hijo de...? No me esperaba que viniera por otro. No explotó el barril. Ah, me retimaron con ese barril rojo, ¿eh? No explotó nada, se me tragó un poco la lengua. A ver, acá adentro estás. Ahí está. Muerto. Objetivo completado. Excelente. Excelente. Vamos a agarrar balitas acá. Pasito a pasito. Vámonos. A ver, ¿qué tenemos ahora? Ah, cierto, seguir de largo. Sí. Seguir de largo para ir arriba. Y justo, mira que está el objetivo. Tenemos también la antena para otra misión de asesinato. Perfecto. ¿Hay algún momento por acá abajito que no haya visto? No, agarramos todos. Pasito a pasito matando animalitos. No. A veces dice Payjack que no tenía el disco de datos. Payjack que se llevaba un escopetazo. Es verdad, sí, hizo un poco una masacre en esa misión, me acuerdo. Me acuerdo y veo que ustedes también se acuerdan. Picarán.
Acá ya estamos al límite de la zona sur. Como que hay mucho desierto ahí. Por favor, no crashes. Por lo que más quieras te pido. Se me dislexió la lengua. Te pido, por favor, no te crashes. Que vamos bien, estoy chill de cojines, ya estoy de buen humor. Dale, por favor. A ver. Se ve. Oh, la malaria me cago. ¿Dónde está mi estación de autobús? Ah, que estaba más adelante. No me acuerdo ni dónde dejé mi camioneta. Le tenía que ir y no lo vi, estoy ciego. Excelente, vámonos. Para acá arriba. No crashes. Mientras me voy a sacar los moquitos. En la cara. Quedaba perfecto para que se crashee ahí, mientras la canción decía en la cara. ¿Viste? Te crashea en la cara, pero no pasó. Perfecto. Guardamos. Seguimos en 4%. Seguimos en 4%. ¡Ay! No puede ser. Quería cambiar. Ah, bueno, no se rompió. Bueno. Che, mirá, este coche viejo como los Nokia, ¿eh? Aguantó una granada el coche. Bueno. Perfecto. Bueno, vámonos. En Ford. Mirá, ya nos había mandado ahí. Tengo que ir de nuevo. Uf. Va a estar movidito ahí, pero si fuimos en el early game cuando no teníamos ningún arma prácticamente, ahora vamos a hacerlo sobrar. Tomé un pequeño desvío para que no me tiroteen. Ahora dice, bueno, tuve que volver a borrar el clip. Estabas listo, ¿eh? Me tengo que ir a cenar. Un rico guiso con chorizo colorado. Nos vemos más tarde o la próxima. Dale, puta madre, me choqué. Dale, Urban, buen provecho. Gracias por haber estado presente en el directete, buen señor. Que tenga una deliciosa... ¡Ay! Una deliciosa comida. Cerca del final del directete. Pasa que me siguen dando misiones. Yo quiero seguir, ¿viste? Este tipo de misiones específicas. Porque después tenemos misiones del bar. No nos han dado todavía. No hemos avanzado en la historia como para que haya un poquitito más de misiones. Además que hay bugs con esas misiones. No sé si se me van a buguear o no. Bueno, en fin. Que no sé qué va a pasar con esas misiones. Final, sí. Mueve que te. A mí me encanta que haga directo de 2 horas, 3, 4, 5, 6, 8 o 9. Cuando digo, bueno chicos, ya vamos a terminar, dicen, ¡no! No importa cuánto tiempo lleve el directo, la respuesta siempre es ¡no! Uy. Esto me acuerdo que lo viví. Esto ya lo viví cuando vine acá antes. Lo viví. ¿Dónde? Acá no lo veo. Acá tampoco. Ah, no, sí, mira, ahí está la cabecita. Excelente. Es que las 8 horas de directo los malacostumbré. Los malcrié. Hola. Acá hay algo que me gusta mucho hacer en este lugar. Ahora les voy a mostrar. Me fascina. Me vengo para acá. Y vengo para acá arriba. Mirá. Y acá, como buen camper, te posicionás acá en la ventana. Es perfecto. Desde acá tenés una vista perfecta. Toda la planta alta de acá. Perfecto eso. ¿Qué hacían esos dos ahí? ¿Cochinos? ¿Qué estaban haciendo?
Bien. Acá hay otro. Dale, papu. ¿Estás ahí? Te vi. Asómate. Para que la cumbia, papu. Ahí está. Que este es un momento serio, no es para cumbia. Te vi asomándote por ahí, no me huevo. ¿Cómo se la pega? ¡Uy! ¡Ay, que me vinieron a buscar! Me vinieron a buscar. O sea, es una buena táctica, pero tiene sus problemas. No, el tema es que ya está acostumbrado tanto a la cumbia que la saco y dice, no, mi cumbia, no me saques mi cumbia. Ay. Agüita, ñam. Por acá atrás. Epa. ¿Dónde? Bien. Balitas y... acá tenemos otra cinta más. Querido Chacal, nuestro amigo de Tánger me ha contado una historia fascinante. Me preguntaba cómo unos matones que viven en una vieja fortaleza han conseguido un lote de escopetas de combate. Ya lo sé, y te aconsejo que en el futuro tengas más cuidado a la hora de fiarte de alguien. Bueno, a ver, esta se llamaba el marroquí. Creo que me suena que un tal Sassel tenía un amigo que era medio... ¿cómo es? Que era marroquí, ¿no? Que iba a la casa a veces. Bueno, el marroquí, el georgiano, el boliviano. O sea, el tipo este fue buscando, cazando a todos conocidos, parece ser. Gente que conocía al Chacal y los iba matando. O sea, buscando encontrarlo él, obviamente, ¿no? Bueno, completada la misión... vamos a ir a agarrar otra misión de asesinato. O nos podemos ir. Es que tengo ganas de hacer otra, locos. Tan adictiva la misión de asesinato. Ya en el próximo directete va a tocar trama principal, diamantes que nos falten, porque hemos recorrido mucho, pero seguramente falten diamantes. Diamantes que nos falten, trama principal, y si siguen dando misiones secundarias, las misiones secundarias que sigan dando. Cuando esté por terminar, ahora antes de terminar el directo, voy a abrir el menú de estadísticas y les voy a mostrar cuántas misiones faltan. O sea, cuántas hemos hecho. Y yo me imagino la cara de... Papu, ¿me estás jodiendo que todavía faltan todas esas misiones? Y yo le voy a decir, sí. Todas las misiones que quieras, Rami. El Chacal puede esperar. Encima es curiosa la historia porque nos plantean que nuestro objetivo principal es matar al Chacal y apenas empezamos el juego nos encontramos con él. Y básicamente medio que nos salva, nos perdona la vida. Una relación particular. Ya deberíamos estar para el final del juego. No, queda un poquito nomás, queda un poquito. Préstame mucha atención. Hay un rango disponible. Ve al objetivo indicado en el mapa y elimínalo. Una vez hecho el trabajo, se transferirá el pago habitual en diamantes sin cortar a tu cuenta. Ajá. Excelente. A ver. Ahora para... está cerquita y tenemos una armería de paso, así que puedo reabastecer mis armas directamente desde ahí. ¿Qué está pasando? Ahí. ¿Qué voy en este? Vamos. A veces dice, vas a tardar tanto en ir a por el Chacal, que va a pasar como el Metal Gear y cuando llegues va a estar muerto el viejo ya. Esas cosas que hacía, que ha hecho Kojima me parece una barbaridad, una fumada tremenda. Tengo unas ganas de meterme a jugar los Metal Gear, loco, en serio. Me imagino la primera persona que descubrió
descubrió el tema del viejo ese. No, una cosa tremenda. Tenemos que ir a Yaguana. Es la primera vez que vamos ahí. Así que tengo que ver si hay diamantitos por acá. En algún lado, diamantito. Está Yaguana, no la encuentro. Acá. Bien, tenemos 3 diamantes en Yaguana. Ojito, 3 diamantes en Yaguana. Vamos, 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 vamos. Espera, este lleve es más rápido. Vení, papu. Mamá huevo. Igual dice, esa voz distorsionada se parece a los guerreros cuervos del World War Team. ¡Para, Juan! Qué tremendo el Prince of Persia, bueno. Siempre que sale el nombre del juego en alguna conversación, mi reacción es la misma. ¡Qué juegas! La banda sonora de ese juego, el estilo visual de ese juego, una absoluta delicia. Las waifus, bueno, eso es otro tema aparte. Pero tremendo, la banda, las músicas, los rolones que se mandan, me fascinan, me enloquece. Cada que miro el mapa me acuerdo Cero diciéndome, no mires el mapa mientras conduces, abuelo. Es que sí, voy siempre con el mapa porque si no me pierdo. Me pierdo en seguir. Ya sé que tengo un minimapita ahí arriba en el coche, pero no veo nada, estoy ciego, chicos. No jodas. Ay, sí van a joder. Sí, sí van a joder. No. ¿Cuál es mejor de la saga? Hablando de las waifus, ¿eres Team Jadin o Team Kailina? Creo que dependía el día. Bueno, habían días que era más Team Kailina, había días que más que era Team Jadin, como se dice. Dependía el día, la verdad. Son waifus. Si no me podía decidir, la verdad. Bien, si tenemos uno acá, justo acá bajito. No sé si es... Sí, por acá. A ver. Acá, mira. ¡Ñam! Diamante número 96. Listo, tachadito. Lo que estaría bueno es que el juego te dejara recoger todas las misiones a la vez y después te las pones a hacer. El problema es que no se puede, porque si yo, por ejemplo, agarro una misión de esta misión que tengo ahora de asesinato y después voy a agarrar una misión al bar, me sale un cartel que me dice, ¿estás seguro de que quieres cambiar la misión o cancelar la misión? O sea, te cancela una misión para agarrar la otra. Hay un mod que crearon que te deja agarrar todas las misiones. Pero hay gente que empezó a decir que se les bugueaba algunas misiones que no sé qué, así que ya... Bastante los bugs que ya tiene el juego como para tentarme a crear yo mismo nuevos instalándole mods, así que dije, mejor no. Mejor no. A ver, tenemos un diamante acá del lado izquierdo y otro del lado derecho. Empezar por el lado derecho. ¿Quién anda ahí arriba? ¿Qué ocurre ahí arriba? Dice, hermano, ¿estabas al mismo nivel? ¿De qué estás hablando? ¿Al mismo nivel? ¿Por qué uno dice arriba? Dice. Estoy al mismo lado, loco. ¿Quién dispara? Traed al sanitario. La tuya por si acaso. Quiero subir acá y no puedo. ¿A tu casa? No veo nadie por acá. Encima está medio nublado. El clima no me favorece acá, Vamos a dar un rodeito.
Che, qué lindo. En serio, qué lindo que se ve el tema. No sé si ahora está amaneciendo o atardeciendo, pero las sombras, la iluminación acá en las plantitas. ¿Cómo se mueve cuando...? ¿Sabés qué juego no hace esto? El remaster del Crysis 1. Es que parece tontería eso de la vegetación. O sea, ¿qué me importa a mí? Que si la vegetación afecta o no afecta, si le pasás por al lado. A mí son detalles que pueden parecer boludos, pero a mí me gustan. A mí me gustan, loco. Los valoro. Me gustan. Ay. Ay. Mejor voy a pie. Mi casa cuando llueve. No puedo ni entrar. Ahí está. Ñam. Diamante número 97. Interrumpida la animación por el agua. Uy, pobre, la Potato PC, la escucho con todo, Está dando todo de sí. Todo de sí está dando. Papu, lo que es un remaster, que es peor que el original. No, sí se mamaron. Ahora no me acuerdo, lo habíamos hablado, pero yo no me acuerdo ahora. O sea, tiene una explicación técnica de por qué había pasado. No me acuerdo si habían usado una versión de consola. No, perdón, no me acuerdo si era eso o qué. O sea, me acuerdo que el remaster hizo algo que aumentaron, pero de una manera tremenda, la distancia de renderizado. La distancia. Entonces vos desde muy lejos podías ver un montón de cosas. Que te podía hacer mierda la PC, creo que lo parchearon, eso después lo arreglaron un poco. El tema es que para meterte eso, te sacaron las animaciones, las interacciones físicas de la vegetación. Hay un video, ustedes pueden buscar la comparación. Crysis 1 versus Remaster. Van a ver un montón de comparaciones, palmeras, los árboles que vos los tiroteabas y se rompían. Un montón de cosas que fueron downgradeadas del original al Remaster que se mamaron. PC patata, aguanta, sí, aguanta por favor. Aguanta por favor. Casi vamos a la mitad de los diamantes, aguanta por favor. Mira, estás. Tomá, mamá huevo. Tomá. Tomá. Uy, se estaba haciendo muy bueno, ¿verdad? Estaba. Ayubayuaki. Turbayuaki. Ayubayuaki. Amazon dice, qué estúpido soy a veces. Has dicho lo de el clima no me favorece acá y lo primero que he pensado es, ¿no te combina con los ojos o lo dirá por la luz? ¿Cómo? ¿Cómo? Mirá, 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 mirá. ¡Pum! ¡Pum! Papu, por curiosidad, ¿cuál es la recompensa por conseguir los diamantes? ¿Los diamantes, papu? ¿No te parece suficiente recompensa? ¿Tener diamantes, papu? ¿Ser millonario? Poder comprarme el... ¿Cómo es? El no breaker, el UPS, papu. Suficiente motivo. Los escucho caminar por acá alrededor. ¡Ay, mamá! Opa. Mira, era el objetivo. Bien, misión completada. Excelente. Bueno, nos queda un diamantito más que está del otro lado. Sí, igual me gustaría entrar acá, no entré. No. Epa. Ah, se me fue. Bueno, de acá vamos, de acá.
Agua de... Te cambiaste el pañal, te tomaste la pastilla, veremos. Agua de pañal con No. Carito dice, un directo de Terraria lleno de mods. ¿En serio, Rami? Qué buena recompensa. No, yo no dije nada, papu. Cállese, termínese de morir, mamagüevo. Bien. Listo. Bueno, me gustaría poder marcar algo acá, como para que me marque las cositas, los puntos de interés y demás, pero... Hasta que encuentre algo... Ah, acá, mirá, justo. Excelente. Ahí está. Listo. Y es... para... Ah, ya. Ah, por ahí no me va a dejar solo. Papu, todos lo escuchamos, mi compañero de secta lo pueden confirmar. No. Son testigos confabulados, papu. El testimonio queda nulo, queda nulo. Están todos confabulados contra mí. ¡Niam! Diamante número 98. Y creo que con ese diamante nos vamos a despedir el día de hoy. Casi 100 diamantitos, ¿eh? Casi 100 diamantitos. Mira, tenemos una casita ahí. Vamos a desbloquearla. ¿Tenemos alguna otra misión de...? Ah, no, mirá, completamos todas las misiones de asesinato. Por ahora. Bueno, a buscar un vehículo. Que me acuerdo que había como un... Pero pueden ser 100 diamantes. Así podrán ser. Diamantes más que misiones, sí. Walt dice, tu testimonio queda nulo, abuelo. Tienes esquizo y no recuerdas lo que prometes. Así como Makoto que prometió su review de Dead Fate. No, pero sí es verdad, esta parte han sido más diamantes. Han sido más explorar el mundo, hacer misiones de asesinato. Y diamantes, cintas... Cintas del chacal, cinta del predecesor, que lo está buscando también. Ha sido puro eso, la verdad que sí. O sea, el directo siguiente vamos a seguir con diamantes, porque eso no va a parar, va a ser siempre diamantes. Pero sí, va a haber misiones principales. Cuando me habilite más secundarias, obviamente vamos a ir a hacer más misiones secundarias. Obviamente. Ah, la casita. Hola. ¡Excelente! ¡Vámonos! A ver, la última cumbia del día de hoy. Au. Cero dice, abuelo, ahora que tenés 88 años, se viene el Dead Space en imposible, solo me lees sin mejora, sin tienda, sin cura, sin guardar, sin correr, con la pantalla apagada. Como si todo ya no fuera una sentencia de que me voy a pegar un tiro. Me la remontás con la pantalla apagada. Me guiaba por el sonido, ¿viste? Cuando dejaba de caminar era porque ya no, porque había pared enfrente. No, que no, me imagino, me dan hablar de... Amazo dice, durante el Fallout 4 te olvidaste del niño base de SideQuest, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Para dónde iba? O sea, ya terminamos. Tendría que ir a... déjame ver, ¿dónde lo puedo terminar? ¿Podría terminarlo? Sí, lo vamos a dejar en la ciudad. Vamos a dejarlo afuera del bar. ¿Te parece?
La puta madre. Basta. No, en serio les digo, la diferencia de haberme preparado mis cumbias y pasarla de chill así, con si no hubiera preparado ninguna música y hubiéramos ido así sin música ni nada. Para mí, al menos, hizo una diferencia tremenda. Cómo se sintió jugarlo hasta ahora. Una diferencia tremendísima. La música está... Pero... Me picó ser porque no me la esperaba, no esperaba que la música me metiera en el ojo. Sí, picó. No, Cebrita, no, por favor. No te me pongas a... ¿Pueden dejar de ponerse adelante, loco? Que después me difaman, me sacan clips, dicen, peta, y no sé qué cosa. Autobús. Esperemos que no terminamos, o sea, que no terminemos el stream, el directo con un crasheo. Esperemos que no me hagan eso. Acá está. Por favor, no me hagas terminar el directo con un crasheo. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les decía, espero que no crashee. Porque no me gustaría terminar el directo con un crasheo, chicos, ¿saben? Pero no, seguramente la suerte me va a sonreír. Y no va a haber crasheo, chicos. Pensé que me iba a crashear 2 veces seguidas. ¿Sabés cómo me iba a calentar? Hay una probabilidad de que eso pase. Baja, pero la hay. Baja, pero la hay. Continuar y guardar. No, continuar sin guardar. Vamos a guardar en el barcito. Vamos al barcito para terminar la parte de hoy. Vamos. Baila en Crash. No. Carito dice, papu, qué lindo volverte a ver. Quería ver si seguías este juego. ¿Cuánto vas a jugar más o menos? ¿6 horas? No. Ah, 6 horas justo, mirá, faltan 3 minutos para las 6 horas. Sí. Unas 6 horitas. Ahí decía, llevo 5 minutos en el país y tengo la situación clara. El abuelo ya vivió esto en Vietnam. Cierto, no he leído los textos que salen en la pantalla de carga, es verdad. ¿No? ¿Podés dejar de cambiarme el mapa cada rato? Me iba a dar algo. Cero dice, te estaba volviendo a leer. No, justo que estoy pensando en el pobre prota senil con Alzheimer, todas las enfermedades posibles, y me dio a mí, iba a volver a leer el comentario que acabé de leer. Bueno, vámonos al barcito. Además, dice, las probabilidades de que te crashee 88 veces son muy bajas. Pero no son 0. Bueno, a ver. Tenemos diamantes, podría comprar cositas para poder reparar los coches más rápido. A ver, ¿cuántos diamantes tenemos? ¿Cuántos diamantes hemos conseguido con las misiones de asesinato? A ver, déjame ver.
52. Ah, bueno, epa, buena cantidad, ¿eh? Buena cantidad. Vamos a comprarnos esto para mejorar, para poder reparar más rápido el Jeep, el camión grande y yo te diría que el coche no. Y que el camión grande tampoco lo uso. Pero pasa que el camión grande no sé si se refiere al camión gris o a camionetas también. O a camiones, no sé a qué se refiere con esto. No lo tengo muy claro, pero bueno, vean. Sí, vamos a comprar los dos por las dudas. El coche común no, apenas lo usamos. Bien. Agarrar las armitas en el mejor estado posible. Ñam. Ñam. Balitas. Excelente. 52, full armadura, Remy. Bueno, y acá en el barcito lo podemos dejar por hoy. Voy a ir abriendo el cucorete. Ahí vamos. Tiki tiki. La verdad, mira, sé que vamos en 4% todavía, así que cuando digo hemos avanzado mucho, chicos, van a decir, ¿qué avanzado? Si siguen... Me cagué. O sea, me asusté. Me agarré, estaba concentrado hablando. Me cagué, me asusté. Gracias, señor Wordtree, por ese otro pedito. Que no me lo tiré yo. Claramente fue una donación de bits. Abuelo, el pañal, loco. Ya es como el cuarto hoy. Bueno, a ver. Conectar. Tiki, 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 tiki. Entrenar. Y nos vamos al cucorete, papu. Vamos a sacar los cumbiones. Uy, ¿qué es esa? Ah, las mismas esos bits. Bueno, muchísimas gracias, señor Wordtree. Se lo agradezco. Vamos acá a poner esto. Musiquita de despedida. Vámonos para acá, que me meto acá esto, a ver si abre para poder... Uy, se me trabó toda la chota. Espérate un cachito. Vamos a hacer un guardadito acá. Vamos a cerrar esto. Porque no aguanta la PC grabar, tener abierto el cucuro del Far Cry. Cerré el Far Cry. Ha llegado el momento de la despedida. Ya saben, signo de exclamación, cucorete, para aparecer acá en la despedida. Bien, la página de Stream Elements ni siquiera me carga. Ahí está, muchísimas gracias. Gracias. Primero vamos a empezar con los agradecimientos. Gracias, señor Cósmico, por la buena raid que ha dado. Gracias, señor Wordtree, por los 2 pedos que me ha tirado. Me está difamando con sus pedos, pero se agradece. Buen señor Wordtree, muchísimas gracias por los bits, por el apoyo, por estar también. Muchísimas gracias, señor Jaritos, que anda por acá también. ¿Quién está acá en el cucorete? A ver, Amaezon, que parece un verdugo, Amaezon. Wordtree, que parece Cenicienta. O no sé qué personaje es. Tal vez puede ser Alicia en el País de los Maravillas. Señor Arkeves también, que anda ahí. Señor Wolf, ¿quién anda por acá? A ver, Rami, Johnny, los pedos no fueron míos, Wordtree, no fueron míos. Muchísimas gracias, Wordtree. Gracias por estar, Reis. Gracias por estar, Cero. Que encima siempre, me acuerdo que siempre les digo, ¿por qué no están, Reis? Y es que están corriendo, pero desaparecen de la pantalla porque el cucoro funciona así. Gracias por estar, señor Manuel Nero. También Sakumin, que se pasó. También muchísimas gracias. ¿Quién más? Urban Zip también, que se pasó. Muchísimas gracias. ¿Quién más que se pasaron? El señor Opal también, muchísimas gracias. Se ha pasado más gente, pero como van, vienen, me olvido a veces. Ahora no me olvido, pero gracias a todos los que se han pasado en el directete, la verdad. La estoy pasando bastante bien. Las cumbias ayudan mucho. Se pasa muy bonito. También señor Aloy Fisher, que se pasó. Cierto, que se pasó Aloy Fisher también. Muchísimas gracias, señor Aloy Fisher, por siempre la buena onda. Bueno, todo lo que se pasaron. Muchísimas gracias. Quienes lo están viendo en YouTube resubido también. Muchísimas gracias. Quienes se toman el tiempo de comentar también. Muchas gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias también. Gracias a todos por la compañía. Tan lindas las charritas filosóficas. Mientras vamos ahí con la cumbia, está bonito. Gracias por acompañarme. Que tengan una hermosa noche. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos.